Egunon guztioi, hasiera emango diogu osoko bilkura honi, eta lehen puntuak EH Bildu taldeari eskatu behar diot, mesedez, plenoa normaltasunez aurrera eraman ahal izateko, elementu hori kentzeko. Bueno, ez dago debekatuta. Ez dugu kenduko, gu bakarrik adierazi nahi dugu Katalunia herriarekin elkartasuna. Ezken astean jasatzen ari diren injustitziagatik eta berientziagatik. Uste dugu Donostiko udaletxeak eta Donostiko herritarrek beti elkartasuna adierazi dugu beste herrialdeekin eta gaur hemen udalbatzarra honetan hori adierazi nahi dugu, beraz ez dugu kenduko. Ohartu behar dizuet, udaletxe honetan iraganean ere eman direla horrelakoak, bere momentuan sortu zen horren inguruko eztabaida eta kezka, eta egin ziren txostenak, non argi esaten zen horrelako adierazpenak ez zutela lekurik, zeren interpretatzen dira, daukazuten edo dagokizuen txandatik kanpo, ari zerate da interbentzio edo parte hartze politiko zehatz bat egiten. Eta beraz, berriro eskatu behar dizut, mesedez, elementu hori kentzeko plenoa normaltasunez aurrera eraman ahal izateko. Berriro esan dizut, eta gure asmoa da egun hau normaltasunez osoa eta normaltasunez eramatea, eta berriro diot, Kataluniarekiko elkartasuna importantea dela gaur egun adieraztea eta guk horrela egingo dugu eta egingo dugu. Talde popularrak eskatzen dititza. Sí, alcalde, yo creo que con esta bandera aquí no se puede seguir el pleno, o se saca la bandera o se suspende el pleno. No creo que haya otra. I la solidaritat amb el poble català no es demostra així, es demostra d'altres maneres. Respectant l'estat de dret, respectant altres moltes coses. Bueno, no estamos... si estoy indicando que se retire este elemento es porque no estamos en un punto sobre este debate. Entonces, creo que eso es aplicable para todos. Pero bueno, me pide la palabra el Grupo Socialista. Simplemente porque ayer tuvimos una junta de portavoces, antes de ayer, y este tema no salió para nada, ningún grupo planteó esta posibilidad y me parece que no es de recibo llegar al pleno y encontrarnos con que cada uno haga lo que le parezca oportuno. Sea legítimo o no, no es de recibo y por tanto yo pediría a Reyes Carrera, en este caso y a su grupo, que no habiéndolo planteado en la Junta de Portavoces y desconociéndolo absolutamente el resto de los grupos, por favor, se atienda a las normas de funcionamiento de este ayuntamiento y retire símbolos que no corresponden. Yo creo que podemos seguir con el pleno de una manera habitual. No tengo nada. Osatuta onartu zala deklarazio instituzional bat, Kataluniako herriari babesa emanez, eta uste dut hori erraminta nahikoa dela, eta hortik aurrera beste guztiak soberan daudela, eta nik plenoko presidenteak esaten duen bezala babestu egiten dut berak eskatzen duena. Hirugarren aldiz eskatuko dizut erretiratzeko. Eta berriro, hirugarren aldiz, ezezkoa emango dizut, uste dugu premiazkoa dela Katalunia eta Espainiako herrialde guztiak jasatzen ari den injustizia salatzea, eta horregatik uste dugu ere ez dagoela lekuz kanpo hau hemen egotea eta eukitzea. Plenoa eten egingo dugu, 10 minutuz, eta eskatuko dizuet bozeramaileei nerekin batera eta idazkariarekin elkarrizketatxo bat izatea jarraian.
bozeramaileak batzordea, bozeramaileak hitz egin ondoren, eta garbi adierazita gainera plenoak gehiengoz ze iritzi duen, 3 aldiz eskatu dut, baina laugarrengo aldiz eskatuko diot Reyes Carrere andereari kendu dezala jarrita daukan elementu hori. Ez da hemen jartzen den lehenengo aldia, ez dakit aurrekoetan zergatik mantendu dugun eta orain kendu behar dugun. Uste dut ez dela bidezkoa, eta ere guk udaletxeak ere adierazpen instituzional bat irakurriko du gero Kataluniarekin elkartasuna adierazteko, beraz ez dakigu zertan molestatzen du gaur hau hemen. Ez dugu kenduko. Ondo da, hori horrela badin bada, udaltzaingoari eskatuko diot, mesedez, plenoa normaltasunez jarraitu izateko kendu dezala. Eskerrik asko, eta orain plenoari ekingo diogu. 2019ko urriaren 24a udalbatza ohikoa. Gai zerrendako lehenbiziko puntua, alkatearen ebazpen bidez eta akordio bidez emandako hainbat erabakiren berri ematea. Alkatearen ebazpen bidez eta akordio bidez emandako hainbat erabakiaren berri ematea. Dación de cuenta de diversos acuerdos y resoluciones de alcaldía. Sí. En primer lugar, de acuerdo de la Junta de Gobierno local de 17 de septiembre de 2019, por el que se nombra a Jayon Herbás Sáez Arregui, suplente de Pilar Ana Pérez, en el Consorcio Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa, y a doña María Jesús Idoeta Madariaga, suplente de don Martín Ibabe. Por otra parte, se da cuenta de decreto del alcalde de fecha 25 de septiembre por el que se modifica la estructura organizativa del ayuntamiento, modificando la dirección de presidencia y creando la dirección de gestión de personas de conformidad con los organigramas que se adjuntan. Asimismo, acuerdo de la Junta de Gobierno local de 8 de octubre de 2019 por el que se nombra a don Roque Alday del Valle del Ersundi, miembro del Consejo Rector del Organismo Autónomo Escuela de Música y Danza, en sustitución de don Xavier Peritz Mendizábal. Y a continuación se detalla cómo queda constituido el Consejo Rector. Y finalmente se da cuenta de las designaciones como representantes de los diferentes grupos en la Junta Municipal del Distrito Este. Por parte del grupo EAJPNV, Martín Ibabe Ceiza y Jayon Herbás Sáez de Arregui. Por parte de EH Bildu, Garbiñe Alquiza. Por parte de Socialistas PS, Socialistas Donostiarras, Miguel Ángel Díaz Busto, con suplente Enrique Ramos Bispo. Por parte del Grupo Popular, Borja Corominas Fisas. Y finalmente por parte del grupo Elkarrekin Podemos, Joaquín Gómez Lima. Hurrengo puntura pasatuko gara. Ekialdeko Barrutiaren udal batzarraren osaketaren udal talde bakoitzak izango dituen kideen izapidenaren berri ematea. Dación de cuenta del nombramiento de los vocales de los distintos grupos municipales en la composición de la Junta Municipal del Distrito Este. Y asunto 3. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en Junta de Portavoz. Bozeramaileen batzordaren onartutako erakundeen adierazpenen berri ematea. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia ante la denuncia de una agresión sexual en Donostia. Aprobada por unanimidad asimismo, declaración institucional conjunta presentada por los grupos AJPNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia sobre protocolos de colaboración e intermediación en materia de desahucios.
Declaración institucional presentada por el Grupo EH Bildu sobre la persecución y el acoso continuos contra organizaciones palestinas de derechos humanos. Votada por puntos, fue aprobado el punto número 3 por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ-PNV, EH Bildu, Socialistas, Donostiarras, PSE y el Elkarrekin Donostia, y el voto en contra del portavoz del Grupo Popular. Declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV, EH Bildu, PSE y el Elkarrekin Donostia en relación al juicio contra 47 personas que se celebró el 16 de septiembre en la Audiencia Nacional. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces proponentes y el voto en contra del portavoz del Grupo Popular. Declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, EH Bildu y el Elkarrekin Donostia en relación a la injusta sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio contra el Procés. Fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, EH Bildu y el Elkarrekin Donostia y los votos en contra del portavoz del Grupo Socialista Donostiarras, PSE y del portavoz del Grupo PP. Y finalmente, declaración institucional presentada por el Grupo Socialistas Donostiarras PSE relativa a la situación política en Cataluña. Votada por puntos, fue aprobado el punto 4 por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ-PNV, Socialistas Donostiarras PSE y el portavoz del Grupo PP y los votos en contra de los portavoces de los grupos EH Bildu y el Elkarrekin Donostia. Bai, hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako laugarrena, Behin betiko onarpena ematea, Santu Guztien Eliza eremuko IN 05 Mons lursaiaren hiri antolamendurako plan orokorraren aldaketa puntualari. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Aprobación definitiva. IN 05 Mons, parcela G00, Iglesia de Todos los Santos. Eliza eremuko hirigintza eremuaren hiri antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketari behin betiko onarpena ematea. Eta bi, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 4 del orden del día. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobación definitiva IN 05 Mons, parcela G00, Iglesia de Todos los Santos. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito urbanístico IN 05 Mons, parcela G00, Iglesia de Todos los Santos. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Bai, delegatua dauka hitza. Sí, buenos días. Se presenta para su aprobación definitiva. Tiene por objeto dar cobertura a la implantación de una residencia de la tercera edad en sustitución del actual espacio de culto religioso. Para ello se propone modificar la calificación pormenorizada actual y se incrementa la edificabilidad. El objeto básico de la modificación propuesta es, como hemos dicho, posibilitar la implantación de un nuevo edificio destinado a residencia de la tercera edad en la actual parcela que ocupa la Iglesia de Todos los Santos. Esta concreta parcela destinada a centro parroquial quedó ordenada con un aprovechamiento de 2.350 metros cuadrados techo sobre rasante, del que se ha materializado tan solo en 1.382,10 sobre rasante. Y el programa que se propone ahora ordena 4.000 metros cuadrados techo sobre rasante y otros 2.000 bajo rasante destinados a usos auxiliares y aparcamiento. En el caso que nos ocupa, la Iglesia de Todos los Santos, ubicada en una parcela de equipamiento comunitario privado, representa un ejemplo claro de desuso de la edificación. La Iglesia lleva años cerrada y sin albergar ningún otro uso. Además de esta situación, conlleva el evidente deterioro de la edificación. El expediente tramitado en estos términos cuenta con el análisis y los informes favorables de todos los servicios del Departamento de Urbanismo Sostenible, Arquitectura, Economía, Ingeniería y Jurídico. Destaca también que cuenta con todos los informes sectoriales, incluso en el informe de la Unidad de Igualdad de 9 de mayo del 19, que se considera muy adecuado en su contenido. Tengo que decirles también que hay un informe de fecha 23 de octubre del técnico arquitecto municipal en el que dice que se tendrá que presentar un texto refundido donde se recoja la zonificación pormenorizada subsanada, es decir, donde de los 1.175 metros cuadrados de la parcela previa, 1.104,50 metros se mantienen como G00 equipamiento comunitario y 70,50 se recalifican como F10 espacios libres urbanos. Entendemos que tiene todos los beneplácitos para su aprobación y es por lo que lo sometemos a aprobación definitiva. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, egun on guztioi.
Tras la aprobación inicial en octubre de 2018 de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la parcela de Iglesia de Todos los Santos, hoy se trae a aprobación definitiva el expediente que va a transformar una parcela de la iglesia a una residencia para personas mayores. Por un lado, consideramos positivo tener instalaciones dedicadas a las personas mayores, pero consideramos que en Inchaurrondo hay un número importante ya de estas instalaciones y servicios destinados a la tercera edad, así como otros servicios sociales. Por lo tanto, tenemos una duda razonable sobre la pertinencia de tener otra residencia para mayores en ese barrio. Consideramos que se debe hacer, por tanto, una distribución equilibrada entre los diferentes barrios de la ciudad y para ello es necesario, sin duda, una revisión del Plan General de Ordenación Urbana para adoptar las decisiones con una visión de conjunto de la ciudad y de las necesidades de la misma. El promotor de la modificación del Plan General, en este caso, es el Obispado. Este tipo de planes, bajo nuestro criterio, solo los debiera de promover el Ayuntamiento. Por tanto, consideramos que estaríamos dentro del llamado planeamiento a la carta, es decir, al servicio de un particular y no del interés general. En este sentido, queremos recordar que en el trámite de aprobación inicial se informó que el cambio de calificación propuesto de equipamiento comunitario a terciario era inaceptable porque con ese cambio se vulneraba la ratio establecida legalmente respecto al estándar de equipamientos tal y como está recogido en el Plan Parcial de 1987 y, por tanto, las dotaciones ordenadas por el Plan Parcial son dotaciones locales al servicio de la población del ámbito del Plan Parcial, en este caso del barrio de Inchaurrondo. Y lo que propone el documento es una dotación que no está pensada para el sector del plan parcial, sino que se trata de una dotación general. De hecho, en el documento se dice que el Obispado ha encontrado un inversor privado interesado en implantar una residencia y al cambiarse en el documento la calificación a terciario se está diciendo que se trata de un negocio sin ninguna connotación social ni local de sector. Vamos, que podría ser una residencia de 5 estrellas y que podría estar, por lo tanto, muy por encima del nivel económico de la mayoría social del entorno y, por tanto, inaccesible para la gente del barrio. Por tanto, al no tratarse de una dotación local, estaríamos en la misma situación de ilegalidad descartada en un primer momento en el informe que se realizó y, por tanto, se intenta camuflar la ilegalidad, pero, sin embargo, el resultado es el mismo. Consideramos, por tanto, y lo hemos comentado ya anteriormente, que es de extrema urgencia llevar a cabo la revisión del Plan General para que se destine suelo para residencias sociales y viviendas protegidas y dotacionales. Inchaurrondo, en este caso, va a perder una parcela destinada a equipamiento local y la concesión se va a producir por una residencia de tercera edad privada. Queremos hacer una puntualización y una reflexión en este sentido, ya que el negocio privado, en este caso de la Iglesia, con la salud y la vida de nuestros vecinos más mayores, no debiera de ser admisible. No podemos apoyar que se pierdan parcelas para el negocio de unos pocos. ¿Dónde queda el interés general? ¿Qué tipo de modelo social se está defendiendo? ¿Aquel que garantiza unos cuidados y una vida digna para todas las personas o aquel que solo contribuye al enriquecimiento de unos pocos y que acaba con los ahorros de una mayoría social para garantizar sus cuidados al final de su vida? Por tanto, votaremos en contra del dictamen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde Popularraren txanda orain. Sí, gracias, alcalde. Nosotros vamos a votar a favor de esta modificación puntual. Consideramos que todos los expedientes están en regla, que no hay ningún problema administrativo. En cualquier caso, sí que nos gustaría hacer énfasis en la necesidad de abordar ya una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se merece esta ciudad para el siglo XXI, ¿no? Y dejar ya de tantas modificaciones puntuales y abordar ya un cambio necesario para esta ciudad para afrontar con garantías los años venideros. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Egunon. Bueno, miren, nosotros tenemos antes de los plenos un cuadro en el que establecemos quién interviene en cada punto y sinceramente no teníamos previsto intervenir en este punto, pero nos vemos obligados porque no salimos de nuestro asombro y desde luego yo no salgo de mi asombro de ver la intervención de la representante del Elkarrekin Podemos, ¿no? Porque no sé muy bien, no acabo de entender muy bien qué izquierda es esta, que donde hay un espacio eclesiástico, donde hay una iglesia y se va a sustituir por un espacio civil, laico, de una residencia para mayores en una ciudad que, recordemos, tiene más o menos el 25% de su población mayor de 60 años y que tiene una necesidad objetiva de este tipo de equipamientos, sin embargo, le parece una aberración. Realmente es que no me entra en la cabeza. Pero además es un equipamiento que va a sustituir a una iglesia que lleva décadas cerrada en el barrio de Inchaurrondo, que cualquiera que conozca esa zona y ese ámbito de Inchaurrondo sabe perfectamente que es un espacio absolutamente muerto y que no tiene ninguna utilidad social, que se va a sustituir
por una residencia de mayores, insisto, en la que va a tener más de 150 plazas, que luego se podrá conveniar además con Diputación y con las instituciones públicas como la mayoría de las residencias, y que además va a ser positiva para el barrio porque va a dinamizar el barrio, va a generar empleo porque va a haber gente que va a tener que trabajar en esa residencia, va a generar empleo y va a dinamizar también el comercio del barrio. Hay una farmacia muy cercana, es verdad que no hay mucho comercio, pero hay bastante comercio en esa calle de Basochiqui, donde hay una tienda de prensa, hay varios bares, etcétera, y lógicamente va a haber familiares y personas que van a visitar a esas personas mayores, o las propias personas mayores que están ahí, que podrán salir a pasear y moverán y dinamizarán el comercio del barrio. Por lo tanto, hombre, se puede, en fin, tener alguna reparación, algún reparo con alguna cuestión menor, pero yo creo que el fondo del asunto, que además iniciamos nosotros en la anterior legislatura, me parece que es absolutamente positivo para todas las partes. Y yo creo que, de verdad, se puede perfectamente estar en contra, pero yo creo que de verdad se puede estar en contra por otros motivos. Pero este en concreto es una buena actuación, es una actuación positiva. Es verdad que lo promueve en este caso una institución que es el Obispado, pero es que nosotros no somos los propietarios de la parcela, es una entidad y es ella la que lo promueve junto con el Ayuntamiento, por supuesto, porque la modificación la impulsa el Ayuntamiento. Creemos que es una buena actuación para el barrio, para el fin en sí mismo que se busca y, por lo tanto, desde luego, por supuesto que vamos a dar nuestro voto positivo, y hay algunos discursos que de verdad no nos entran en la cabeza. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, yo soy de los que pienso, nosotros somos de los que pensamos que para defender un expediente no hay que recurrir a falsedades, y que la Iglesia esta lleva décadas cerrada, bueno, es algo manifiestamente falso y cualquiera lo puede comprobar. Cualquiera del barrio lo puede comprobar. Se podrá decir otra cosa, se podrá justificar, podrá decir que le cae mejor el obispo, le cae peor, que le parece mejor la operación, le parece mejor o peor. Pero desde luego que decir que ese centro lleva décadas cerrado es incierto, ¿no? Es incierto, es incierto. De la misma forma que, bueno, pues aquí hay cosas que por lo visto levantan muchas suspicacias y parece que influyen mucho en el normal desarrollo de la sesión plenaria y otras que no. ¿Y a nosotros qué nos influye en la sesión plenaria? Nos influye en la sesión plenaria el hecho de que efectivamente hoy se nos dé un informe nuevo que no estaba en el expediente. Esto sí nos parece que de verdad influye en la sesión plenaria, y influye de manera decisiva, porque cuando nosotros hemos preparado efectivamente este expediente, esto no estaba. ¿Y por qué pasa esto? Pues esto pasa porque efectivamente este grupo se dirigió ayer al Departamento de Urbanismo porque, leyendo el expediente, nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con un informe de 2 de octubre de 2018, 2 de octubre de 2018, en el que decía lo siguiente. Decía: en el ámbito, debiendo subsanarse y aclarar este aspecto lo señalado en el informe antes de su aprobación definitiva, debe subsanarse el siguiente aspecto. Debe subsanarse la zona F10 tanto en la documentación escrita como en la documentación gráfica. Es decir, los servicios técnicos municipales hacen sus informes, estudian los expedientes y confían en que los responsables políticos se los lean. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces esto no sucede. Que a veces esto no sucede y se nos lleva a aprobación definitiva y se nos dice que tiene todos los informes favorables, algo que no es cierto. Y entonces, en el último momento, justo en el día del Pleno, nos intentan incorporar en el expediente precisamente esta hojita. Y esto no es de recibo. Esto sí que atenta contra la posibilidad de desarrollar la sesión plenaria con normalidad, porque no sabemos, los concejales y las concejales no sabemos qué nuevos documentos se nos van a incorporar en el último momento. Y esto sí rompe las reglas de juego. Y esto de verdad sí debería motivar una junta de portavoces para que este tipo de actitudes no se pudieran reproducir y no se pudieran volver a realizar. Porque efectivamente esto lo que supone es que no todos tenemos las mismas reglas de juego y vamos a ver los expedientes en el momento según van incorporando cuestiones. Y no es una cuestión menor porque es efectivamente la cesión en concreto de la parcela, una parcela pequeña, un trozo pequeño de terreno, que es la F10, es decir, la que va a ser cedida al ayuntamiento. Con lo cual, el ayuntamiento algo tendrá que decir sobre esto. Bueno, pues en su momento la técnica, así decía, no se le tenía demasiado en cuenta en su momento, no se corregía y ahora lo que se dice es, bueno, vamos a hacer un texto refundido después que se corrija esta cuestión. Pero es que podríamos hablar de otras cuestiones que hablamos en su momento, si efectivamente en la zona del barrio de Intxaurrondo existe una concentración de este tipo de establecimientos o no, y si lo existe. Podríamos hablar de, bueno, a ver, benetan betetzen dan, legeak esaten duna. Euskadiko toki erakundei buruzko 2/2016ko legeak esaten duna txosten linguistikoari buruz, baita ere, bueno, horri buruz baita ere itxigitea daukagu, aber betetzen den edo ez, hau da gauza bat, bueno, egingo dut txosten simple bat, 20 lerrokoa esaten dula ez dela eraginik eukiko eta orduan ontzat emango dut. Gure ustetan hori ez dela legeak finkatzen duna. Y podríamos hablar de otras cuestiones que efectivamente nos parecen ciertamente mucho más preocupantes que otras de las cuestiones que se han manifestado con anterioridad.
Esto es una actuación, en este caso, solicitada por una iniciativa privada, en este caso por el Obispado de San Sebastián, que pretende realizar una operación en la que pretende obtener un rendimiento lucrativo por ella, en un sitio donde existe una concentración de establecimientos de este tipo y, evidentemente, entendemos que desde el punto de vista de ordenación tampoco es la cuestión seguramente mejor, el mejor barrio para seguir estableciendo este tipo de instalaciones en este barrio donde ya existe una concentración seguramente superior al que existe en otras zonas, con ese objetivo de que efectivamente nuestros mayores y nuestras mayoras puedan estar en los barrios donde han nacido, puedan seguir precisamente en esos barrios y no los vayamos trasladando precisamente a otros barrios. Por eso no vamos a respaldar el expediente. Izteko txanda, delegatuak. Sí, a mí me gustaría recalcar que esta modificación ha sido promovida desde el Ayuntamiento, así figura claramente en el documento que ha sido objeto de dos aprobaciones plenarias, aprobación inicial y aprobación provisional. El documento está así diligenciado, tiene el anagrama del Ayuntamiento y figura claramente como promotor el Ayuntamiento. Y así se ha trabajado desde el principio. También me gustaría decir que es importante remarcar, como indica el expediente, que la calificación pormenorizada de la parcela en el vigente Plan General de Ordenación Urbana ya es de equipamiento comunitario religioso G00 y que la actual calificación GC0 equipamiento comunitario ya contempla entre sus diferentes usos la modalidad de equipamiento asistencial, con lo cual encaja perfectamente. Y a mí me gustaría decir que efectivamente hay una concentración importante de residencias de tercera edad en la zona de Inchaurrondo, pero para eso habría que comprender, para comprender esto debemos situarnos en el contexto histórico de cuando fue ordenada toda la zona de Inchaurrondo. Esta parcela es resultado de una ordenación pormenorizada en la denominada modificación de plan parcial remodelado de la primera fase del polígono y en aquella época el anexo de dotaciones del reglamento de planeamiento incluía la necesidad de prever parcelas de equipamiento social y por eso muchas de ellas se han reconvertido o hay muchas residencias. Es verdad que se concentran muchas en Inchaurrondo, se buscarán otras ubicaciones que no son temas sencillos, por ejemplo en el centro y en la parte vieja por los problemas o por las circunstancias que todos conocemos. Y además, para acabar, decir que esta parcela es de propiedad privada. Gracias. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera jarraian, beraz diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Proposamena, Altzako kiroldegi berri inguruan amiantoz kutsatutako dauden lurrei buruzko batzordea ez iraunkor bat sortzekoa. Proposición para la creación de una comisión no permanente sobre la presencia de suelos contaminados por amianto en el entorno del nuevo polideportivo de Alza. Hirugarrena iraupena zenbateko izango den eta bileren maiztasuna ere bai. Asunto número 5 del orden del día. Proposición para la creación de una comisión no permanente sobre la presencia de suelos contaminados por amianto en el entorno del nuevo polideportivo de Alza. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Creación de una comisión no permanente sobre la presencia de suelos contaminados por amianto en el entorno del nuevo polideportivo de Alza. Objeto, análisis, control y seguimiento de los trabajos de recuperación del suelo contaminado por amianto en la parcela de Antiguas Huertas, al este de la vaguada de la Res, identificada como ítem 4. Impulsar la transparencia del proceso y su conocimiento público por parte de la ciudadanía. La Comisión indicará de manera especial en la atención y el suministro de información constante sobre su desarrollo a los colectivos y a la ciudadanía de Alza. 2. Miembros, un representante por grupo municipal con voto ponderado. 3. Duración, 18 meses. 4. Frecuencia, se celebrará al menos una reunión de carácter trimestral. Se han presentado 2 enmiendas por parte del Grupo Elkarrekin y 3 enmiendas por parte del Grupo EH Bildu. La enmienda número 1 del Grupo Elkarrekin Donostia y la enmienda número 2 del Grupo EH Bildu se encuentran vinculadas entre sí, por lo que de aprobarse la del Grupo Elkarrekin Donostia, decaería la del Grupo EH Bildu. Si no estoy equivocado, EH Bilduk dauzka, ezta? Bai, dauz zuzenketa, bai. Bueno, txanda irikiko dugu, eta denengo talde jeltzaleari emango dio, eta gero talde sozialistari. Bai, egunon guztioi. Bueno, pasaden asteko batzordean azaldu genuen moduan, guk batzorde proposamen hau ekartzen dugu onera aurreko agintaldian existitzen zenaren jarraipen moduan, baino egia da agintaldi batetik bestera batzorde honek badaukala nolabaiteko eguneraketa bat, bai bere lan egiteko eremuan eta baita ere bere helburuetan zorionez, eta oraindik ere jakinda gauza asko daudela egiteko,
eremu honek, bai kiroldegiak eta baita ere lur honek izan dutelako bere ibilbidea, eta kasu honetan indarra edo fokoa kutsatutako lurretan jarri nahi da. Ezin ahaztu ez ere aurreko agintaldian bai kiroldegi honek eta inguruko kutsatutako lurrek burua uste ugari suposatu zizkiotela udal honi eta diru eta esfortzu asko bideratua izan dela gune horretara, eta baita ere ezin ahaztu udaletxeko edo udal honetako hainbat departamentu Jaurlaritzarekin batera izan duten elkarlana guzti hori modu fin batean kudeatzeko. Hala ere, esan bezala, oraindik ere asko dago bertan egiteko, baino kasu honetan, esan bezala, kutsatutako lurretan jarri nahi da fokoa, eta batzordearen proposamenen azaltzen den bezala, item 4 bezala, identifikatuta dagoen partzelen nondik norakoak aztertzea da, kasu honetan batzorde honen proposamena. Bai, talde politikoi modu eguneratu batean informazioa helarazteko, eta baita ere, altzako gainontzeko bizilagun guztiei. Hemen aurkeztu egin dira batzorde honetarako hainbat emendakin, bai EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoak, guk EH Bilduren emendakinei dagokionez bigarren zuzenketa onartuko dugu, ze beste guztiek aldatu egiten dute nolabait batzorde honetan dakarkegun guk proposamena edo behintzat helburua edo lan egiteko eremoa. Eta Elkarrekin Donostiaren kasuan, ez dugu onartuko emendakin ze hauek bai aldatzen dutela, kasu honetan batzorde honen proposamenaren izaera eta baita ere maiztasuna. Hala ere bai gustatuko litzaidakela aipatzea, kasu honetan guk hemen adierazten dugula gutxienez 3 hilabetean behin ospatuko dela batzorde hau, baino horrek ez du kentzen ezta ere behar denean eta informazioa sortarazten denean ez denik deituko batzorde hau, eta hauxe da guk gaurko egun honetan ona dakarkikun proposamena. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistaren txanda orain. Sí, pues voy a ser muy breve porque creo que lo fundamental lo ha señalado ya el portavoz de AJPNV. Nosotros estamos siendo coherentes con la enmienda que interpusimos o presentamos en el anterior pleno a la creación, cuando se planteaba la creación de una comisión para analizar los terrenos entonces se hablaba del Polideportivo de Alza. Nosotros, como ya expresamos en su momento, entendemos que lo que hace referencia a la propia obra del Polideportivo y a los terrenos del Polideportivo, así como su entorno más próximo, los ítem 1, 2 y 3, ya está de alguna manera resuelto y ha podido ser, después de mucho tiempo y después de años de una situación complicada y delicada, y donde además siempre hemos estado en el barrio dando explicaciones, dando la cara, pues ahora toca, una vez resuelto eso y que el Polideportivo está en marcha como cualquier otra obra de la ciudad, digamos que ahí no tiene ninguna ya especificidad propia por el tema del amianto, sí que tenemos pendientes el ítem 4, y en ese sentido, como señalaba Jon Insausti, vamos a apoyar la enmienda número 2 de EH Bildu, porque dice que no solo en ese ítem 4, sino también aquellas que pudieran aparecer. Bueno, nos parece adecuado, porque evidentemente si pudiera, se habla ahora ya también de un ítem 5, etcétera, si hubiera que actuar en alguna cuestión más, en algún ámbito más, pues evidentemente habría que hacerlo, y en ese sentido pues nosotros planteamos la creación de la comisión precisamente para que se pueda abordar y con la mayor transparencia y dando la mayor información posible todo aquello que tiene pendiente. Y a modo de quizá de aclaración, o no sé si se puede hacer, señor secretario, yo creo que, al menos en la versión que tenemos aquí, habla de que la comisión indicará de manera especial en la atención, y yo creo que es incidirá. La comisión incidirá de manera especial en la atención y el suministro, etcétera, etcétera. Yo creo que habría que modificar esto. Bai, eskerrik asko, orain zuzenketarik ez daukan taldearen txanda, talde popularrak ez du hitzik hartuko, eta orain zuzenketak aurkeztu dituztenena Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Eskerrik asko. La pasada legislatura se puso en marcha la comisión permanente relativa a la construcción del nuevo Polideportivo de Alza y la presencia de suelos contaminados por amianto. Fue un tema central de la legislatura por las consecuencias que sobre la salud de los propios trabajadores y el vecindario de la zona, así como del alumnado del centro escolar colindante con la parcela, podía tener la propia obra. La comisión no permanente se ponía en marcha y entre los argumentos, quiero recordar, planteados para su creación, se insistía en la necesidad de supervisar el adecuado aporte de información y control a los grupos municipales y el conjunto de la ciudadanía. Consideramos que hoy sigue plenamente vigente la necesidad de analizar, controlar y hacer seguimiento a los trabajos que permitan conocer la extensión de la contaminación en este ámbito.
valorar el mejor tratamiento a desarrollar e igualmente hacer seguimiento a la propia obra del polideportivo. Y algo que nos parece fundamental, atender y facilitar toda la información que la Comisión se trabaje a los colectivos y ciudadanía de Altza. Sin embargo, el Gobierno municipal, con esta propuesta, pretende limitar las actuaciones a llevar a cabo por parte de la Comisión, reduciendo el análisis a la zona de parcela de antiguas huertas. Asimismo, plantean reducir el número de reuniones respecto a la propuesta que se debatió en comisión el pasado mes. Entendemos que es necesario, en primer lugar, reflexionar sobre ese recorte que se va a producir respecto a la propuesta inicial y sobre lo que se había trabajado la pasada legislatura. Y, en este sentido, desde nuestro grupo planteamos dos enmiendas al objeto de que se extendiera, como había dicho, el propio análisis y no se redujera al ámbito que han planteado al ítem 4 que se denomina, ¿no? Igualmente, consideramos que era importante mantener una reunión mensual. Agradecer al portavoz de AJPNV que ha planteado que, a pesar de que no se vaya a mantener una reunión mensual, haya en todo momento en el que pueda haber información relevante sobre el asunto, pueda convocar a la comisión. En relación a las enmiendas que ha presentado EH Bildu, igualmente, y en la línea de lo que nosotros presentábamos, consideramos que es importante y, por tanto, vamos a apoyar las 4 enmiendas que han planteado, ya que, a pesar de que finalmente se vaya a llevar a cabo esta comisión, creemos que va a estar muy limitada en su trabajo y que, por tanto, podría haber sido mucho más amplia, y creo que iba a recoger mucho mejor el sentido de la misma. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Pues efectivamente, cuando en la sesión plenaria del mes anterior presentó EH Bildu la solicitud de creación de esta comisión no permanente para la presencia de suelos contaminados y para el seguimiento de las obras del Polideportivo de Altza, pues efectivamente el Partido Socialista, y es verdad, presentó una enmienda al Gobierno municipal, pero efectivamente incidía en esta cuestión en el Partido Socialista, en la que entendían que, de alguna forma el seguimiento de las obras del Polideportivo de Altza no tenían que tener de alguna forma no tenían que ser objetivo de esta comisión. En aquel momento nosotros planteamos que entendíamos que eso era una reducción del objeto de la comisión que funcionaba en la legislatura anterior. Sí es verdad que admitíamos y seguimos admitiendo que, pues en un determinado momento al Gobierno municipal le parece más pertinente que se cree una comisión específica sobre la presencia de suelos contaminados por amianto y, por otra parte, dota de otra comisión que se pueda permitir a los vecinos y vecinas de Altza que puedan hacer un seguimiento de las distintas incidencias, de las distintas cuestiones que surgen con el Polideportivo de Altza, pues tampoco nos preocuparía en exceso. Lo que pasa es que no sé si tenemos ese compromiso por parte del Gobierno municipal, pero no nos preocuparía en exceso. Es decir, lo que no nos gustaría es que se perdiera de alguna forma un foro de encuentro, de participación con los vecinos y vecinas de Altza. Si eso es la propuesta, en ese sentido podríamos estar efectivamente de acuerdo, porque no nos preocupa tanto que tenga que ser en esta comisión como que efectivamente no se pierda ese foro de encuentro y participación de los vecinos y vecinas de Altza. En cuanto a que han aceptado o que han adelantado que van a votar a favor de la enmienda 2, pues agradecerles. Efectivamente, lo que trata es de prever otro tipo de situaciones que puedan surgir efectivamente en cuanto a otras zonas no detectadas o no suficientemente detectadas que puedan estar contaminadas por amianto. De la explicación que ha dado el portavoz del PNV, no entiendo por qué no ha dicho que van a votar que sí a la enmienda 4 nuestra, porque la enmienda 4 nuestra lo que dice es precisamente casi lo que ha dicho. Él se ha mostrado favorable a que se puedan celebrar otras reuniones más allá del carácter trimestral que decía, y en la reunión 4 que presentamos dice se celebrará al menos una reunión con carácter trimestral, es decir, lo que pone, y dice y de manera extraordinaria. Entiendo que las que no son ordinarias son extraordinarias, cuando así lo decida su presidencia, me imagino que eso es lo que estaba refiriendo, y dejamos una posibilidad más, y a instancia de los representantes de 2 grupos municipales. Además no hemos puesto de 1, sino hemos puesto de 2. Yo creo que es perfectamente encajable y asumible por parte del Gobierno municipal también la asunción de esta enmienda. En cuanto a la 1 y la 3, el objetivo que persiguen es efectivamente que no se pierda un foro de encuentro y de participación de los vecinos y vecinas de Altza, donde puedan de alguna forma hacer un seguimiento de las obras del Polideportivo de Altza y de todas las incidencias que puedan surgir con respecto al mismo. Si el Gobierno municipal nos adelantase o nos confirmase que es intención crear algún tipo de comisión que permita seguir haciendo esa función, pues efectivamente eso condicionará nuestro voto con respecto a la comisión.
comisión, porque desde luego nosotros lo que entendemos y lo que nos están pidiendo las y los alchatarras es que no pierdan foros de encuentro y participación. Si hay ese compromiso por parte del Gobierno municipal, podríamos estar de acuerdo. Si no, lógicamente, pues eso nos condicionaría nuestra posición sobre la creación de esta comisión parcial, con un funcionamiento parcial de la misma. Gracias. Bai, izteko txandak orain, denik eta behin talde jeltzaleak, ez du erabiliko, talde sozialistak ezakit erabili nahi duen, ez da ere. Bueno, orduan, eztabaida itxita, bozketara pasatuko ginateke, eta ohar txiki bat egin, hay un error gramatical y entonces hago mención expresa a que donde se dice indicará, se quiere decir incidirá. Entonces, hecha esta advertencia, procedemos a votar. Denengo zuzenketak bozkatuko ditugu, kontutan izan Elkarrekin Donostiak aurkezten duen denengoa, EH Bilduk aurkezten duen denengoarekin lotura duela, eta beraz onartu ezkero EH Bilduren denengoa eroriko litzateke da. Elkarrekin Donostiaren lehen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, orain Elkarrekin Donostiak aurkeztutako bigarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketak, lehen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, hirugarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta laugarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, eta orain zuzenketa, EH Bilduren bigarren zuzenketa barne duedarik, erabakia bera botatuko genuke, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Ez dakit talde popularrak bota zelpentsan darik nahi duen, ez, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 6. Proposamena EH Bildu taldeak aurkeztua hiri hondakinei buruzko batzorde ez iraunkorra sortzeko. Proposición presentada por el grupo EH Bildu relativa a la creación de una comisión no permanente sobre residuos urbanos. Asunto número 6 del orden del día. Proposición presentada por el grupo EH Bildu relativa a la creación de una comisión no permanente sobre residuos urbanos. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Creación de una comisión no permanente de residuos urbanos para su tratamiento. Objetivo, analizar la gestión de residuos urbanos, el sistema de recogida de nuestro municipio, la forma de racionalizarlo y otras características del servicio, como la tasa y las bonificaciones que se puedan implantar en determinados casos, y finalmente el impacto en San Sebastián de las plantas de tratamiento de residuos previstas para Zubieta. Composición: un miembro cada grupo municipal. Duración: 1 año. Frecuencia de las reuniones: una vez cada 3 meses como mínimo. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Kaixo egunon. Bueno, aurreko astean aurkeztu genuen batzordea sortzeko proposamena batzordetan, eta nahi diogulako jarraipena aurreko legealdian zegoen batzordeari, Alderdi Popularrak proposatutakoa eta bertan jarraitu zuena. Eta, bueno, guri iruditzen zaigu, hirian sortzen diren hondakinen sailkaketa egitea oso garrantzitsua dela, eta horretan jarraitu beharko genukela. Batez ere, kontuan izan behar da, azkeneko datuak mandirenaren datuen arabera, CO2 isuriak gora egin dutela, hondakin gero eta gehiago sortu egin direla, eta jetxi egin dela gaikako bilketa tasa. Orduan, iruditzen zaigu, kudeaketa egoki baten ondorioz, hiri hondakinen murrizketa berrerabilpena eta birzirkapen maila jetxi ditzakegula. Eta kontuan izan da, klima larrialdi egoera batean, izendatu behar degula Donostian neurri batzuk hartu behar ditugula eta neurri horien artean hondakinen kudeaketa egon beharko lukela, beharrezko ikusten dugu batzorde honen osaera. Eta gehien bat, aurreko prentsa horreko batean, Enrique Ramosek esan zuenean, hiriek oso zeregin garrantzitsua dutela klima aldaketaren aurkako borrokan. Orduan, hiriek baldin baukate horrelako garrantzi berezi bat klima aldaketaren aurkako borrokan, uste dugu berezko batzorde bat behar degula. Legealdi honetan osatzea eta behingoz hondakinen kudeaketari seriotasunez heltzea. Azken 4 urtetan gogoratzeko bai da, birziklapen tasa ez dela ezer ere igo hiri honetan. Eta hori da gure proposamena. Eskerrik asko.
Elkarrekin Donostiak orain. Bai, eskerrik asko. Partiendo de las cifras de recogida selectiva, que solo alcanzan un 38,85% del total de residuos generados en la ciudad, según datos de recogida de residuos sólidos urbanos en la Mancomunidad de San Marcos de 2018, todas las medidas encaminadas a aumentar y mejorar la recogida selectiva son pocas, de modo que una vez iniciado el reto de mejorar la contenerización en la ciudad, partiendo de las experiencias en 2 barrios, y siendo esta una medida trabajada en la Comisión No Permanente sobre Residuos urbanos, consideramos importante la creación de esta comisión y la propuesta que trae H. Bildu a pleno. Quiero recordar que el pasado 16 de octubre se presentó el inventario municipal de emisiones de efecto invernadero con datos de 2017 y al mismo alerta de un aumento de la contaminación de un 5,8% respecto al año anterior, provocando serias dificultades a la hora de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero marcados para 2020. Dentro de esos factores, quiero recordar que se señala que se ha producido un aumento en la generación de residuos acompañado de un descenso de la tasa de recogida selectiva. Teniendo en cuenta estos datos, consideramos que en este momento en el que se está analizando la declaración de emergencia climática en la ciudad y sobre la que ya se están dando los primeros pasos, es imprescindible actuar sobre el eje relativo a la gestión eficaz de residuos generados, planteando medidas eficaces para reducir los residuos, así como aumentar las tasas de reciclaje. En este contexto en el que descienden los datos, como decía, de recogida selectiva y aumenta la generación de residuos, donde nos alejamos de esos objetivos marcados, el Gobierno en comisión votó en contra de la puesta en marcha de la comisión, así como el PP, que me gustaría recordar que fue el proponente de esta misma comisión la pasada legislatura. Tomar este posicionamiento cuando nada más y nada menos el Gobierno de PNV y PSE se están planteando declarar la emergencia climática en la ciudad y han aumentado un 15% en el último año las emisiones de CO2 derivadas de la generación de residuos, nos lleva a hacer un llamamiento al Gobierno municipal a cambiar su sentido de voto y apoyar esta propuesta. La pasada legislatura quiero recordar que esta comisión logró un acuerdo plenario que permitió trabajar temas muy importantes. Asimismo, se llevaron a cabo comparecencias de asociaciones y agentes sociales involucrados en la sostenibilidad y el medio ambiente. Por tanto, bajo nuestro criterio, y creo que es algo compartido, estamos ante un reto prioritario en la ciudad y la gestión de la emergencia climática que va a ser declarada próximamente será otra medida a trabajar en esta también, entenderíamos, comisión a crear. Y, por tanto, planteamos la necesidad de desarrollar medidas profundas en todos los ámbitos relativos a las fuentes de emisión de contaminación, energía y, fundamentalmente, crear las bases para poner en marcha un plan formativo y de concienciación para conseguir, de una vez por todas, que tengamos en cuenta que el clima es la base para el futuro de esta sociedad. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Bai, egun on guztioi. Gipuzkoan eta baita ere noski Donostian bukatu da zaborren gatazka, ezker abertzaleak hain gustukoa den hitza erabiliz. Ez dago, gatazka horren inguruan. Ezker abertzaleak eta beste sasi ezkerrak hondakinen inguruan astindutako mamuak desagertu dira zorionez. Eta Gipuzkoak eta Donostiak konpondu du EH Bilduk utzitako desastrea eta azken 4 urteotan Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako lana eta batez ere Gipuzkoako sozialistak, Jose Ignacio Asensio buru delarik, egindako lana utzi du finkatuta europear eta iraunkortasunaren inguruko kudeaketa. Afortunadamente para los guipuzcoanos y guipuzcoanas y también para los donostiarras y las donostiarras, el problema de las basuras de Guipúzcoa está felizmente encauzado. Y no vemos la necesidad de abordar una comisión especial o específica, sobre las basuras cuando la gestión de las basuras en Guipúzcoa se hace a nivel territorial
por GHK, por el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. San Sebastián forma, como todos ustedes saben, junto a otros 10 municipios, la mancomunidad de San Marcos y, como digo, y como ustedes todos bien saben, la gestión de los residuos, de las basuras, se hace de manera mancomunada y en el conjunto de Guipúzcoa la competencia la tiene GHK. Nos hemos dotado los guipuzcoanos y las guipuzcoanas de un nuevo PIRRUG que fue aprobado en Juntas Generales por mayoría, un PIRRUG que es la norma que regula la planificación y la gestión de los residuos en Guipúzcoa. Y San Sebastián no puede por menos que seguir la senda que ese PIRRUG 2019-2030 fija. Y fija una Guipúzcoa y una San Sebastián sin vertederos y capaz de tratar el 100% de sus residuos en Guipúzcoa con medios propios. El complejo medioambiental de Guipúzcoa, con la planta de biometanización de Zubieta, ya está en marcha, afortunadamente, y a pesar de la izquierda abertzale que se opone y se sigue oponiendo al complejo medioambiental. También la pseudoizquierda de Podemos. Y nosotros, como digo, en San Sebastián, afortunadamente, tenemos encauzada el debate y seguiremos, porque seguimos haciendo una gestión eficiente de las basuras y de los residuos y cumpliendo los objetivos también fijados por el plan contra el cambio climático que nos hemos dotado en la ciudad. Mila esker. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda orain. Egunon berriz ere, guk ere batzorde proposamen honi ezezkoa bozkatuko diogu, nik labur aipatuko ditut arrazoiak. Elkarrekin Donostiako ordezkariak esan duen bezala aurreko agintaldian existitzen zen, antzeko batzorde bat, baina honek zerikusi gehiago zeukan, kasu honetan hondakinen kudeaketak sortzen zuen kostuarekin eta honen ondorioz aplikatzen zen udaltasarekin. Eta batzorde horrek egin zuen egin beharreko ibilbidea. Kasu honetan, batzorde honen helburu hartuta eta irakurrita, aipatzen da horren inguruan ere aztertu eta hitz egin daitekeela, baina nik uste bi aldiz irakurrita hemen zehazki beste gauza batetaz hitz egin nahi dela eta beste gauza bat jarri nahi dela debatearen erdigunean. Eta da zehazki Zubietan ezarritako hondakinak tratatzeko azpiegituraren inguruan. Hori da berez, batzorde honetan, bueltaka eta bueltaka ibili nahi dena, eta nik uste ordezkari sozialistaren hitzetan argi gelditu dela, dagoeneko Gipuzkoak lortu duela irtenbide bat, soluzio bat hondakinak tratatzeko, eta kasu honetan guk ez dugula beharrezkorik ikusten udal honek batzorderik izatea hau lantzeko. Beraz, esan bezala guk ezezkoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bale, eskerrik asko. Behar bada berriro irakurri barko zenuke proposamena, zeren ez da bakarrik Zubietakoari buruz hitz egiten. Tasei buruz hitz egiten da eta hondakin guztiei buruzko kudaketari buruz. Beraz, behar bada igual eman bardiko diozu errepaso berri bat, testuari. Eta gero, Marisol, izan behar diot, batzuk oso ondo dakigula ezkerrean egotea zer den. Ezkerrean hasi ginelako eta ezkerrean jarraitzen dugulako. Ez beste batzuk bezala sozialistak deklaratzen ziatenak eta oraindik ez dakizuenak non zaudeten. Bestalde, hondakinen kudaketa. Bai, Gipuzkoako hondakine GHK egin du proposamen bat. Baina GHK ikusten badugu bere webgunean sartu eta lehenengo gauza ikusten duguna da Zubietako errausgailuaren horrelako irudi handi bat. Eta Zubietako errausgailuak ekarriko dizkigu 200.000 CO2 tona urtero. Eta gu ez gehari hori buruz hitz egiten. Hitz egiten ari gira, hiri honetan berziklapen tasa igo egin behar degula. Ez dugu Zubietakoari buruz hitz egin nahi bakarrik. Baizik eta hiri honetan berziklapen tasa igo egin behar degula. Berziklapen tasa egon dela urtetan geldirik. Bai, geldirik. Ez da 0,1 bat ere igo. Ez da egin kontanerizaziorik. Ez da egin hainbeste prometitu zen, restuaren kontenedoreko txipare ez jarriko zela. Bai, erantzun zian Enrikek batzordean. Egin zirela bilera pare bat. Jakin nahiko nuke zer diren bilera pare bat. Ez ote diren kafe baten inguruan hitz egitea hondakinekin zer egin behar dugun. Eta jarri behar zirela Añorgatxikin. Añorgatxikin noiz? Nola? Ez dakigu ezer horri buruz. 2017an ere jarri zen Donostiako hondakinen dokumentu gidaria. Zer egin da dokumentu horrekin? Ez da berriro hartu. Behar bada batzorde bat beharko genuke horri buruz hitz egiteko. Beraz, guazen seriotasunez hartzea eta ez dezagun eraman gaia nahi dugun lekura Zubietara eta
ezkerra horrekin erlazionatzera. Hondakinei buruz hitz egiten ari gara, berziklapenari buruz. CO2 isurien igoerari buruz. Larrialdi klimatikoa, bai, larrialdi klimatikoa deklaratuko dugu, baina udal gobernu honek deklaratuko du EH Bilduk ekarri duelako. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko ginateke. Beraz, diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz aurrera egingo dugu. Zazpigarrena, Zorroaga Fundazioko langileek Zorroaga Fundazioko langileek patronatuan duten ordezkaria izendatzea. Nombramiento de un miembro del patronato en representación a los trabajadores y las trabajadoras de Zorroaga Fundazioa, Fundación Zorroaga. patronatoa jarraian zehazten den bezala geldituko da osatuta eta segituan aipatzen dira zeintzu diren kide horiek guztiak. Asunto número 7. Nombramiento de un miembro del patronato en representación de los trabajadores y las trabajadoras de Zorroaga Fundazioa, Fundación Zorroaga. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: reelegir a don Juan José Calvo Aguirre como vocal del patronato de Zorroaga Fundación Zorroaga, en representación de los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación. Hau zuzenean bozkatzekotan gelditu ginen, beraz aldeko botuak. Hau batez onartzen da eta aurrengo puntura pasatzen gara. Gai zerrendako 8. 2019ko plantilla aldatzea. Modificación plantilla 2019. Lan kontratupeko langile plantillak onartzea. Lehenengo eranskinaren arabera aurrenekoa eta bigarren eranskinaren arabera bigarrena. Eta lurralde politikako eta funtzio publikoko ministerioari eta Eusko Jaurlaritzako gobernantza publiko eta autogobernu sailari ematea erabakeren berri. Eta bi, indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako izapidegitza ematea espedienteari. Honen ondorioz, Arauzko jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, plantilla behin betiko zonetxita geratuko litzateke inolako ondorengo akordiorik gabe. Asunto número 8 del orden del día. Modificación plantilla 2019. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar la plantilla de personal funcionario de este ayuntamiento de conformidad con el documento adjunto 1 y la plantilla de personal laboral de conformidad con el documento adjunto 2 y comunicar dicho acuerdo al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco. 2. Dar al expediente la tramitación establecida en las disposiciones legales vigentes, tal que si durante el periodo reglamentario de exposición al público no se presentasen reclamaciones, la plantilla quedará definitivamente aprobada sin necesidad de posterior acuerdo. Okerrez padimanago hau ere zuzenean bozkatzekotan gelditu ginen, edo debatea dago. Debatea dago. Bade, barkatu. Ez duda hori neukan, beraz delegatuak dauka lehen hitza. Yo no pensaba que íbamos a debatir, en el sentido que ya lo habíamos comentado en la comisión. Lo que se trae aquí son la modificación. Bueno, en el presupuesto ya se planteaba una nueva creación de la plantilla municipal con 5 técnicos superiores, 4 técnicos medios, 3 administrativos y 2 guardas forestales. Dentro de este movimiento también, además, en la oferta de empleo se veía la necesidad del requisito de cambiar o de variar en determinados requisitos, en determinados puestos de trabajos que están en la actualidad vacantes. La modificación, como se viene a explicar, se concreta en la transformación de 22 plazas de técnico medio, 21 de ellos en la de área social y una en la de tráfico, que se convertirían en 22 plazas de técnico medio. Asimismo, habría una transformación de una plaza de agente primero en la Guardia Municipal en una plaza de administrativo, porque la persona que lo estaba realizando en la Guardia Municipal se jubila y, por lo tanto, las funciones que hace administrativas las realizaría un administrativo o administrativa. Hay, a su vez, un técnico superior medio ambiente que se convertiría en una plaza de arquitecto. Hay, a su vez, una transformación de técnico superior de ingeniero, una plaza de técnico superior que sería una plaza de ingeniero de medio natural.
y a su vez 23 plazas, quizás esto es lo más significativo, en la línea que están haciendo otras administraciones, 23 plazas de técnico superior que se convierten en 23 plazas de técnico de administración general, o más bien conocido como TAG. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Langile batzordearen izenean jakinarazi zaigu udal gobernuak onartu nahi duen udal plantillako aldaketa ez dela ordezkaritza sindikalarekin negoziatua izan. Eta gauzak horrela, aldaketa hori inposiziotzat jotzen du langileen batzordeak. Oso larria deritzogu hau horrela izatekotan. Eta udal gobernu honek elkarrizketarako duen gogo eskasa adierazten du. Are gehiago jakinik ordezkaritza sindikala dela langileak ordezkatzen dituen instrumentua. Langileen ordezkariek adierazi dute zinegotzi delegatua ez dela bileretara joaten. Galdetu nahi dugu, ea hau izango den langileen ordezkariekin udal gobernu honek izango duen jarrera. Y esto se lo voy a decir en castellano para que lo entienda sin necesidad de traducción, señor Viles. Ha habido serias dificultades para que usted, el concejal delegado, sea el interlocutor. Al no haber persona responsable, directora de personal, usted ha estado mandando a interlocutores sin capacidad de decisión. Y en la última reunión exigió reunirse solo con el presidente del comité de personal, donde los sindicatos, al entender que no se puede imponer con quién se negocia y ver que no se puede avanzar, se van de la reunión y ya sin la presencia de estos sindicatos se toma la decisión de modificar la plantilla de manera unilateral. Esta actitud está bastante lejos de pillarnos por sorpresa. La verdad es que forma parte del estilo personal del concejal delegado, irrespetuoso y faltón. Ya vemos que sí, que no solo lo hace con las mujeres y con las administrativas, también con los representantes de los trabajadores. 1000 gaviotas o 100 gaviotas, ¿dónde irán? Desde luego no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es a dónde no ha ido usted, que es a dialogar y a negociar con los representantes de las trabajadoras. Exigimos que las modificaciones de plantilla o cualquier decisión que se vaya a tomar se haga con el respaldo de todo el comité de empresa. Y ante este tipo de actitudes y faltas, a nuestro grupo, desde luego, no nos la van a colar esta modificación de plantilla unilateral y siempre nos encontrará enfrente con los trabajadores. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda. Sí, nosotros vamos a votar a favor de esta modificación y bueno, sí que le pediría a la portavoz de Podemos cierta contención verbal porque, no sé, estamos en un entorno en el que según qué cosas pues vale la pena mejor no decirlas. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Guk honetan ez dugu funtzionarioen plantillaren berrantolaketa berriari buruzko baloraziorik egingo. Eta ez dugu baloratuko hemen proposatzen diren aldaketak ez direlako ez negoziatu, ez adostu Donostiako udaletxeko sindikatuekin, hau da, gehiengo langileen ordezkariekin. Baina kuriosoa da, gaur bozkatu behar dugun testu honetan, hemen honako trampa txiki bat esaldi honetan irakurri dezakegu. Proposamena, langileen ordezkaritzari bidali da negoziatzeko. Bidali bai, baina ez da negoziatu. Eta ez da negoziatu, Aitzolek aipatu duen moduan, sindikatuak ez zeudelako. Baina sindikatuak ez zeuden behin eta berriro eskatzen ari direlako gobernantzako zinegotzia, hau da, bere jefearen presentzia bileretan. Zeren legezkoa bada behin eta berriro ordezkari bat bidaltzea, araudiak hola onartzen duelako, sindikatuak ez dute uste zuzena denik, beraien interlokute nagusia dena ez azaltzea hitz egitera, adostera, entzutera edo dena delakoa. Ondorioz, momentuz, Viles jauna azaldu arte, elkarrizketak etenak daude. Gauzak horrela, gaur proposamen bat aurkezten diguzue bozkatzeko, udal plantillan aldaketak eta ajusteak egiteko, alegia,
baina inplikatuen iritzia eta jarrera errespetatu gabe eta ezagutu gabe. Hori dela eta, gobernuaren gehiengoa babesten duen rodilloa estiloa dela itxura dauka gai honek. Eta hori guk ez dugu gaur babestuko. Gaur eta ez inoiz. Aldiz, eragileen eta nola ez langileekin batera egindako proposamenetan beti alde ikusiko gaituzue. Mila esker. Ixteko txanda, delegatuak. Bueno, primero, creo tanto en la democracia parlamentaria que nos hemos dotado y que tanto ha costado mantener y luchar por ella, como estamos viendo en el día de hoy, que tanto está costando hacer un cambio en la simbología del régimen que impuso 40 años de dictadura, que me voy a abstener de contestar en el tono que me encantaría hacerlo a quien me acusa de irrespetuoso y faltón en una intervención que creo que se califica por sí misma, y voy a saltar también la capacidad representativa de quien conoce o no determinados idiomas oficiales en esta comunidad. Les recordaría que todos tenemos derecho a ser elegidos para ocupar un cargo público independientemente del conocimiento o el nivel de conocimiento de cada una de las lenguas. Digo, por si tiene alguna duda con respecto a lo que determina la propia Unión Europea. Y luego ya sobre el tema de que nos trataba. A mí me ha sorprendido que no entráramos, que entráramos en debate, pero voy a ser muy breve. Aquí lo que están ustedes poniendo en cuestionamiento, y lo he dicho a los sindicatos y lo voy a repetir aquí, es la legitimidad de las personas que van a negociar en esas mesas, que tienen toda, absolutamente, la legitimidad de la ley. La ley determina que esos temas pueden ser negociados por el concejal delegado o persona en quien determine. Y las personas que determinaron ocupaban los máximos cargos, la cúspide en el ámbito de la gestión de las personas. Era el presidente de presidencia y los jefes de servicio. Y el segundo ámbito es el de la comisión de personal. Veo que no es único problema hoy el de eliminar restos de la falta de democracia. Creo que todavía nos queda mucho en cultura democrática por avanzar. Y el ámbito, y vuelvo otra vez al tema, el de comisión de personal. La comisión de personal es el máximo representante de los trabajadores y se compone de todos los grupos sindicales en proporción. Este órgano tiene voz propia y tiene el empoderamiento de hablar con una voz común. Lo que se le solicita en las reuniones es que se le haga llegar los temas con anterioridad para que nosotros podamos tener conocimiento de cuál es la postura de la comisión de personal antes de llegar a la mesa. Eso es lo que ha creado este conflicto. Y por último, y acabo, les adelanto, como lo dijimos allí, que nosotros mandamos y mandaremos los temas a la comisión de personal, y si ellos se quieren levantar de la mesa y proceder a una potestad de veto que la ley no les da, pues tendrán que asumir, igual que nosotros, las consecuencias que de ello se derive. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta ez dago boto azalpen txandarik. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 9. Arau proposiziorako ekimena, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Donostiako barrutien araudi organikoa aldatzeari buruzkoa. Iniciativa de proposición normativa, presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre modificación del reglamento orgánico de los distritos de San Sebastián. Ondorioz, araudi proposamen hau izapidetzea eta aurretiko kontsulta publikoa egitea, udalbatzaren araudi organikoaren 115. artikuluan ezarritakoarekin bat. Asunto número 9 del orden del día, iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre modificación del reglamento orgánico de los distritos de San Sebastián. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Entender como procedente la modificación del reglamento orgánico de los distritos de San Sebastián a fin de que la representación política de cada grupo municipal sea proporcional a los resultados electorales obtenidos en el distrito correspondiente. Someter en consecuencia esta iniciativa de proposición normativa al trámite de consulta pública previa de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del ROP. Habíamos agrupado 9 batea egitekotan gelditu ginen.
Asunto número 10, iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu sobre modificación del reglamento. Arau proposiziorako ekimena, EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostiako barrutien araudi organikoa aldatzeari buruzkoa. Iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu sobre modificación del reglamento orgánico de los distritos de San Sebastián. En la Junta Municipal de Distrito. Bai, bi ekimen dira eta beraz 5 minutuko denbora izango dute taldeek batera tratatzen ditugudako eta denengoa urrenkeran elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa izango ditzateke. Beraz, elkarrekin Donostia daukaitz. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues tras la propuesta presentada por Secretaría en la Junta de Portavoces el 12 de septiembre, en vistas a renovar la representación de los grupos municipales de Donostia en la Junta Municipal del Distrito Este, bueno, esta propuesta tomaba en consideración los resultados globales obtenidos en Donostia por los distintos grupos en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. En ese momento, el grupo Elkarrekin Donostia pues planteó presentar su iniciativa de proposición normativa para la composición de las juntas municipales de distrito, con el objetivo de que los grupos municipales tengan una representación en cada junta municipal proporcional a los votos obtenidos dentro del distrito en cuestión. Y, por tanto, entendemos como procedente la modificación del reglamento orgánico a fin de que la representación política de cada grupo municipal sea proporcional a esos mismos resultados electorales obtenidos en esa área geográfica, en ese distrito correspondiente. La Junta está formada por personas que forman parte de la vida vecinal y asociativa del distrito y que pueden, como puede ser el caso, haber votado de una manera diferente a la del conjunto de la ciudadanía donostiarra, siendo el distrito la unidad territorial más grande dentro de la ciudad y donde la propia naturaleza de los distritos deja claro que son territorios en los que se materializa la descentralización política y administrativa. Teniendo en cuenta que las decisiones tomadas y el presupuesto aprobado para el distrito se ejecutará en el propio distrito, nos parece razonable plantear que la representación sea ajustada a lo que las personas pertenecientes a ese distrito han votado en dicha parte de la ciudad. Y, de hecho, tampoco es algo extraño o novedoso, ya que grandes ciudades, como pueden ser tan referenciales como Barcelona, obtienen la representación en sus juntas de distrito directamente de los resultados obtenidos en dichas circunscripciones. Es, por tanto, el camino por el que cada vez más juntas de distrito están optando de cara a futuro. Y, bueno, por otra parte, para hacer una valoración también de la propuesta que presenta EH Bildu, pues lo que entendemos es que el aumento en el Consejo, la situación planteada el 12 de septiembre en la Junta de Portavoces quizás no reparte de una manera tan equilibrada la representación política obtenida por los distintos grupos municipales en el Pleno del Ayuntamiento de Donosti, y es por ello que, evidentemente, estimamos pertinente equilibrar esta representación de manera que aumenten los representantes municipales como la representación de las asociaciones en la Junta Municipal de Distrito, para que no se den descompensaciones en esta representación y, por tanto, votaremos a favor de la propuesta de EH Bildu, de aumentarla. Eskerrik asko. Zuri, EH Bildu taldeak orain? Bai, esan bezala, hemen azaldu den bezala, EH Bildu udaltaldeak aurkezten duen araua moldatzeko proposamena helburu bat du, hain zuzen ere, pasaren hauteskundeetan izan den errepresentazioari fidelagoa izatea, orain ekialdeko barrutian edukiko dugun ordezkaritza. Hain zuzen ere, esan bezala irailaren 12an hartu zen, ekarri zen proposamena, bozeramaileen batzordera etzen egokia, etzuen ondo islatzen hain zuzen ere, ordezkaritza hori, iruditzen zaigu kanpora begira ere, herritarrei begira ere, etziola mesede egiten ekarri zen proposamenak, nahikoa
aldea zegolako batzuen eta besteen artean, eta bueno, ordezkaritza hori eskuratu zuten alderdientzat ere etzala mesedegarria ikusten dugu, eta irtenbide egoki bat planteatu dugula, soluzio bat ekarri dugu, hain zuzen ere, bueno, batzarkide kopurua handituz alderdi politikoen taldean, hori orekatuago geratuko delakoan, ez? Edo nola ere, zehaztasun garrantzitsu bat egin diogu eta proposamenean jasota dago, horrek ez dezala kaltetu gizarte eragileen multzoak duen ordezkaritza. Dakizuenez, gehiengoa, udalbatzarren gehiengoa alde sozialean dago eta ez alde politikoan, eta beraz gure proposamenarekin hori ere zaindu egingo da, ez? Ekialdeko udalbarrutia hasi berria den egitura bat da, zorioneko egitura bat, guk, gure zehaztasunak egingo genituzke eta oraindik ere egingo ditugu egitura horri buruz, eta ekarpenak egingo ditugu, baina bidea hasi berria du eta horregatik iruditzen zaigu egokiro hasten laguntzea dela guztion ardura, eta horregatik egin dugu proposamen hau. Bestalde, Elkarrekin Donostiak aurkeztu duen proposamena ere oso zilegia eta oso bidezko iruditzen zaigu. Esan behar da, ekialdeko barrutiaren hasieran proposatu zela hain zuzen ere ordezkaritza ekialdean bertan lortutako ordezkaritzaren araberakoa izatea, baina ez zuen aurrera egin. Barrutien udal araudian hori behintzat etzen horrela jaso, etzen ekialdeari bakarrik zuzendutako proposamen bat, baina bereziki ekialdeko elkarteetako ordezkariek eskakizun hori egin zuten beren garaian. Beraz, hori zuzentzera dator, proposamen hori, erabat ados gaude horrekin, bertatik bertara egiten dalako beraz ekialdeko barrutiaren ordezkaritza, horren kontrola, horren proposamenak, eta fidelagoa da bertako ordezkaritzarekin. Beraz, alde bozkatuko dugu, jakina. Eskerrik asko, talde popularrak du hitza. Sí, gracias, alcalde. Nosotros vamos a votar en contra por varios motivos. El primer motivo es porque se podría dar, según plantean las proposiciones Podemos y H. Bildu, se podría dar la circunstancia de que un grupo político, como sucedió en la anterior legislatura, no tuviera una presencia en alguno de los distritos. En este caso el distrito este, pero hay otros distritos que están pendientes de aprobarse. Consideramos que eso esa situación no puede darse. Todos los grupos políticos con representación en este pleno deberían tener asegurada su presencia con voz y con voto en todos los distritos. En segundo lugar, vamos a votar en contra porque consideramos que son dos propuestas. No sé si se ha pensado dos veces antes de redactarlas. ¿Cómo se calcula esa proporcionalidad? O sea, dicen, vamos a exigir proporcionalidad de la representatividad de los grupos. ¿Cómo calculas esa representatividad? Explicadnos cómo lo vais a hacer, porque hay muchas maneras de calcular esa representatividad. Y en tercer lugar, vamos a votar en contra por algo que yo creo que deberíais haber tenido en cuenta, y es algo muy evidente, y es que los distritos electorales en esta ciudad no coinciden con los distritos, en este caso con el distrito este. O sea, es imposible saber si todos los votantes del distrito este han votado efectivamente en el distrito este, o incluso si hay votantes de fuera del distrito este que han votado
en lo que consideráis en el distrito este. O sea, es que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Así que, por lo tanto, vamos a votar en contra, vamos a esperar a que se abra el melón esa modificación normativa, presentaremos otras enmiendas para que se recoja pues un poco lo que hemos expresado en esta intervención, ¿no? La necesidad de que todos los grupos políticos, sea con representación en este pleno, tengan representatividad en todos los plenos. Vamos a hacer una propuesta sobre cómo se calcula, cómo debería calcularse esa representatividad, esa proporcionalidad y, sobre todo, vamos a esperar. Entendemos que esa nueva normativa no se podrá aplicar hasta que se modifiquen los distritos electorales y se hagan coincidir con los distritos de la ciudad y, en cualquier caso, no antes, lógicamente, de las próximas elecciones municipales. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí, hay veces que hay temas que parecen meramente administrativos o que no tienen importancia, ¿no? Y sin embargo yo creo que los planteamientos que traen, en este caso a debate, por lo menos al Pleno, tanto el Elkarrekin Podemos como EH Bildu, tienen bastante trascendencia democrática. Porque estamos hablando de que hay, es verdad, una ordenanza municipal sobre distritos, que tuvo una voluntad de que hubiera 4 distritos y, por tanto, hablaba de una representación general del Pleno en esos distritos, pero también hay que tener constancia, una vez dados los primeros pasos, que en la actualidad solo existe un distrito y de momento es voluntad que solo haya un distrito. Y que, por tanto, se puede mejorar en valores democráticos la representatividad y que ese distrito responda realmente a la voluntad de los ciudadanos, que son los, al final, lo que pretendemos que vivan mejor y que puedan tener una administración más cercana en el día a día. Por lo tanto, es lógico y normal que se plantee que la Junta del Distrito represente lo mejor posible a los vecinos del propio distrito. Y es un poco absurdo que los vecinos de Miraconcha decidan sobre cómo se gasta el 5% del presupuesto en el distrito este, que es Incharrondo, Bidebieta y Alza, porque igual ni lo conocen o no tienen obligación de conocerlo. Y, por lo tanto, lo lógico y lo normal es que tengamos en cuenta qué prioridades, qué necesidades tienen esos ciudadanos cuando votan una propuesta electoral o votan otra. Bueno, al Partido Popular le puede molestar que en el distrito este pues no tiene muchos votos, es normal. Es gente fundamentalmente trabajadora, es gente con unas condiciones sociales complicadas y no votan al PP, porque ya vimos en las ordenanzas fiscales que el PP quiere bajar impuestos, sobre todo a los ricos, y el resto seguir pagando. Sí, fue así, sus enmiendas, los hechos les delatan, porque han venido a hacer política. Dijeron, bueno, el portavoz que hoy no está, vino a decir que él no hacía política. Bueno, con las enmiendas a ordenanzas fiscales se vio la política del PP. Miraconcha, que pague bastante menos, y el resto que sigamos pagando los servicios públicos o que se reduzcan los servicios públicos. Ese fue el planteamiento. Por lo tanto, sí que hoy, un día histórico para este país, cuando hoy por fin los valores dictatoriales y los valores no democráticos que estaban en un panteón glorioso, no sé si estará dentro del féretro o no él, pero por fin ese féretro va a salir de donde no debe estar y debe ser un triunfo de todos. Hoy es un día de valores democráticos de verdad para todos, de la izquierda, sí señora, de la izquierda, de la cual estamos muy orgullosos de representar, pero de una izquierda responsable y de una izquierda que nunca ha avalado la violencia. Que hay diferencias, hay diferencias, hay diferencias. Si aquí se viene a atacar a unos, piense antes de hablar cuando quiere descalificar a la izquierda democrática. Señores de EH Bildu, piensen antes de hablar cuando quieren descalificar a la izquierda democrática. Que ustedes no tienen un pasado precisamente, no todos, otros sí, dentro de los que están ustedes, unos sí y otros no, donde no ha quedado muy claro qué valores democráticos defienden. Yo siempre he sido un pacifista y nunca he defendido a ningún terrorista. No sé si usted puede decir lo mismo. No sé si usted puede decir lo mismo. Yo sí lo puedo decir, bueno, y lo demuestro con mis hechos. Así que prudencia, prudencia. Nosotros votaremos a favor de ambas propuestas porque representan los valores democráticos, mejora la percepción democrática y, por tanto, las vamos a apoyar. Y en ese camino nos encontrarán siempre en propuestas que vayan en la dirección de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en representar mejor a nuestros ciudadanos, siempre estará el Partido Socialista. Bai, talde jeltzalearen txanda orain. Bai, bueno, egunon berriz ere.
pixka bat debatera bueltatzearren eta orden bat jartzearren, hemen adostu genuena bozeramaile batzordean izan zen, talde guztien artean, barrutian zegoen ordezkaritza, 7tik 9 handitzea, udal honetako batzordak daukaten zenbaki bera errespetatzeko eta horren isla izateko. Eta aldi berean, barrutiko eragileek edo gizarte eragileek zeukaten ordezkaritza 8tik 10 handitzea, hauen proportzioa berdin mantentzeko eta kasu honetan, eraketa horretan gizarte eragileak izan dezaten gehiengoa. Gero beste debate bat izango da, 9 horiek, hau da 9 ordezkari politiko horiek, nola banatzen diran edo ez diran banatzen. Barrutiko ordezkaritzarekin edo hiriko ordezkaritzarekin hori izango da urrengo pausoa eta hemengo udal talde desberdinek gure artean adostu beharrekoa. Hala ere bai gustatuko litzaidakeela adieraztea ona ekarri den proposamena edo ekarri izana egun dauden 7 ordezkari politikoak izendatzeko ez da alkatetza, gobernuak edo idazkaritzak egiten duen proposamen bat, hori da araudia aplikatzearen ondorioz datorren zenbakitze bat. Hau da, ez da hemen norbaitek asmatutako, hau da, araudia aplikatu da ordezkaritzari eta hori izan da emaitza. Eta guk behintzat argi utzi genuen bat gatozela zenbaki aldatze honekin, hau da, ordezkaritza 7tik 9 pasatzea eta gizarte eragileena 8tik 10 eta gero etorriko dela guztion artean erabakitze prozesu bat jakiteko gure ordezkaritza politikoa hori nola banatzen den, edo barrutiari begira, edo hiriari begira, eta horri urrengo pausoa izango da. Baina guk esan genuen bezala, errespetatu egingo dugu kasu honetan Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk ekarri dituzten proposamenak, abal bezala direla ulertzen ditugu behin gobernuak bereak ekartzen duenean erretiratu egingo direlako, eta guk behintzat ez diogu oztopori jarriko ez batak ez besteari gaur ekartzen duenari. Horregatik guk behintzat gure abstentzioa emango dugu. Ixteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, niri egia esan, ez garbi geratu Franco distrito desten hilobiratuta dagoen edo alako zerbait. De repente pasagea beste gai batetara. Eta, bueno, horri dagokionez, esan kostatu dela, kostatu zaizue hori egitea. Beraz, zorionak, oso berandu, baina zorionak, sasi ezkerraren aldetik zorionak zuei. Vale, bueno, voy a seguir con el distrito este, no con Franco. Bueno, se preguntaba un poco cómo íbamos a calcular, ¿no? Bueno, pues la representatividad o las personas que van a conformar ese distrito este. Bueno, pues lo vamos a hacer según el reglamento. Presentaremos una proposición concreta para delimitar ese distrito este, haremos las consultas correspondientes y vamos a hacer un planteamiento concreto. Hombre, yo entiendo que lo que asusta para votar en contra es quedarse fuera del distrito. En todo caso, bueno, no es esa la voluntad con la que presentamos esta enmienda, pero sí también recordar que en la anterior legislatura había un grupo que efectivamente no representaba al Pleno en su conjunto porque no tenía voto. Vamos a iniciar este procedimiento para corregir esa anomalía y, bueno, por nuestra parte, pues toda la disposición para empezar este camino y haremos esos planteamientos concretos para calcular bueno, y para delimitar las zonas geográficas del distrito este. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. EH Bildu taldeak izteko. Bueno, hasteko eskatuko nioke alkateari moztea hemen egin diren interbentzio iraingarri horiek Gasko jaunaren partetik. Eta gogorarazi behar diot, ekialdeko barrutian daukazu, eta zure gobernuak ere mantentzen du, Europan dagoen kuartel handienetako bat eta torturaren gune den kuartel handienetako bat. Eta kuartel horretan torturatuta hil zutela Mikel Zabalza. Beraz, favorez, eta ekialde barrutian daukazu, nahi badezu hitz egin gauza horietaz, favorez hitz egin zazu zehaztasunez. Eta kuartel horretan egindako hilketak eta tortura ondorioz, zenbait kide alderdi sozialistakoak, gobernukoak, kartzelara joan ziren, eta han egon ziren atarian txalotzen pertsona haiei. Beraz, ez eman leziorik zuen partetikan.
Ekialdeaz gainera, esango nizuke, igual enteratu inbar dezu, ez da aurrekontua 100%, 2/3 izango dela ekialdeko barrutian eukiko dugun aurrekontua. Eta, baretuz gaia eta ekarriz bere lekura, komeni zaigu, altzatarroi, ni altzatarra izan da ere, eta parte sentitzen naiz honetan, baina gure kideen artean ere ekialdeko barrutiko hainbat herritar gaude, eta pozik gaude abiatu dalako bide hau, iruditzen zaigu mesedegarria izango dela gure bizitzak bertatik bertara gobernatzea, eta gure aurrekontu txiki hori, nahiko nuke, 1% izatea, guk geure eskutan izatea kontrolatu ahal izateko, baina batez ere nahi duguna da gauzatzea. Gauzatzea, ze badakigu, aurrekontuak onartu edo esleituko direla partidak, baina gero benetan behar duguna da betetzea, eta horretan ariko gara lanean, ekialde barrutian, ordezkaritza egoki batekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Etxeburua jaunak aipamena egin dit, ez dudadako beste zinegotzi baten parte hartzea eten, atentzioa deitu diot, eta hitza hartu dudanean aldatu egin du zeraman bidea. Edozein kasutan presidenteari eskatzea gauza bat zuzentzeko, gero hori eskatzen duenak berak, aurrekoak egin duena asadatzen duenarekin batera berdina egiteko, ez zait oso zuzena iruditzen, eta bai eskatuko dizuet danoi, mesedez, gaiei ekiten diegunean, gaiei ekiteko. Badakit hauteskunde batzuen atarian gaude da, eta azkenaldi honetan asko gertatzen ari da hori, eta badago eda tentazioa beste eztabaida batzuetan sartzeko, eta niri ezkerraren arteko xestrak apasionanteak iruditzen zaizkit, baino ez dira pleno honetako gaiak, eta eskatuko dizuet gaietara edo gaietan aritzea. Honekin puntu hau amaituta, edo bi puntu hauek amaituta, bozketari ekingo genioke, eta denengo bozkatuko genuke Elkarrekin Donostiak aurkezten duen proposamena, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain EH Bildu taldeak aurkezten duen proposamena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere, onartzen da, beraz, bi proposamenak onartuak geratzen dira, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 11. mozio arrunta. Mozio arrunta, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Bellas Artes eraikinari buruzkoa. Moción ordinaria presentada por el grupo Elkarrekin Donostia sobre el Bellas Artes. Batera azter ditzela, Baieka Kultura Ministerioarekin ere, finantzatzeko bideak eta babes zahar berritze eta kudeak eta kostuak arte ederrak eraikina titulartasun publikokoa izatera igarozkero. Bigarren, Donostiako udalbatzak ertziki eskatzen diozko Jaurlaritzari arte ederrak eraikina interes kulturaleko ondasuntza eta aitortzeko eta euskal kultura ondarearen inventario orokorrean sartzeak eragin ditzaken ondorioak aztertzeko. Asunto 11, moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre el Bellas Artes. Bai, lehen txanda Elkarrekin Donostiari dagoki. Bai, egunon, en primer lugar agradecer la presencia de personas y colectivos preocupados y ocupados en la defensa del patrimonio cultural de la ciudad. A lo largo de los últimos años se ha tratado profusamente el asunto que traemos hoy a pleno. El edificio del Bellas Artes lleva sufriendo amenazas de derribo de forma prolongada en el tiempo y la empresa propietaria lo ha dejado en abandono durante muchos años. El último de los capítulos ha sido el relativo a la solicitud de la propietaria del edificio, la SADE, este pasado mes de abril, del derribo parcial del interior del edificio con la excusa de dar cumplimiento a la sentencia que le obliga a reparar unas vigas. En estos momentos los dos informes que estaban pendientes y para lo cual el Ayuntamiento había solicitado una prórroga a la propietaria
tanto el de Pedro Ponce de León, experto encargado del informe externo, y el de Arquitectura del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, son ya conocidos por parte de todos los grupos y ambos son contrarios a otorgar la licencia de derribo. Instituciones y ciudadanía en general reconocen el valor histórico, arquitectónico y simbólico del edificio. Sin embargo, en mayo de 2017, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el que se instaba al Gobierno vasco a tomar en cuenta en la declaración de bien cultural inventariado el estado de ruina económica del edificio, el Gobierno vasco comunicaba su intención de descatalogar el bien. Para entonces, la propietaria del edificio ya había propuesto que la protección se limitara al grado C que le otorgaba el PEPUC, esto es, a mantener las fachadas, pero posibilitar el derribo del interior. La decisión tomada por el Gobierno vasco en 2017 fue una decisión de mucho calado, sorprendente, ya que si bien declaró en primera instancia el teatro como bien cultural inventariado, reconociendo así que el edificio en su integridad tenía un valor, posteriormente procedió a descatalogar el bien cultural con la categoría de monumento en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco. Algo, desde nuestro punto de vista, del todo incomprensible. Además, recordar que para entonces el Gobierno vasco ya conocía el estado de ruina económica del edificio por una sentencia de 2001 que así lo determinaba. A pesar de los múltiples informes, tanto del Gobierno vasco como del Ayuntamiento, que resaltan el valor del edificio en su integridad, y tras la alerta lanzada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMO en el mes de abril de este mismo año, ante el posible derribo de uno de los cinematógrafos más antiguos de Europa que aún perviven, y una ciudadanía claramente sensibilizada, y hoy lo vemos, en la conservación del patrimonio urbanístico, y en concreto de este edificio, nos encontramos en un momento que consideramos clave, que puede determinar el futuro del propio edificio. En los 2 últimos años, y tras la decisión tomada por el Gobierno vasco de renunciar a esa inscripción que apuntábamos anteriormente, se han hecho varias propuestas para recuperar el edificio. Sabiendo que este hecho supone implicaciones importantes, la moción que traemos hoy plantea la necesidad de estudiar todas las posibilidades que pueda haber para tomar una decisión al respecto. Para ello planteábamos en la moción que se deben de poner todos los datos sobre la mesa, costes de adquisición o permuta, rehabilitación y mantenimiento, vías de financiación, y con estos datos demostrar la viabilidad o no de esta opción que se viene planteando por diferentes grupos y asociaciones. Hacer una valoración de lo que supondría una gestión directa del Bellas Artes por parte de las instituciones de forma conjunta o no, tiene varias ventajas y así lo planteamos, ¿no? Entendemos que es más riguroso, ya que para descartar una opción primero hay que demostrar que no es viable, permite a las instituciones, grupos políticos y ciudadanía posicionarse sobre la cuestión y permite dar argumentos a la ciudadanía para entender las decisiones que se toman. Por tanto, desde nuestro grupo, y una vez debatido y hablado con la concejala delegada, con el propio director de urbanismo ante esta situación que se nos ponen por delante, entendíamos importante plantear esta moción, en el que instamos al Gobierno vasco a analizar, junto al resto de instituciones vascas, así como con el Ministerio de Cultura, las vías de financiación y costes de protección, restauración y gestión que implicaría el hecho de que el Bellas Artes pasara a ser de titularidad pública, e igualmente planteamos instar al Gobierno vasco a estudiar la declaración de nuevo del edificio Bellas Artes como bien de interés cultural y las consecuencias que tal inscripción en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco pudiera provocar. Eskerrik asko. Bai, zuri. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko, alcalde. Bueno, ahí nos ha dado una detallada explicación de la historia del Bellas Artes. Yo no voy a entrar ahí, pero sí, y bueno, y además nosotros llevamos una moción de control que se debatirá más adelante, así que tampoco voy a robaros mucho tiempo. Lo que sí me gustaría es tratar de poner en su justa dimensión el problema del Bellas Artes. Y para conseguirlo, simplemente mencionar que el organismo consultivo de la UNESCO, que en su día, ojalá, y sería una gran victoria para todos los donostiarras, que en su día deberá deliberar sobre si el Peña del Viento debe ser patrimonio de la humanidad o no, ha puesto una alerta internacional sobre San Sebastián acerca de este caso, acerca de este edificio. Una alerta internacional que es la única alerta internacional que ha declarado la UNESCO en Europa por un edificio del siglo XX. Esto nos tiene que dar de qué pensar, porque muchas veces parece que lo que se está poniendo en duda es el valor arquitectónico, patrimonial de este edificio. Los mayores expertos a nivel mundial aseguran que sí hay un valor arquitectónico, patrimonial del Bellas Artes.
y nos exigen que se respete en su integridad el edificio, y nos exigen que no se derribe el edificio, nos exigen que se proteja el edificio. Yo no sé cuál es el problema para asegurar esa protección. En cualquier caso, en la moción que hemos presentado seguiremos con el debate, pero lo que sí me da la sensación que está más que probado es el valor arquitectónico de este edificio y la necesidad de este ayuntamiento de preservarlo. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues cuando nos encontramos una vez más ante el tema del Bellas Artes y la lamentable situación en la que se encuentra, en primer lugar tenemos que plantearnos una vez más si el edificio tiene per se valores que hacen necesario apostar por la continuidad de ese edificio. Y en este sentido tenemos un dato, y no es un dato de Bildu, sino es un dato fácilmente contrastable. Todas las administraciones con competencia en materia cultural se han posicionado a favor de los valores que tiene el edificio del Teatro Bellas Artes, todas, desde el Ayuntamiento, la Diputación, Gobierno Vasco e incluso Ministerio de España. Con lo cual, absolutamente todas han coincidido en algo, y es que este edificio efectivamente tiene que preservarse. Por lo tanto, tiene valor. Y nos encontramos en un edificio donde, precisamente ante esta situación y ante la lamentable situación en la que está y sigue a lo largo de los años, pues cuando se produce una solicitud de derribo derribo parcial, segundo derribo parcial, por parte de la propiedad, pues nos encontramos con un expediente, bueno, pues que a pesar de que debiéramos tener libre acceso a los expedientes administrativos, esto sí es una garantía de la democracia, supuestamente, nos encontramos con que no, nos encontramos con que una situación gravísima, que es que hay informes que no están incorporados en el expediente. Y esto es una situación ciertamente anómala, y es ciertamente anómala sobre todo en un expediente que es de urbanismo, donde efectivamente existe la acción pública. ¿Y qué significa que la acción pública? Que cualquier ciudadano, que cualquier colectivo que venga a consultar ese expediente tiene pleno derecho a acceder al expediente en su integridad, y no de forma parcial porque se decida hurtarle determinado acceso a determinada información porque igual no me conviene lo que dice el informe A o el informe Z, sino evidentemente pleno acceso a la información. Y eso es lo que nos ha hecho. Y eso es una quiebra gravísima, gravísima del procedimiento de tramitación administrativa en este ayuntamiento. Antes nos hemos encontrado con un informe que se incorporaba hoy. Esto es otro tipo de situación que, desde luego, demuestra una situación, desde luego, no procedimentalmente no garantista y que incluso quiebra los derechos que tienen todas las acciones. Y vuelvo a decir que aquí existe una acción pública. ¿Qué se está pidiendo por parte, en este caso, del grupo proponente? Lo que se está pidiendo es que se suministre, que se estudie información sobre los costes económicos. No nos parece mal. Efectivamente, en la medida de que lo que se está proporcionando y lo que se está pidiendo es que se hagan de alguna forma, que se trabaje de común acuerdo entre las distintas instituciones para conseguir una serie de datos, nos parece bien. Pero nos parecería todavía mejor que, con independencia de que vamos a votar que sí a la moción que se presenta, nos pusiéramos de acuerdo en otra cuestión. ¿Existen necesidades públicas en la zona? Nosotros entendemos que sí. Si existen necesidades públicas en la zona, ¿el edificio del Palacio del Teatro Bellas Artes puede ser una ubicación adecuada para satisfacer total o parcialmente estas necesidades? Pues nosotros entendemos que también, pero sobre esto es sobre lo que queremos efectivamente que también se posicionen las instituciones. En primer lugar, sobre si consideran que están adecuadamente satisfechas todas las necesidades que ahora mismo tiene, todas las necesidades públicas que ahora mismo se puedan tener en la ciudad y especialmente en la zona, o no. Y en el segundo lugar, si efectivamente el Teatro Bellas Artes efectivamente puede ser una buena ubicación para dar respuesta parcialmente a algunas de ellas. Y evidentemente para eso los datos económicos son un instrumento adecuado, nos parece bien, por eso vamos a votar a favor de la enmienda, pero lo que no quisiéramos es seguir en esta situación más allá de los números o no, sino lo que queremos hablar es de qué usos dar al Teatro Bellas Artes o al Palacio Bellas Artes, porque de verdad nos parece casi tan importante o más, evidentemente, que el coste económico. ¿Para qué?
¿para qué? Si se están planteando determinadas cuestiones, ¿para qué? ¿Qué uso? ¿Podemos acordarnos? ¿Pueden ustedes crear algún tipo de comisión, algún tipo de cuestión donde podamos todos aportar sobre para qué queremos que sea el Teatro de Bellas Artes, si creemos que el Teatro de Bellas Artes puede tener un destino público? En este sentido, bueno, pues nosotros nos gustaría que efectivamente el trabajo fuera por esa línea, pero votaremos que sí a la moción ordinaria que presenta el grupo Elkarrekin Podemos. Bai, eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalearen txandan nik hartuko dut hitza. En la comisión fui yo también el que intervino en este punto. Y creo que sobre las cosas que se han dicho en las intervenciones anteriores hay un par de cuestiones que es necesario aclarar. El Grupo Popular dice que a veces se pone en duda el valor arquitectónico patrimonial de este edificio. Yo no lo pongo en duda. Yo no lo pongo en duda. No creo que esa sea la discusión que tenemos en este momento sobre la mesa. La discusión que tenemos sobre la mesa lo que hace es mezclar dos cuestiones diferentes. Una de ellas creo que la ha puesto sobre la mesa EH Bildu y es la de preguntarnos qué usos o qué necesidades tenemos en ese entorno que no están satisfechas. Y siendo ayuntamiento, la pregunta que debemos hacernos y que nos corresponden como ayuntamiento. Y salvo que alguien me convenza de lo contrario, yo diré que ninguna. Porque a escasos 50 metros tenemos un edificio vacío, que es el antiguo edificio de bomberos. Y esa es una realidad. Entonces, ¿tenemos que inventarnos un uso para acabar adquiriendo el edificio? Pues yo no soy partidario de hacer eso, precisamente. Y creo que esta ciudad ha tenido un largo historial de adquirir elementos para garantizar que permanezcan y sean preservados. El Palacio de Miramar es un buen ejemplo, el Palacio de Ayete es otro buen ejemplo y el último gran ejemplo es Tabacalera, en el que el Ayuntamiento consigue implicar a otras dos instituciones en un proyecto y salva un edificio. ¿Tiene que ser esta la dinámica que el Ayuntamiento deba llevar a cabo siempre para garantizar la protección del patrimonio? Pues creo que no, sinceramente. Yo creo que no. Y, por tanto, vuelvo al principio. La primera pregunta que deberíamos ser capaces de contestarnos es qué uso, y me ciño al ayuntamiento, del ámbito municipal, deberíamos ser capaces de cubrir y en qué podría contribuir el Bellas Artes a cubrir esa necesidad. Y yo no tengo respuesta desde el punto de vista municipal, lo digo claramente. Después hay una moción en la que se hace una propuesta concreta, en la que se involucra a otras instituciones. A mí también me gusta involucrar a otras instituciones, con la que tampoco estoy de acuerdo, ya lo adelanto, y di la respuesta además en la comisión y lo haré en el punto que corresponde como argumento. Nosotros vamos a votar en contra de esta moción. Creo que cualquiera puede hacer intuitivamente lo que es una valoración de lo que vale este solar. No tiene más que mirar cuáles son los precios de mercado en el entorno de una edificación o un solar que tiene esa calificación. Y lo que sí que les voy a decir es que aquellos que voten a favor de esta propuesta, pues por favor, cuando presentemos el presupuesto municipal dentro de una semana, pues me digan cuál es la partida que quieren que destinemos a ese fin. Porque estas cosas se demuestran cuando se adoptan compromisos y se ponen partidas presupuestarias en este ayuntamiento, no cuando se aprueban mociones ordinarias o mociones de control. Eta orain izteko txanda, Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko. Lo cierto es que me ha parecido un debate un poco complicado de seguir porque parecía que se estaba respondiendo a la moción posterior del Partido Popular, más allá de la respuesta a una moción ordinaria en la que se estaba instando al Gobierno vasco, y se insta al Gobierno vasco a analizar junto al resto de instituciones las vías de financiación, los costes de protección y la posibilidad de que se vuelva a incluir el edificio como un bien de interés cultural. Pero me gustaría cerrar el debate con un elemento que creo que en ocasiones se olvida, y es que además de los valores tangibles que se han analizado profusamente del propio edificio, se han hecho estudios que analizan la calidad del hormigón y demás, yo me gustaría introducir un elemento que creo que es esencial, que es el de valorar y recoger y analizar los valores intangibles del propio edificio. Y para ello voy a hacer alusión a la Ley de Patrimonio Vasco aprobada en mayo de este año,
en el que dice que entre todos los numerosos documentación normativa internacional y demás, tenemos un nuevo concepto de patrimonio cultural que se manifiesta no solo a través de las formas tangibles como objetos, construcciones o manifestaciones materiales del paisaje, sino que atiende también a otras expresiones intangibles de la creatividad humana. Esta ampliación de los ámbitos de tutela se ha enriquecido, además, con la nueva percepción de una herencia bidimensional que, siendo memoria, es también recurso, dado su impacto en la actividad económica y el turismo y su factor coadyuvante en las políticas de desarrollo. Y creo que hay esa parte importante del valor intangible de este edificio que no se tiene en cuenta y que creo que es lo que mueve a la mayoría social a decir que es imprescindible que este edificio se mantenga. Lo debatimos en la reunión que mantuvimos con la concejala delegada y el director de urbanismo y había un debate claro. O incrementamos la protección o la bajamos. Desde nuestro grupo hay algo claro, que es que hay que aumentar la protección del edificio para conseguir que se mantenga. Y esta moción iba en este sentido. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu jarraian. Beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, bai, talde sozialistak. Sí, vamos a ver. Nosotros hemos votado que no porque podemos compartir mucho de lo que se ha dicho, pero la moción no dice eso. La moción lo que dice es que se busquen las vías de financiación y de los costes de protección para que el Bellas Artes pase a ser de titularidad pública. Eso es lo que dice la moción, no otras cosas. Nosotros, no solo en este tema, en muchos otros temas que vienen hoy al Pleno, que supongan coste presupuestario, no los vamos a apoyar. Porque no sabemos si estamos hablando de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, de 4 millones de euros, o de 5 o de 15. Y no sabemos para qué usos. Por tanto, creemos que un gobierno responsable, y somos gobierno, no puede apoyar una moción que simplemente pide que se compre el Bellas Artes para que pase a ser público. Sí, dice, el Pleno insta al Gobierno vasco a analizar junto al resto de instituciones vascas con el Ministerio de Cultura las vías de financiación y los costes de protección que implicarían el hecho de que el Bellas Artes pasara a ser de titularidad pública. Esto es lo que dice que pasaría. Yo les he escuchado atentamente, aquí no hablan del PEPUC, aquí no hablan de otras cosas, aquí hablan que pasa a ser de titularidad pública. Y como no sabemos de qué coste económico estamos hablando... Bueno, que no es el debate, señora Araneta. Yo aquí... Aprenda a comportarse en un pleno, por favor. Estoy explicando tranquilamente porque hemos votado que no. Es evidente que cuando alguien se equivoca se enfada como ustedes. Muchas gracias. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. 12. mozio arrunta. Mozio arrunta, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, hiriko hezkuntza publikoaren ingurukoa. Moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la educación pública en la ciudad. Hay 3 enmiendas presentadas por parte del Grupo PSE. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Con motivo de la concesión de Manial para utilización privativa de la parcela de dominio público municipal Baratzategui, el centro educativo de English School, para desarrollar su oferta educativa, se emitió un informe contrario del propio Departamento de Educación Municipal en el que, entre otras cuestiones, se advertía de los efectos que puede provocar la implantación de un nuevo centro en este lugar para el sistema educativo. Una de las preocupaciones que traslada este informe se trata del impacto que, desde el punto de vista de la normalización del euskera, tendría el traslado de este colegio y de su modelo educativo en el modelo lingüístico. Y el informe, paso a señalar, dice: euskararekiko lortzen den ezagutza oso eskasa dela uste dut eta ondorioz inongo jariotasunik ez. En segundo lugar, muestra otra preocupación sobre la afección que tendría su emplazamiento sobre los centros educativos públicos del entorno, concretamente sobre los 2 colegios públicos localizados en el barrio de Intxaurrondo, y concretamente en el informe se detalla Intxaurrondo auzoan kokatuta dauden 2 ikastetxe publikoen azken urte hauetako matrikulak gainbehera handia izan du eta horren ondorioz hezkuntza zerbitzuaren eskumena duen Eusko Jaurlaritza 2 ikastetxe horien etorkizunaz kezkatzen hasia dela. Beraz, agerian dago auzo horretan kokatuta dauden ikastetxeek eskaintzen dituzten plaza ugari bete gabe geratzen ari direla.
Desde nuestro grupo entendemos que es necesario que el Gobierno municipal, como institución pública, vele por el interés general, priorizando y garantizando la red pública de centros existente y evitar que el alumnado que acude a estos centros se vea perjudicado por un posible cierre ante el descenso de matriculaciones en los 2 centros públicos del barrio. Por lo tanto, trasladamos hoy esta moción, ya que consideramos imprescindible que las instituciones públicas deben priorizar y apostar sin ningún tipo de objeción por un sistema público de enseñanza de calidad. Por las siguientes razones, fundamentalmente, todos los niños y niñas, jóvenes y adultos tienen derecho a la educación, por tanto, el Ayuntamiento debe garantizar que este acceso a la educación pública sea real y, por tanto, que sus decisiones y actuaciones no perjudiquen ni vayan en detrimento de los centros públicos existentes, como puede provocarse con la nueva ubicación del centro que hemos señalado. Las administraciones públicas deben proteger y potenciar el sistema de educación público al objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, la existencia de centros privados o concertados que coexisten junto a la red pública en aras de ofrecer una mayor o ampliar la oferta educativa contribuye a agravar las diferencias de clase. Las instituciones deben garantizar que esta educación pública sea de máxima calidad a fin de que no se produzcan situaciones de guetificación ni se perpetúen situaciones de segregación escolar. Yo quiero hacer una breve mención a las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista de Euskadi respecto a la moción que hemos presentado, porque nos preocupa que utilizando la retórica o el lenguaje se plantee reordenar el mapa de centros públicos escolares teniendo en cuenta la nueva pirámide poblacional y los retos demográficos, y esto es, bajo nuestro punto de vista, y me gustaría que nos lo aclararan, recortar en educación pública, ya que la pirámide poblacional y la demografía ya sabemos cuál es, y eso implicaría que se produzca un recorte de centros educativos en la ciudad y de centros públicos. En segundo lugar, en relación a la moción relativa al trilingüismo, pues yo quisiera señalar que desde EIGE ya se han señalado los puntos fuertes de la educación pública vasca y una de ellas es el aprendizaje y normalización del uso del euskera. Por tanto, viendo los informes el informe de educación, voy terminando, el informe de educación, creo que ahora mismo no estamos en una situación en la que incorporar un modelo educativo trilingüe por las consecuencias que puede tener para los 2 idiomas vehiculares que son el euskera y castellano. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, orain zuzenketarik ez daukaten taldeek daukate hitza eta beraz denengo talde popularrak. Egun on, eskerrik asko. Bueno, yo suelo pedir también que se respete un poco la oferta educativa del English School y no solo actualmente, sino por toda la historia que tiene detrás, siendo el primer centro en San Sebastián que hizo una fuerte apuesta por el inglés, ya por allí por los 60, creo recordar. Y simplemente eso, o sea, que no veo cuál es el problema cuando un centro, después de haber hecho ese esfuerzo y encima ofrecer una oferta académica trilingüe, no veo dónde está el problema. No sé si el problema es que tienen menos horas de euskera que los colegios de al lado o que los colegios de al lado tienen menos horas de inglés. Yo ya no veo dónde quieren ver ustedes el problema. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, talde EH Bildu taldeak orain. Gure aldetik esatea babestuko degula mozioa. Eta Alderdi Popularrekoak esan duena ez ditula arazoak ikusten, guk bi alderditik ikusten ditugu arazoiek. Bata da hizkuntza ereduari dagokionez, eta ez dut irakurriko berriro, Aizeak irakurri duelako, baina 2019ko martxoan Donostiako udaleko hizkuntzako udaletxe hontako atalburuak, egin zuen idatzi bat, egin zuen txosten bat, eta zalantzan jartzen zuen hizkuntza eredua, eta batez euskera ez zuela bermatuko ereduenek. Orduan, beraz, ondorioztatu ezakegu hizkuntza gaitasuna eskuratzen meritu gutxi eskaintzen ditula eskola honek, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, hiri honetan errealitatea da, hasia dela dagoeneko jaiotze tasa jaisten, eta beraz eskolaratzen matrikulazioa ere. Eta gure ustez, jada, beharrak hasia daude, eta iruditzen zaigu, orain, ez baldiogula ematen bultzada bat eskola publikoari, ez degula lortuko eskolaratzen matrikulazio horiek igotzea. Eta aurretik ere aipatu duen bezala txostenean Aizeak,
horrelako eskola pribatu batek ekarriko luke matrikulazioak jaistea eskola publikoetan. Eta esan behar dugu, ez daudela bakarrik Intxaurrondon eskola publikoak, inguruan ere bado dela beharrak. Intxaurrondon daude, Intxaurrondo ikastola eta Intxaurrondo egoa, badagoela derrigorrezko bigarren hezkuntza eskaintzen duen Lau Haizeta ikastetxea, eta inguruan badaudela ere, Altzako bigarren hezkuntzako ikastetxea, Bidebieta, orain dela urte batzuk ixteko zorian egontzena, orduan, gure ustez momentu hontan eskola publikoa da babestu behar deguna. Esparru pribatua, libre da eskola bat eraikitzeko, baina honek eskaintzen duen hizkuntza ereduarengatik eta inguruan dauzkan eskola publikoaren matrikulazio murrizteagatik iruditzen zaigu finantzazioa publikoa eskatzea eta ituntzea momentu hontan ez dela bidezkoa. Hori alde batetik, eta bestalde Alderdi Sozialistak aurkeztu dituen 4 zuzenketen harira denei ezezkoa emango digu. Iruditu zaigu gaia bera desbideratu egina izan dutela. Lehenengo puntua ezabatzea eskatzen dute, beraz, The English School aipatzen den puntua desagertzea, da, ezabatzen badugu, ezabatzen da arazoa, eta eguritzen zaigu ez duela hizkuntza ereduari buruzko puntu bat ere babesten. Dena hizkuntza eredua aipatzen den puntuak aldatu egiten ditula. Eta Aizak esan duen bezala, egiten badu azterketa demografikoa beste modu batean, ez duela babesten eskola publikoa. Beraz, babestuko dugu Elkarrekin Podemosen mozioa eta Alderdi Sozialistak egindako zuzenketa guztiei ezezkoa emango diegu. Talde jeltzalearen txanda. Bai, egunon. Mozionen inguruan gure posizioa zehazteko guk hainbat arrazoi ditugu. Lehenik eta behin, hemen aipatzen den eskola hau English School delakoa, ez da hirian ona etorriko den eskola berri bat. Hau dagoeneko hirian, Donostian dagoen eskola bada, eta kasu honetan egin den gauza bakarra leku aldaketa bat izan da. Ategorri eta inguruan zegoen, eta kasu honetan Intxaurrondorantz igoko den eskola bada, eta kasu honetan ez da lehiarako edo inguruko eskolentzako lehia den elementu bat. Eta horri lotuta ere, gustatuko litzaiake aipatzea kasu honetan, pleno honetan hitz egin degula Intxaurrondon bertan, eliza bat zena, orain helduentzako erresidentzi bilakatuko dela, eta kasu honetan ere hitz egiten ari gara eskola baten inguruan, hau da, bi kasuetan ekipamendu komunitari izaerako partzelei buruz ari gara hizketan. Eta kasu honetan, hemen udaltalde batzuek horren kontrako izaera edo jarrera aurkeztu dezue. Eta niri horrek, nolabaiteko zalantzak ere sortzen dizkit, baino ia da, kudaketa prozesu guztia txukun eta legalki jarraitu dela. Bestalde baita hemen, mozioaren justifikazio atalean aipatzen da matrikulazioak bera egiten duela bi zentroetan, ez direla plaza guztiak betetzen, baita hori egia da, baino ez da bakarrik Intxaurrondon gertatzen den zerbait. English Schoolerekin, hiri guztian eta ez hirian, baizik eta kasu honetan erkidego guztian gertatzen den fenomenoa da, baina ez eskola asko dagoelako, haur gutxi dagoelako, hori da benetako arrazoia. Ez da eskola askok bata besteari kompetentzia egiten diotela, baizik eta hemen pasatzen zaiguna da, ez daukagula haur nahikoa dauzkagun eskolak betetzeko. Eta pena handiz, baina orain dela urte bete baino gutxiago, Donostiako eskola batek bere ateak itxi ditu. Eta ezakit hori izango den, hemen egongo dan jarrera beste eskola batzuekin, baina hemen falta zaigun lehenengo gauza aurrak dira eskola horiek betetzeko. Baina hala eta guztiz ere nik uste English School delako hau, eskusa bezala hartu, hemen beste asmo bat dagoela eta hau da niri gehiago kezkatzen dagoena. Eta da, kasu honetan, Euskadiko hezkuntza sistema publikoa zalantzan jarri nahi dela. Eta zehazki bere kalitatea edo eskaintzen duen kalitatea. Hemen, besteak beste aipatzen delako, bermatu egin behar duela Jaurlaritzak eta baita ere udalak kalitatezko hezkuntza publiko bat eskaintzen dela. Nik esango nuke gaur egun arte eskaini dela kalitatezko hezkuntza publiko bat, eta bertatik pasa geranok edo pasa direnak ere ez dutela, orain esango ez dutela jaso kalitatezko hezkuntza publikorik. Eta nik ulertzen dut horrelako esaldiak jarri behar direla kaso mozio baten indarra edo intensidadea handitzeko, baina holako orokorkerriak ez dut uste onura handirik ere egiten diotenik orokorran hezkuntza sistema publikoari. Eta bestalde eta amaitzeko, hemen egia da ere, mozionetan ezagit aurrez aurre jarri nahi diren hainbat hezkuntza sistema edo eredu, ez? Azken finean, hiri honetan denetarik daukagu, publikoa daukagu, itunpekoa eta pribatua. Gurasoak aukeratzen dute, beren aurrak nora nahi dituzten matrikulatu. Erabateko askatasuna eta eskubidea dauka bakoitzak nora jotzeko. Bata edo beste gehiago gustatuko zaigu, baino erabateko askatasuna bermatzen da eta baita ere bermatzen da hezkuntza publikorako sarbidea.
Guk ez dugu bere osotasunean mozioari ez diogu babesa emango, baina bai eskatuko nuke bai talde proposatzaileari eta baita ere alderdi sozialistari behintzat bai aurkezten den mozioa eta baita ere emendakinak puntuka onartzea. Eta hori da mozioen inguruan guk daukagun posizioa. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, bain talde sozialistaren txanda. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Bueno, el Partido Socialista hemos presentado unas enmiendas precisamente a la moción que presenta el Elkarrekin Podemos porque nos parecía que afinábamos más en el discurso que tenemos nosotros sobre el sistema de educación público que defendemos. Tal como se ha comentado hoy aquí por Jon Insausti, están ustedes como poniendo en duda el propio sistema público de educación que tenemos en la ciudad. Y es verdad que tenemos que mirar a los índices demográficos que tenemos en la realidad, porque tampoco hacemos políticas solo para hoy, sino también para el futuro. Y es verdad que el problema de esta ciudad es que está envejeciendo, que la población cada vez es mayor y, por desgracia, cada vez hay menos niños y niñas. Y esto supone reajustar y tener en cuenta las realidades a las que nos vamos a tener que enfrentar. Es verdad que eso puede suponer que incluso la educación pública que se está dando en estos momentos pueda ser de mayor calidad porque van a ser menos niños atendidos con más recursos e independientemente de eso habrá que hacer reajustes. La realidad con los centros de Intxaurrondo, en Intxaurrondo hay centros concertados, hay centros que además hay que recordar que aunque se llamen centros concertados no son centros públicos porque están financiados con dinero, hoy no son centros privados, son centros que están financiados con dinero público. Tienen el sistema de selección de profesorado y algunas diferencias, pero a todo el profesorado que está dando clases aquí se le financia desde el sistema público. Por otro lado, existe la posibilidad de poder elegir los idiomas en los que se da y es lo que se está haciendo en las concertadas. Hay concertadas que apuestan por el euskera, hay concertadas que apostaban, ahora empiezan a apostar por el francés y otras que apuestan por el inglés. Como se ha dicho aquí, también es un derecho de los padres y madres de esta ciudad el poder llevar a sus hijos e hijas a los centros más próximos y también en los que haya una alternativa a los modelos que ellos puedan elegir. Y en este sentido no pensamos que estamos generando ningún problema al sistema público, a los centros públicos de enseñanza. Competitividad, competencia, claro que hay entre ellos. Si tenemos 2, 3, 4 centros públicos en un lugar en el que la población está disminuyendo y sobre todo la población infantil, tendremos que hacer reajustes. Y de hecho ya se están haciendo reajustes. En Intxaurrondo se apostó por poner el agroescuela en uno de los centros públicos y no en los dos. Entonces, bueno, se están haciendo ya reajustes desde hace mucho tiempo y pensando precisamente en el futuro que tenemos. Y en este sentido, nosotros lo que hacemos es también defender el sistema del trilingüe. Ya sabemos que no es compartido por todos los grupos políticos, pero bueno, a nosotros nos parecía que era el momento también de sacar a la palestra y ponerlo encima de la mesa. Y no me parece que este tema tenga mucho más recorrido porque yo creo que todos estamos a favor de un sistema público de enseñanza con garantía y de calidad. Y lo que queremos además incluso, yo creo que en eso estamos todos y todas, es mejorar el que ya tenemos actualmente y de hecho se siguen incorporando modificaciones para que esta enseñanza pública sea mejor. Pero la realidad en nuestras ciudades es la que es y como os ha dicho aquí, no es una realidad que solo está viviendo San Sebastián, es una realidad que está viviéndose en toda la comunidad y por desgracia en otras muchas comunidades también. Entonces estos reajustes los tendremos que ir haciendo. Esto es un problema al que nos tenemos que afrontar, cada vez hay más personas mayores y también tenemos que dar respuesta a las necesidades de todas estas personas mayores, porque nosotros también algún día seremos mayores. Pues bueno, estos reajustes tocan hacer y son los que tenemos que hacer. Y para terminar, lo único que quiero decir es que Donostiako sozialistak hezkuntza publikoaren alde gaudela eta agintaria bezala Donostiako ikasle eta gurasoen eskaerak osatzea ere tokatzen zaigula. Eskerrik asko. Bai, zuri Elkarrekin Donostiak izteko. Bai, eskerrik asko. Bueno, cierto, sorprendente las últimas afirmaciones de la concejala delegada en relación a este asunto porque dice defender la educación pública, pero a su vez plantear reajustes, que son recortes, en la educación pública. Yo simplemente del informe, porque lo cierto es que el informe de la Dirección de Educación del Ayuntamiento me parece un informe, bueno, yo creo que deja las cosas bien claras, pero además de que se produzca una reducción por parte de la población infantil en general y eso tenga sus consecuencias sobre la educación pública, decir lo siguiente que dice el propio informe. Eta euskara normalizatzeko Eusko Jaurlaritzak ebatzitako neurriak eta irizpideak oinarritzat harturik, gure udaleko euskara zerbitzuak haur txikien eskolaratzearen aurrean,
D izeneko hizkuntza ereduan matrikulatzearen aldeko gomendioa egiten die udalerriko familiei, eta ikastetxe honek euskararekiko duen hizkuntz eredua ez da inguratu ere egiten D eredura. Creo que lo deja bastante claro. Pero además de esto, yo sí que pongo en cuestión que el sistema educativo actual necesita una reforma y un cambio profundo del modelo dual público-privado, sin el cual, y en esto hago referencia a palabras que vienen de la propia coordinadora de IGE, quiero recordar, la Asociación de Padres y Madres de Alumnado de Euskal Herria, dice lo siguiente: el sistema educativo vasco seguirá siendo un sistema reproductor de los intereses corporativos y las desigualdades sociales, con un funcionamiento neoliberal de cuasi mercado causante de la situación vigente. Por todo ello, bajo nuestro punto de vista, las instituciones públicas deben proteger, impulsar y priorizar las mejoras en la educación y la escuela pública, que es la única que garantiza plenamente la equidad e igualdad de oportunidades para todos y todas, para eliminar el impacto de las diferencias socioeconómicas y culturales. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Bozketari ekingo diogu jarraian, eztabaida amaituta, zuzenketa dauzkagu. Eta beraz, banan-banan joango gera. Talde sozialistak aurkezten duen lehen zuzenketaren aldeko botuak. Kontrakoak. Onartzen da. Talde sozialistak aurkezten duen bigarren zuzenketaren aldeko botuak. Kontrakoak. Onartzen da. Talde sozialistak aurkezten duen hirugarren zuzenketaren aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen, eta talde sozialistak aurkezten duen laugarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, hau onartzen da. Beraz, bi puntuz osatuta gelditzen da zera, eta talde jeltzaleak bi puntuak banan-banan bozkatzea eskatzen du? Bale. Orduan, mozioaren bai, bale. Mozioaren lehen puntuaren aldeko botuak. Bai. A ber. Lehenengo puntua kenduta dago ja, ez? Bai, baina gelditzen dena. Gelditzen dena. Zuzenketak onartuta bi puntu bakarri dauzkagu. Ez? Ba, horiek. Ja, baina, bueno, reconvertidas a primera y segunda. Vale, venga. Berriro. A ber, lehen puntuaren aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta bigarrengo puntuaren aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak. Bai, barkatu. Momentu bat, bai. Bale, bueno, esaidazu, Errepikatu nola gelditzen da bozketa mesedez. Bigarren puntu hau? Bale, osea, bigarren puntua errepikatuko dugu, bai? Bai, hori da. Jatorrian hirugarrena zana, gelditzen da bigarren bezala. Bai? Argi? Berriro egingo dugu orduan. Bale, bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, okerrez padin banago, ez, baino, ez da onartzen, ez? Ez da onartzen, hori da. Bale, beraz, mozioa puntu bakar batez onartu gelditzen da. Eta hurrengo puntura kontrol mozioetara pasatzen gera, eguneko gai zerrenda gortu degudako. Aurrenako kontrol mozioa, Borja Semper Pascual, talde popularreko bozeramaile. Kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, Donostiako disuasio aparkalekuak sustatzeko neurriei buruz. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre las medidas para impulsar los aparcamientos disuasorios de San Sebastián. Por Borja Semper Pascual, en relación con medidas para impulsar los aparcamientos disuasorios de San Sebastián. Talde popularraren txanda.
Eskerrik asko, alcalde. Nosotros proponemos empezar ya, ahora, en este momento, a diseñar la ciudad de mañana, del futuro. La ciudad que nos vamos a encontrar dentro de 2 días. La ciudad que queremos tener dentro de 2 días. Para eso, uno de los objetivos fundamentales, desde nuestro punto de vista, es tratar de aligerar el tráfico en el centro de la ciudad. Por muchas razones. Una razón medioambiental, una razón de convivencia entre vecinos, o mejor convivencia entre vecinos y tráfico rodado, y para dar también, evidentemente, más espacio a otros medios de movilidad mucho más sostenibles. Para conseguir eso no hace falta, es necesario mucho más que declaraciones institucionales y que buenas palabras. Para conseguir ese objetivo es necesario tomar decisiones. Tomar decisiones que este ayuntamiento parece ser que no quiere o no está dispuesto o no sabe tomar. Una de estas decisiones que consideramos crucial es la creación de dos proponemos, parkings disuasorios de gran capacidad conectados con el centro de la ciudad a través de una red de bidegorri, de bici, a través de las estaciones del topo que ya están planificadas, y es donde queremos, uno en Igara y otro en Riberas de Loyola, crear esos parkings disuasorios modernos y repito, de gran capacidad. Yo realmente no sé ver cuál es el problema. No sé ver cuál es el problema para aplicar estas soluciones, este tipo de soluciones, y en concreto estos 2 parkings disuasorios, desde ya. No hace falta hacer una gran infraestructura, no hace falta dejarse millones de euros. Empecemos ya, en Garbera, a montar un parking de tres alturas en 2 días. Si los de Garbera son capaces, ¿por qué nosotros no vamos a serlo? Me gustaría repetir esta idea. Más allá de palabras, más allá de mensajes, más o menos grandilocuentes, necesitamos tomar medidas y necesitamos tomarlas ya. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Gero, bale. Talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Bueno, argi dago hiria aldatzen nahi dela, eta etorkizunari begira ere, zenolako hiri eredua aztertu beharko genukela, serio, eta benetan zenolako hiria nahi dugun eraiki Donostian. Bat gatoz alderdi popularrarekin une batean edo bestean, hirian disuzio aparkalekuak txertatu beharko direla. Gaur edo bian, baina nik uste etorkizunean hori ere ikusiko dugu. Tala ere guke beti defendatu dugu idei hori. Baina era berean etorkizuneko hiriek eta kasunetan Donostia ibilgailu pribatuen trafikoa eta auto kopuruen kopurua pixkanaka murriztu beharko lirateke. Alde batetik aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan jardun egiteko, eta bestetik oinezkoak hirian merezi duen espazioa eta lekua errekuperatzeko minipen. Baina kontrol mozio honetan proposamena kokatu dago hiriaren zati batean eta zehazki alderik aldeko topoaren obrak ekar ditzazkeen afekzioan inguruan. Eta hortan, gure posizioa bintzat dela uste dugu Donostian mugikotasunean inbertitu egin behar dela, eta beharrezkoa dela, eta hala egin behar da, garraio publikoaren sarea kontuan duen sistema integral bat eratzea. Hori da gure idea, baina sistema integral batean. Hau da, Debus hartu, Debus, Renfe eta Euskotrena kontuan hartuz. Gaur egungo baliabideak optimizatuz eta behar direnak hobetuz eta zalantzari gabe proposatzen du sendizazio aparkaleku beharrezkoak izango dira bai edo bai, geroago edo beranduago.
baina ez bi bakarrik, eta ez leku zehaz batean edo obra baten inguruan, kasu honetan topoa. Beraz, uste dugu ezin direla konponketa koiunturalak egin, gaina herritarren zati bati bakarrik eragiten dio, eta Donostiako mugikortasun arazoak konponduko ez dituen lan bidegabe eta faraoniko bati erantzuten diola soilik. Eta etorkizunean ere ikusiko dugu zer bidea hartzen duen topoaren pasanteak. Amaitzeko, beraz, abstenitu egingo gara mozio hontan, etorkizuneko aparkaleku disuasiorean diseinuak mugikortasun plan bat integrala behar delako eta ez plan partzial bat. Mila esker. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Sí, pues estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión con lo que plantean tanto el Partido Popular como los otros grupos. Ya hemos manifestado en otras ocasiones la necesidad de aprovechar la construcción de la pasante del topo para que esa ciudad futura que quede después de que empiece a operar el topo sea más peatonal, más una nueva configuración urbana, más calidad medioambiental. En definitiva, aprovechar la oportunidad de esa construcción para aprovechar la conversión y la definición de esa ciudad, ¿no? Bueno, eso hasta ahí estamos de acuerdo. Efectivamente, hay elementos como los aparcamientos disuasorios en los que siempre vienen muchas veces a debate. Hay un poco de contradicción entre aparcamientos disuasorios y la cantidad de aparcamientos que tenemos en el centro, pero bueno, indudablemente los aparcamientos disuasorios son un elemento que lo tenemos en cuenta, vamos. Ahora bien, los aparcamientos disuasorios no es solamente decisión de movilidad, dónde ubicarlos, y sobre todo antes de un estudio, ya digo, en profundidad, efectivamente con una visión integral y una visión global de toda la ciudad con todos los elementos y no solo los aparcamientos disuasorios. Y en ese sentido nosotros vamos a votar que sí a este primer punto de la moción. Nos parece que el marco oportuno para esa reflexión integral y global de la ubicación de aparcamientos disuasorios que efectivamente van a responder a las necesidades de movilidad, pero que necesitan espacio público y por tanto tiene que estar en esa consideración en el plan general. Proponemos que dentro de la revisión del plan general que pronto se va a iniciar se tenga en cuenta esta búsqueda de espacios posibles y que quede recogido en el plan general para que efectivamente se tenga en cuenta esa visión global, ¿no? Y como votamos que sí a este primer punto, pues nos parece un poco contradictorio el punto 2 y por eso vamos a votar que no, porque ahí ya acabamos de decir que vamos a analizar con un punto de vista un poco macro y aquí ya nos dicen que tenemos que poner 2 y casi nos dicen dónde, ¿no? Nosotros preferimos hacer esa reflexión dentro de la revisión del plan general y a partir de ahí que salgan los aparcamientos disuasorios en el número que salgan y donde tengan que salir, ¿eh? Por tanto, votaremos que sí al primer punto y que no al segundo. Eskerrik asko. Turno de cierre, Grupo Popular. Sí, bueno, antes de empezar, voy a decir que sí que aceptaremos lógicamente la votación por puntos. Y recomendar tanto al Gobierno como a Bildu que para los temas de ciudad voten por la ciudad. Es decir, no, por votar con el Partido Popular no les van a salir, no les van a quemar los ojos ni cosas raras, que ni se van a convertir en estatuas de sal. Esto es un tema de ciudad. Justificar la abstención en base a decir que es una solución coyuntural vinculado al topo no tiene nada que ver. Nosotros lo que proponemos es una solución de futuro para un problema de presente, un problema que ya tenemos ahora y un problema que se va a hacer mucho mayor y que si no empezamos a trabajar ya desde hoy nos va a pasar por encima y nos va a arrollar. Y lo que tratamos es de tener una solución lo antes posible, sin tener que esperar a un nuevo planeamiento urbano y que igual, que si empezamos ahora a trabajar en ese nuevo planeamiento urbano, que ¿cuándo acabará? ¿En 3, 10 años? No se sabe. El último no sé cuándo tardó en elaborarse.
creo que es suficientemente importante este problema como para que empecemos a tomar decisiones de manera inmediata. Y realmente no sé cuál es el problema. Yo espero que no sea que sea una propuesta nuestra, espero que ese no sea el problema, porque nosotros estamos aquí para ofrecer soluciones de ciudad a la ciudad. Y si ese es el problema, les cedemos la iniciativa y no vamos a volver a hablar de esto nunca más. Si ese es el problema, les cedemos la iniciativa y no volvemos a hablar de esto nunca más. Muchísimas gracias. Eskerrik asko zuri, bozketara pasatzen gera, puntuz puntuka beraz, lehen puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, lehen puntua onartzen da, bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bigarrengo puntua ez da onartzen, baina mozioa puntu bakar batekin onartua gelditzen da, ez dago boto azalpen txandarik, bai, Elkarrekin Donostiak. Bueno, ya hemos comentado, nosotros hemos votado, nos hemos abstenido en esta moción porque, bueno, sí que estamos de acuerdo con la necesidad de parkings disuasorios. No coincidimos con el planteamiento de la moción. La necesidad de reducir el tráfico en la ciudad no tiene que ver con si se construye o no las líneas de metro, sino con la necesidad tanto de reducir la contaminación como de recuperar espacios de la ciudad para la gente. Existen en la ciudad 7 aparcamientos disuasorios en los barrios periféricos y anteriormente el Gobierno municipal ha puesto en marcha campañas que no han tenido el éxito deseado. Se han centrado en la colocación de carteles y señales en los accesos a Donostia, anunciando espacios de estacionamiento disponibles en la periferia dirigidos a los visitantes. Teniendo en cuenta que se va a declarar la emergencia climática de la ciudad, estamos en un momento crucial y se requieren medidas extraordinarias. Es urgente un plan de movilidad ambicioso. Los aparcamientos disuasorios ya existen en la ciudad, deben ejercer como tales. Y es tarea del Gobierno municipal buscar la manera de que sean efectivos y que conduzca al cambio de los hábitos de ciudadanía y así poder contribuir a un cambio de paradigma en la forma de entender la ciudad. Y nosotras también consideramos que hay muchas medidas que se pueden llevar a cabo, como y ya empezar a tomarnos en serio el cambio climático, pues promover días sin coche, peatonalizar calles de forma temporal, ampliar zonas peatonales en los barrios, aumentar la red actual de bidegorris, particularmente hacia los barrios altos, favorecer el uso de la bici pública, planes de movilidad sostenibles, o sea, conectar los bidegorris a la red de ferrocarriles, para fomentar transporte de bicitren, aparcamientos para bicis seguros y cubiertos, fomentar el transporte público, reducir el uso de coche y bueno, ya que estamos, pues abogamos por que Donostia se convierta en una ciudad pionera a la hora de restringir de manera importante la circulación de vehículos pues más contaminantes para zonas que sean consideradas de bajas emisiones, como están haciendo o van a hacer en Barcelona, para así mejorar la salud medioambiental y reducir las emisiones. Eskerrik asko, ez dakit beste bozka azalpen txandarik nahi dan, ez, orduan bai, urrengo moziora pasatzen gera. Bigarren kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, gobernuak arte ederrak eraikinaren inguruan dituen aurre ikuspenei buruz. Segunda moción de control presentada por el Grupo PP sobre las previsiones del Gobierno relativas al edificio de Bellas Artes. Sobre las previsiones del Gobierno relativas al edificio de Bellas Artes. Bai, talde popularrak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Nosotros hemos venido, bueno, con esta moción pretendemos, como hemos introducido anteriormente, proponer una solución a un problema de ciudad ya enquistado desde hace muchísimos años, un problema que necesita una solución. Reconocemos que nuestra solución es mucho más compleja que la solución que plantea, intuimos que la solución que plantea el Gobierno, que es o permitir que se derribe o dejar que se pudra el edificio para que efectivamente un día se caiga, ¿no? Es mucho más compleja. Es una acción más compleja, pero consideramos que si se llega a un acuerdo, ese acuerdo puede ser bueno tanto para la ciudad como para la propiedad del edificio. Aquí hay 4 puntos que consideramos fundamentales. En primer lugar, y es de máxima urgencia, es impedir la demolición del edificio. En segundo lugar, planteamos negociar con la propiedad para buscar una solución mutuamente satisfactoria. Nosotros consideramos que una permuta podría serlo.
Pero bueno, esto lo dejamos al debate que puedan tener ustedes o la negociación que puedan tener ustedes con la propiedad. En tercer lugar, es evidente, antes el alcalde mencionaba, es importante definir el uso que queremos dar a ese edificio. Nos gustaría recordar que el Bellas Artes es uno de los cinematógrafos más antiguos de Europa, en una ciudad que vive el cine de una manera muy especial. ¿Para qué vamos a renunciar al uso original con el que se concibió ese edificio, que tanto bien haría a la ciudad de San Sebastián? Y en cuarto lugar, y usted también lo mencionaba, y es uno de sus grandes dolores de cabeza, uno de las, me imagino, de las barreras que usted encuentra para no entrar en esa negociación es la financiación. ¿Cómo financiar ese proyecto? Hay múltiples maneras de financiar ese proyecto, desde utilizar el 1,5% cultural que pone a nuestra disposición el Ministerio de Fomento, sobre todo a raíz de las obras del tren de alta velocidad que va a incidir enormemente en la ciudad, o demostrar realmente su capacidad de interlocución con el Gobierno vasco y exigir el 50% de financiación con fondos europeos que sí permite los programas operativos que firmó el Gobierno vasco con el Gobierno de España y con la Unión Europea. Se lo he planteado en múltiples ocasiones. Estaremos encantados desde el Grupo Popular de indicarle cómo encarar esa negociación con el Gobierno vasco para obtener ese 50% de financiación. Que está ahí, que se puede rascar ese dinero. No es un brindis al sol. Así que le pedimos que lidere este proyecto de ciudad, para la ciudad, y que no dejemos que se arrincone por pereza o por poca ambición. Muchísimas gracias. A usted, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, volvemos a debatir sobre este asunto y ya en este caso centrado sobre una propuesta en la que el Partido Popular insta al Gobierno municipal a tomar una serie de medidas y en primer lugar quisiéramos señalar de nuestro grupo que compartimos la preocupación por el futuro de Bellas Artes. Son ya demasiados años sin dar una solución que permita garantizar la conservación y puesta en valor del edificio. La alerta internacional lanzada en primavera sitúa al edificio en el punto de mira de organismos internacionales en materia de conservación del patrimonio. La pasada legislatura asistimos a numerosos derribos de edificios singulares. Esta legislatura parece que se siguen incurriendo en los mismos errores. Ningún tipo de sensibilidad en patrimonio cuando es parte imprescindible de nuestra identidad como ciudad, de ese valor añadido que nos diferencia. Hemos aunado esfuerzos en la exigencia de transparencia al Gobierno municipal cuando se ha pedido acceder a información del expediente, como con los informes que no se entregaron junto al expediente cuando desde la oposición los tres grupos solicitamos el expediente completo de la solicitud de derribo parcial. A fuerza de presión de toda la oposición, finalmente conseguimos que nos los enseñaran. El capítulo del derribo parcial aún debe de seguir abierto, porque no tenemos constancia de que se haya informado a la propietaria de los informes desfavorables emitidos que rechazan el derribo parcial. Las soluciones a trabajar, bajo nuestro punto de vista, son al edificio y no, como plantea aquí el Partido Popular, al propietario, sin obviar evidentemente que hay una realidad, que el edificio tiene un titular que a lo largo de muchos años ha ignorado su responsabilidad con el mantenimiento del edificio. En relación a las soluciones pueden ser diversas y desde nuestro grupo valoramos la permuta como una opción entre otros, aunque no descartamos también y tenemos la vista puesta evidentemente del peligro que puede suponer una permuta perdiendo la posibilidad del uso de esas parcelas que se pudieran con las que permutar para otros usos públicos. En todo caso, valorar que el destino que plantea el Partido Popular de museo pudiera resultar insuficiente y algo que sí que compartimos fundamentalmente porque es algo evidente es sobre la necesidad de más salas de cine en la ciudad, tal y como ha valorado el propio director del Cinema al Día, ¿no? Consideramos, por tanto, en este sentido prioritario determinar y establecer y dotar, como se planteaba en el debate anterior,
un uso concreto al propio edificio, porque es cierto que hay una serie de necesidades a cubrir y yo coincido en que hay una serie de necesidades públicas y un uso público del que debiera de dotarse a este edificio. Pero para ello tenemos que tener claro que la protección del edificio debería de aumentar y necesitamos para ello la implicación de todas las instituciones. Algo que ha sido el motivo principal por el que nosotras planteábamos la moción anterior, ¿no? En relación al tercer punto de la moción, y que entronca con la necesidad de dar una salida satisfactoria para la conservación del edificio y su puesta en valor, sería la necesidad de actuar, como planteaba, de forma coordinada con el resto de instituciones. En este sentido, desde nuestro grupo nos vamos a abstener a la propuesta del Partido Popular porque creo que concreta en un sentido determinado y antes deberíamos de valorar si ese ha de ser el destino, es decir, permuta o no. Bueno, hay que valorar todo eso previamente y era en base a eso a lo que hacíamos la moción anterior. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak orain. Sí, como algunos portavoces han señalado anteriormente, ha habido lugar a un debate sobre la cuestión del Bellas Artes y vamos a ver en esta misma moción cómo no hay acuerdo entre casi ninguno. Porque todos compartimos que el Bellas Artes es un valor, todos defendemos su protección y en este momento hay un PEPU que lo protege, por lo menos en una parte. Y en eso todos estamos en el respeto a esa legalidad. Pero luego, en cuanto cada uno empieza a hablar del Bellas, aquí cada uno trae su propuesta. Y yo me voy a limitar a leer lo que también viene en esta. Porque es que a veces se dicen unas cosas que podemos compartir, pero luego se escribe lo que se escribe. En el primer punto dice que el Gobierno de la ciudad y el Ayuntamiento ofrezca una solución al titular. Yo no sé qué quiere decir esto, pero es lo que viene. Nosotros no vamos a apoyar esto. Claro, pues si el Gobierno de la ciudad tuviera que ofrecer una solución a cada propietario privado en base a necesidades culturales, patrimoniales, sociales, etcétera, las que sean oportunas, lo que estamos diciendo es que lo compremos al precio que la propiedad privada nos ponga. Nosotros eso no estamos por la labor. El segundo punto dice que hagamos una permuta, pero no dice ni en dónde hacer la permuta, ni en qué terrenos, y tampoco dice cuál es el valor. Y estoy de acuerdo con algo que ha dicho la portavoz del Carrequín ahora mismo, Isea, cuando ha manifestado permuta en terrenos que igual son necesarios para otras dotaciones públicas indispensables, desde la educación pública que se ha hablado, la universidad, etcétera, etcétera, o centros de investigación que lo creamos más importante. Por lo tal, también aquí parece que es buscar una salida fácil a la propiedad privada y que desde lo público solucionemos un problema. Nosotros ahí creemos que una cosa es proteger el patrimonio, defender el patrimonio, y otra cosa es lo que detrás puede haber. Y en el punto tercero, como he leído en el anterior, que es lo que venía, otra cosa es lo que se dice, que ya he dicho que podemos compartir lo que se dice, pero no lo que venía escrito, habla para lograr la financiación y los recursos necesarios que permitan llevar a cabo esta operación de museo de público, etcétera, etcétera. Es decir, que lo compremos de nuevo. Pero claro, no sabemos si es a 6 millones, a 7 millones, a 8 millones, a 10, a 11, a 12 o a 1 millón. Porque yo les diría, hombre, si en este caso la propiedad privada nos lo vende por 1 millón de euros, pues igual este problema se ha solucionado. Claro, a un precio políticamente interesante para todos, pues igual estaríamos todos de acuerdo. Y por tanto nosotros vamos a mantener la posición que he señalado anteriormente. Mientras no venga definido qué costes presupuestarios tiene, qué costes económicos tiene, no vamos a apoyar mociones de las cuales carecemos en dónde nos vamos a meter. ¿En qué berenjenal podemos estar comprometiéndonos? Yo entiendo, lo digo con respeto, que los grupos de la oposición pidan todo lo que crean necesario pedir, en esta o en la anterior. Pero un partido de gobierno no puede permitirse el lujo de apoyar algo que le puede comprometer a unas dotaciones económicas que igual luego no son posibles abordar. Yo entiendo que cada uno tiene una función distinta, las respeto a todas, pero entiéndannos a nosotros como miembros del Gobierno que aunque compartamos valores o criterios que se exponen por parte de los grupos, sin embargo, no podamos asumir aquí mociones de control que nos llevarían a una situación de indefinición absoluta y que al final podrían favorecer mucho más a la propiedad privada de lo que inicialmente incluso se proponga o se desee. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda.
Vale, eskerrik asko. Bueno, pues vamos por puntos, porque en este grupo tenemos la costumbre de analizar los puntos y las propuestas con independencia de quién las proponga. Y no ha habido ningún problema. Incluso hemos hecho algo tan poco habitual como incluso dar una rueda de prensa conjunta, con lo cual a este grupo no se le puede señalar que tenga miedo precisamente a aparecer en la defensa de los ciudadanos donostiarras en ningún punto, sea con unos o sea con otros. Y vamos a analizar los puntos, porque efectivamente el primer punto lo que dice es que exista al Gobierno municipal a preservar en su integridad el Bellas Artes y, a su vez, a ofrecer una solución titular al edificio. Hay dos cosas que nos llevan a abstenernos en este punto. La primera es, efectivamente, ofrecer una solución al titular del edificio. Entendemos que no procede que el Ayuntamiento tenga que ofrecer una solución a ninguno de los titulares de ninguno de los edificios, ni tampoco el del Bellas Artes. No nos parece una fórmula excesivamente acertada la que se propone en el texto, porque cualquiera pudiera decir, si esto se aceptara en este término, ¿por qué al del Bellas Artes sí y al de cualquier otro edificio no? Bueno, pues que también pudiera tener algún rasgo de protección. Podría ser, de alguna forma, incluso discriminatorio. Con lo cual, entendemos que la fórmula, estando de acuerdo con de alguna forma con lo que pretenden decir detrás, pero la letra no ha sido precisamente, seguramente, la más afortunada. Y en segundo lugar, porque en la primera parte están preservando que sea el Ayuntamiento el que dé la máxima protección al Teatro Bellas Artes. Nosotros sí estamos de acuerdo en que seguramente se progrese en la protección que tiene el Bellas Artes actualmente, un C rebajado, y estamos de acuerdo en eso. Pero estaríamos más de acuerdo en que, efectivamente, de cara a otorgarle la máxima protección, entraran en juego otras instituciones que es a las que les corresponde, en su caso, declarar, calificar el edificio como de categoría A. Y esto, entre otras cosas, además tiene su implicación en un determinado momento en cuanto a las labores de mantenimiento del edificio, por lo cual nosotros sí estaríamos dispuestos a aprobar algún punto que venga en el sentido de proponer al Gobierno vasco a que proteja el Teatro Bellas Artes. Y, efectivamente, si el Teatro Bellas Artes lo protege el Gobierno vasco, el grado de protección tendrá el máximo grado de protección, pero la responsabilidad de eso será, de alguna forma, también del Gobierno vasco, no solo del Ayuntamiento. Con lo cual, evidentemente, en este punto nos abstendremos. En el segundo punto nos surge de nuevo un problema. Lo que pretenden es atribuir la responsabilidad de la adquisición del edificio íntegramente y en su totalidad al Ayuntamiento. Y nosotros decíamos antes, nos preocupa mucho hablar de los usos, y seguramente los usos en los que pudiéramos estar pensando serían unos usos que seguramente exigirían la implicación de otras administraciones, con lo cual nosotros no entendemos que ese esfuerzo de adquisición del edificio en un determinado momento, previa valoración del mismo, previo acuerdo del mismo, porque efectivamente son elementos determinantes e importantes, si nos vamos a poner de acuerdo o no en el precio o no, y desde luego en otras administraciones de defensa del Estado español los precios que han dado precisamente no son los mejores, con lo cual, bueno, pues no sé si en este caso este propietario privado va a estar dispuesto a hacer lo que no han hecho otras administraciones públicas, pero desde luego, bueno, pues nos tememos que el tema del precio pueda ser complicado, pero desde luego lo que nos parece un exceso es pedir que única y exclusivamente esa responsabilidad recaiga única y exclusivamente en el Ayuntamiento, la adquisición. No nos parece lo mejor, sino estaríamos en ese caso también dispuestos a una responsabilidad compartida con otras instituciones. Y en la medida en que el tercer punto se liga con los dos anteriores, lo mismo. Sí estamos dispuestos, lógicamente, a que se conforme una mesa, como decíamos en el punto anterior, se intente conformar una mesa, una ponencia, una comisión, algo donde entre las distintas instituciones, incluso entre los distintos partidos políticos, podamos reflexionar sobre qué usos pudieran no estar satisfechos adecuadamente en la ciudad o qué demandas pudieran no estar satisfechas adecuadamente en la ciudad y si el teatro, el Palacio de Bellas Artes puede ser un buen destino para satisfacer parcialmente las mismas. En ese sentido, a nosotros nos gustaría que se creara esa comisión o un foro de reflexión sobre esa circunstancia con independencia de la forma que tenga, porque en ese sentido nosotros sí creemos que puede tener algún tipo de función, pero en cuanto a la moción, no porque la haya presentado el Partido Popular, que no tenemos ningún problema en si estamos de acuerdo, sino por el desgaje de ello, nos vamos a abstener. Sí es verdad que estamos de acuerdo con alguna de la filosofía que está detrás de la moción, pero con la letra en concreto, que es lo que tenemos que votar, pues la verdad es que nos impide estas cuestiones votar a favor de la misma. Eskerrik asko. Talde jeltzalearen txanda ere nik erabiliko dut oraingoan. Bueno, vaya por delante que nosotros tampoco tenemos ningún inconveniente en votar una cosa por sea el grupo el que sea el que lo haya presentado, si la idea es buena. Pero tengo que manifestar que al menos nuestro grupo está radicalmente en contra de los 3 puntos que se recogen en esta moción de control concretamente. Se ha señalado ya por parte de algún otro portavoz, ¿no? Esto de que el gobierno municipal le ofrezca una solución al titular del edificio
me parece un precedente de un peligro tal que sinceramente me escandaliza incluso que se plantee. Porque yo me pregunto, de esa propiedad de la que decimos que ha hecho dejación de las obligaciones de conservación de un elemento patrimonial, que va a dejar que se pudra o se caiga ese edificio, ¿qué podemos esperar? Igual que precisamente sea este el escenario que quieren, el de que este edificio acabe por adquisición siendo de titularidad pública y encima lo tenemos que poner fácil. Lo pregunto abiertamente, porque creo que ya es hora de hablar claro de algunas cuestiones. Dije no hace mucho tiempo y puse de ejemplo de otro elemento patrimonial, en el caso de Madrid, en el que había sucedido lo que había sucedido. Que algunos incluso critican porque dicen que hago mal uso de un ejemplo juzgando lo que es la actuación del Ayuntamiento de Madrid. Nada más lejos de mi intención. Yo lo único que he hecho es exponer cuál es la situación y cuáles pueden ser las consecuencias. Porque en aquel caso se planteó una adquisición por expropiación, que yo de planteármela en este caso me la plantearía por expropiación, también lo digo claro. Pero el resultado de aquella operación fue de un precio inicial de 6 millones de euros, un resultado final de 36, por una sentencia del Tribunal Supremo. Yo no juzgo nada, simplemente doy el dato. Y lo doy porque creo que estoy en la obligación de darlo y de no generarnos falsas expectativas con respecto a determinadas cuestiones. Y que seamos todos conscientes de que con algunas cosas corremos un riesgo. Yo no digo nada más que eso. Y lo quiero volver a decir, y lo quiero volver a manifestar. Luego ya en cuanto se entra al contenido, ¿no? De qué es lo que tiene que haber ahí dentro. Y estamos con el cinematógrafo una y otra vez. Yo solamente digo una cosa. Si tan claro estuviera que lo mejor que puede haber en ese edificio es un cinematógrafo, pues probablemente el propietario lo hubiera puesto. Pero si no lo ha hecho, me imagino que será por algo. Y no sé hasta qué punto las administraciones tenemos la obligación de ofrecer cinematógrafos y de generar déficit precisamente en ofrecer cinematógrafos. Lo pregunto sinceramente, porque ¿hasta qué punto nos tenemos que meter en obligar a nuestros ciudadanos a ir al cine si no van? Es que es así. Triste realidad, sí, pero realidad. Y eso que tenemos, una sala de cine que es la de Tabacalera, que forma parte de un proyecto cultural financiado con dinero público. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar esa implicación por parte de un ayuntamiento? Y el proyecto que ustedes plantean de museo, pues sinceramente yo no estoy de acuerdo. Y se lo manifesté a la comisión, no lo estoy. Yo no creo que el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en este momento deba destinar sus recursos a implantar un museo en nuestra ciudad sobre el Festival de Cine. Creo que todo lo que pueda obtener de recursos el Festival Internacional de Cine debe ir destinado a las ediciones del Festival de Cine, porque bastante trabajo le cuesta el poder sacarlas adelante cada año. Y encima es cada vez más difícil el lograr financiaciones privadas, etcétera, etcétera. Yo, lo digo abiertamente y claramente, creo que lo último en lo que debería invertir su dinero el Festival Internacional de Cine en este momento es en crear un museo. Porque para hacer tal cosa dispone de la totalidad del edificio de Tabacalera, que es el lugar en el que esto debe suceder. Bueno, dicho esto, pues reitero que votaremos en contra. Eta izteko txanda, turno de cierre, le corresponde al Partido Popular. Claro, escuchando a las intervenciones de los portavoces o bueno, de mis compañeros concejales, pareciera que en esta ciudad hubiera, no sé, 20 bellas artes. 30 bellas artes, hay un bellas artes. Hay un edificio sobre el que pesa una alerta internacional. Uno, de la UNESCO, uno, no hay 40. Es ciertamente un edificio singular. Decías que no se puede tratar al propietario del Bellas Artes, que se tiene que dar igual que al resto de propietarios de inmuebles en la ciudad. Sí, claro, es cierto, se tiene que tratar igual a al propietario de Bellas Artes que al propietario de cualquier otro inmueble, pero no se tiene que tratar igual al Bellas Artes que a cualquier otro inmueble. Esa es la gran diferencia. Eso yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. No es lo mismo el Bellas Artes que cualquier otro inmueble de la ciudad de San Sebastián. Eso está claro. En cualquier caso, a mí me sorprende la cerrazón del Gobierno. Si no les gusta nuestro proyecto,
el uso que nosotros proponemos me parece bien que no les guste, me parece estupendo. Pero ¿por qué no se sientan con la propiedad y con los agentes interesados en esta ciudad y exploran una solución, exploran posibles soluciones para el uso futuro de este edificio? ¿Cuál es su solución? Construir un hotel, edificios, apartamentos. ¿Esa es la solución? Nosotros, partiendo de la base de que ese edificio es un edificio con un muy relevante interés para la ciudad, consideramos que es el ayuntamiento el que tiene que aprobar, el que tiene que tomar la iniciativa. Y me gustaría vincular esto a las declaraciones del director de Cinemaldi. Recientemente le preguntan, y en cuanto a las salas de cine, ¿no es hora de que las instituciones tomen cartas en el asunto cara al futuro? Y dice, necesitaríamos 2 o 3 salas más y con todas las nuevas condiciones técnicas. Y le preguntan a continuación, ¿el Bellas Artes sería un buen aliado? Y responde, un Bellas Artes con un par de salas, una de 350 butacas y otras de 150, por ejemplo, sería un sueño para el festival. Pues si el festival es tan importante, el festival no solo sirve para hacerse fotos con actores famosos una vez al año, el festival sirve para dinamizar esta ciudad. Y si realmente creemos en el festival, tenemos que poner todo en la mesa para dinamizar ese festival y dotarle de las infraestructuras necesarias para que pueda ser un ejemplo de éxito no solo en Euskadi, no solo en España, sino en el mundo entero. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri. Ez dut gogoratzen puntuz puntu eskatu du baten batek, ez da? Inorrek ez du eskatu, nadia pedio. Bale, orduan osotasunean bozkatuko dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta ez dago boto azalpen txandarik, beraz hurrengo puntura pasatzen gera eta gogoratu 2 puntu batera egingo ditugu da 3. eta 17. 3. kontrol mozioa. 3. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, Euskotren bideak metroa ezartzeko egiten dituen lanak eta horiek San Martin kaleko trafikoan duten eraginari buruzkoa. 17. puntua, kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua San Martin kaleko itxiari buruzkoa. Semper Pascual, sobre las obras del metro de Euskotren. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre las obras del metro de Euskotren Bideak y sus afecciones al tráfico en la calle San Martín. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al cierre de San Martín. Presentada por Aisia Garay Gallastegui en relación al cierre de San Martín. Bai, lehenik eta behin hurrenkera jarraituz, talde popularrari dagokio txanda. Bai, sí. Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, San Martín, el cierre de la calle San Martín. Ayer nos enteramos, toda la oposición, de que el lunes hay un cierre parcial de la calle San Martín. Nos enteramos ayer, y nos enteramos ayer todos, incluso el gobierno se enteró ayer de que se iba a cerrar el lunes la calle San Martín, aunque lo nieguen, se enteraron ayer. Ayer. Claro, y esto suscita una serie de preguntas, ¿no? ¿Quién tiene las riendas del ayuntamiento? ¿Quién, sobre todo de las afecciones en la ciudad de las obras del topo? ¿Quién controla eso? ¿Lo controla el alcalde? ¿Lo controla el equipo de gobierno? No. Lo controla la ETS, que es también la que se encarga, según ayer justificaron en un programa de una tertulia televisiva a la que fuimos, que es la que se encarga de hacer la comunicación a la ciudad. ¿Quién comunica a los ciudadanos qué está pasando en esta ciudad? ETS. ¿Quién envía las cartas, los buzoneos? ¿El ayuntamiento? No, ETS. ¿Quién toma las soluciones o idea alternativas? Bueno, desgraciadamente ni ETS ni el ayuntamiento, porque no hay. No hay ni una alternativa. No existen, no hay encima de la mesa, no hay soluciones, no hay propuestas. ¿Qué va a pasar con
¿Qué va a pasar durante este año? Un año entero de afecciones en una de las principales arterias de la ciudad. ¿Qué va a suceder? ¿Por dónde nos van a desviar? ¿Van a hacer un doble sentido en la Calorbieta para conectar con la avenida? ¿Van a cambiar el sentido de algunas de las travesías del Buen Pastor para poder cruzar la ciudad? No sé, ¿qué van a hacer? Explíquenos algo, cuéntenos algo. Porque ya llevan tiempo. Esta obra se empezó hace 2 años. Han tenido 2 años para dar una explicación a la ciudadanía de qué es lo que va a pasar. 2 años para informarnos de cuáles van a ser las afecciones. 2 años para informarnos de cuáles van a ser las vías alternativas de movilidad en esta ciudad. Y durante 2 años, silencio. Durante 2 años, dejación. Durante 2 años, nada. Entonces, nos gustaría que el equipo de gobierno se pusiera las pilas, diseñara un plan de movilidad, diseñara un plan de comunicación que dure durante, no sé si es el año, o los 2 o 3 años, ya veremos, que van a durar las afecciones en la ciudad. Me imagino que será un año, no quiero exagerar. Digamos, el año que van a durar las afecciones en la ciudad, que diseñe un plan de comunicación para todo ese año, que diseñe un plan de movilidad para todo ese año y que informe a la ciudadanía. Es lo único que pedimos. Muchas gracias. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiak dauka orain txanda. Eskerrik asko. Bueno, lo cierto es que, tal y como comentaba el Grupo Popular, las obras de ampliación de la línea de topo o metro de Donostialdea van a provocar o están provocando ya, de hecho, en algunas zonas serias dificultades en el día a día de la ciudad, ¿no? A las afecciones por el ruido, los puntos cercanos a los accesos a la obra y los horarios que en ellas se están trabajando, se suma ahora las graves dificultades que el cierre de una de las arterias principales de la ciudad, la calle San Martín, va a provocar durante al menos de un año. Lo cierto es que el Gobierno municipal anunciaba en medios de comunicación y luego a instancias de los grupos de la oposición en la comisión del presente mes que querían ser precavidos a la hora de ofrecer más información sobre fechas previstas de cierre y vías alternativas de circulación, ya que se habían producido retrasos en la obra previamente, en alusión a EASO, y no querían avanzar previsiones que luego no se fueran a cumplir. Lo cierto es que una semana más tarde, solamente una semana, tenemos información a través de los medios proporcionada por ETS y no por el Ayuntamiento, ayer con una nota de ETS, hoy en el Diario Vasco con los mapas exactos de cuándo se va a cerrar, los plazos, qué vías se van a ver afectadas, los carriles, y el Ayuntamiento, es decir, el Gobierno municipal, en este caso creo que el Partido Nacionalista Vasco, porque ayer en un medio de comunicación, en una tertulia a la que acudíamos todos los grupos, el propio Partido Socialista reconocía que ignoraba la información de que el cierre se iba a producir el próximo lunes, pues nos encontramos con esta información y nadie da explicaciones al respecto. En la comisión no se quiso avanzar nada y a mí me gustaría saber si hoy ya el Gobierno municipal tiene alguna decisión al respecto. Y en ese sentido, espero que el Gobierno municipal apruebe la moción que traemos hoy, porque en la misma planteamos cosas que son como muy sencillitas y que van en la línea de aclarar a la ciudadanía con un plan de comunicación qué van a hacer, cuáles son las vías alternativas que se plantean. La pena es que a estas alturas creo que las pruebas de cierre no se van a poder producir, pero era otra de los planteamientos que se hacían, porque evidentemente para saber cómo esas vías alternativas que se vayan a proponer pueden soportar los nuevos cambios a la hora de circular, pues sería interesante que se hubiesen producido esas pruebas de cierre para valorar posibles modificaciones que se pudieran realizar al respecto, porque funciona, no funciona, prueba, error. Pero se ve que este ayuntamiento pues ha decidido dejar pasar el asunto y que le salpique lo menos posible, que esto sea como un chaparrón, a ver si pasa cuanto antes y la ciudadanía ya se adaptará a esta situación. Por este motivo, bueno, pues entendemos que la propuesta que hacemos es una propuesta constructiva, es una propuesta que plantea la necesidad que de una vez por todas, aunque sea tarde y mal, pues se empiecen a hacer las cosas, que la ciudadanía, el vecindario, comerciantes de la zona, pues puedan tener
la información ya veraz y directa por parte del ayuntamiento, e igualmente hacíamos una alusión sobre la necesidad en este asunto de que hay algo que sí que es competencia del Gobierno municipal, que es tomar medidas en cuanto a la necesidad o a la posibilidad de descentralizar oficinas o servicios municipales en este tiempo, al objeto de que la ciudadanía en sus barrios puedan llevar a cabo las necesarias gestiones con el propio ayuntamiento y así evitar que todos esos servicios que en estos momentos, en la mayor parte de los casos, están centralizados. Ahora mismo, por ejemplo, Udalinfo en la calle Aso, una calle pues, que va a tener sus serias afecciones y que las está teniendo ya por la obra del topo, pues se pueda evitar así que la gente se tenga que desplazar desde los barrios al centro y así se puedan hacer las propias gestiones en los barrios. En todo caso, recordar que esta afección que el propio Gobierno ha tildado de nivel 10 no debiera de ser en ningún caso informada a través de los medios y que el ayuntamiento tiene una responsabilidad con sus vecinos y vecinas y, por tanto, la información debiera de ser directa y no esperando que el Diario Vasco pueda estar diciendo a la gente y que la gente se tenga que enterar de lo que tiene que hacer. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai? Bai, kaixo. Esan behar dugu Alderdi Popularrak eta Elkarrekin Podemosen aurkezten dituzten neurriekin bat gatozela, interesgarria direla, herritarren beharrei erantzuten diela eta metro pasanteak elkartzen dituen kezka guzti hauei erantzuten diela, baina abstenitu egingo gehala. Eta abstenitu egingo gehala, gure ustez neurri horiek direlako momentura erantzuten dioten neurri batzuk eta petatxu batzuk. Eta leno, Reyesek esan duen bezala eta aspaldik EH Bilduk esaten duen bezala, hiri honek behar duelako mugikortasun plan integral bat. Eta hiri honek eta udal gobernu honek egin behar duena da, erantzun bat eman horri. Gogoratu behar dugu metroaren historia zeren, metro pasantea zuek proposatu zuen, eta PNV-ek baztertu egin zuen. PNV-ek 2013 urtean esan zuen obra faraoniko bat zela. Baina, klaro, 2016 urtean zuerekiko akordioa lortu ondoren Eusko Jaurlaritza hartzeko, berriro PNV-ek hartu zuen obra hau. Orduan, guzti hau kontutan hartuta eta Donostiaren 150 uste duela metro pasantea ez dela beharrezkoa, iruditzen zaigu, momentua dela heltzeko, errealitatea dela metro pasantea proiektu ahul bat dela, berriro diot proiektu ahul bat, eta ikusten dugu, eta horrela erantzun zigun mugikortasun zinegotziak ere batzordean, bizitza propioa duen obra bat dela, bizitza propioa bat du. Baina momentuari erantzuteak ez du erantzuten hiri honek dauzkan mugikortasun arazoak. Berriro diot petatxuak egiten ari galera, finanziazio eskasa duela, eta improvisazioz zuzenketaz eta oskurantismoz beteta dagoen proiektu bat dela. Beraz, egia da neurriekin bat gatozela, guk era aurkeztu genuen interpelazio bat, baina gure eskaera dijoa hemendik eta haratago eta Donostiarrentzako mugikortasun plan integral bat osatzearen alde. Eskerrik asko, txanda talde jeltzaleak. Sí. Bueno, por centrar un poco el tema, decir que en efecto la obra de la pasante del Topo es una obra de enorme envergadura, eso lo sabemos desde hace tiempo, que va a tener muchas afecciones a la ciudad, también lo sabemos desde hace tiempo, y que es una oportunidad para la ciudad, lo hemos repetido cada vez que ha venido aquí una moción, que han sido unas cuantas, contrarias a la construcción de esa infraestructura, ¿no? Creemos que es una obra buena para la ciudad en un futuro, pero efectivamente hay que pasar por las afecciones que supone una obra tan compleja como esa. Dicho lo cual, y ante todas las acusaciones que nos hacen de oscurantismo y de que hacemos dejación de nuestra responsabilidad en cuanto a dar información, quiero dejar claro que la postura de este Gobierno es exactamente igual a la que creo que conocemos los que estamos aquí, en la que hicimos con URA en el barrio de Martutene. Es decir, allí se dio información. ¿Quién es el que sabe exactamente plazos, afecciones y está al tanto el 100% de la obra? En aquel caso era URA, en este caso es ETS. Por supuesto que ETS tiene que dar información porque es el que sabe exactamente cómo está la obra en las fases que efectivamente siempre van teniendo que ser replanificadas hacia adelante o hacia atrás, en los dos casos. Pero ¿quién es el que sabe cómo es la obra exactamente? ETS, cómo en Martutene era URA.
¿Que eso quiere decir que el Ayuntamiento haga dejación de sus responsabilidades de informar? En ningún caso, como no lo hicimos en Martutene. En Martutene había reuniones conjuntas, efectivamente, estaba URA, estaba el Ayuntamiento, diferentes departamentos del Ayuntamiento, estaban los ciudadanos, las asociaciones y todo el que quería ir, que se veía implicado, y allí se daban todas las explicaciones que habría que dar. Que cuando hay información que hay que transmitir a la ciudadanía, el Ayuntamiento va a estar detrás, siempre. La única información que usted la está no se la ha enseñado el Carrequín Podemos, creo, del periódico, eso no quiere decir que esa sea la información que va a dar el Ayuntamiento. Aquí se va avanzando información detallada. Nos pedía el señor Corominas, hace 2 años, por lo visto, teníamos que ya haber informado de por dónde va a ir el coche privado, por dónde va a ir el autobús, por dónde... Es decir, bueno, en cada momento... pero no parezca que ahora es que es una obra que cae del cielo y que sabíamos que es una obra enorme, que va a tener afecciones y estamos respondiendo, creo, a esa información y a esa preocupación de los ciudadanos afectados, tanto residentes como comerciantes, ¿no? Ese es un poco el panorama general y ya digo, estamos intentando reproducir, porque funcionó muy bien, el modelo que se siguió en Martutene con URA, no porque lo digamos nosotros, sino también los vecinos, participación ciudadana, etcétera. Dicho lo cual, voy a contestar a los puntos de las dos mociones en cuanto a la moción del Partido Popular. Decir, nos pide un plan, en el plazo de un mes, un plan de movilidad. Bueno, usted lo llama extraordinario, EH Bildu lo llamaba integral. Entiendo que el compromiso nuestro aquí es hacer un plan, efectivamente, cuando esas afecciones sean las máximas en la zona de San Martín, por dónde vamos a ir en coche, por dónde vamos a ir en moto, por dónde va a ir el transporte público, importantísimo, por dónde vamos a ir andando, etcétera. Y eso, en el plazo de un mes, tendremos esa comunicación, o ese plan, o esa explicación a todo por parte del Ayuntamiento, no por parte de ETS, por parte del Ayuntamiento. En cuanto a lo que nos pide en el segundo punto de medidas compensatorias a residentes y propietarios de actividades terciarias, hombre, nos parece una propuesta, un punto de mucho calado, ¿no? Que el Ayuntamiento tenga que compensar económicamente a ciudadanos afectados por una obra que, primero, que ni siquiera es suya, es de un tercero, entonces que el Ayuntamiento tenga que compensar a los afectados por la obra. Eso quiere decir que si votamos que sí, toda la obra que haya en el futuro en la ciudad tenemos que entrar también a compensar. En fin, abre un debate que yo creo que con una moción como esta no sería prudente por nuestra parte votar que sí. En ese punto nos vamos a abstener. Y el tercer punto, bueno, es un poco mezcla del primero y del segundo y no tenemos problema en votar que sí. En cuanto a los puntos de la moción del Carrequín Podemos, decir que el primer punto, efectivamente, nos piden otra vez el compromiso de esa información explícita y completa de las vías alternativas cuando se cierre la calle San Martín. Nos pide que lo hagamos dentro del Consejo Asesor. Ese compromiso lo adquirimos en el plazo de un mes y además convocaremos un Consejo Asesor y que incluya este punto en el orden del día. Lo mismo, vamos a votar a favor también del segundo punto, porque ya digo, además no es nada nuevo, es lo que hacíamos en Martutene. Y por último, decir que no vamos a votar ni al punto 3, vamos a votar que no al punto 3 y al punto 4. Gracias. Bai, eskerrik asko, izteko txandak orain, eta denik talde popularrak dauka hitza. Sí, eskerrik asko. Nadie pone en duda, nuestro grupo no pone en duda la conveniencia de la obra. De hecho, tanto es así que fuimos nosotros los que lo propusimos en el año 2000. No ponemos en duda eso. Ponemos en duda la gestión de las afecciones en la ciudad de esa obra. Le agradezco al Gobierno que vote a favor del punto 1. Consideramos que llega tarde, porque esto... Como he dicho, la obra se planificó en el 17. No quiero decir que tenga que presentar todas las afecciones que van a haber, todas las propuestas, pero sí quiero decir que tenían ustedes suficiente tiempo como para haber realizado ese plan ya, que no lo han hecho. En cuanto al punto 2, claro, parece que cerrar el acceso o impedir el acceso o dificultar el acceso de los ciudadanos
a una zona eminentemente comercial durante la campaña navideña, que es la época del año en la que más afección puede tener ese impedimento de acceso, y luego alargar ese cierre durante un año en una de las zonas comerciales más relevantes de la ciudad, teniendo además en cuenta los problemas por los que pasan los comerciantes del centro urbano, gracias al impulso de otras alternativas al comercio, al gran comercio, que este gobierno ha sido adalid, pues parece ser que eso no tiene incidencia y parece ser que no se tiene que compensar. Pero, sin embargo, sí, y ayer el portavoz del PNV lo confirmó, sí se han dado ayudas en concepto de bonificación del IBI a los comerciantes de la calle Aso. Y la afección me da la sensación que ahora va a ser mucho mayor de la que era entonces. Esto vinculado a la moción, pues otras mociones que van a venir y que han venido, ¿no? Pues dice, pues la conclusión a la que llegamos es, oye, vamos El Corominas. Sí, 16, 17, en 25 acabo. Vamos a levantar la ciudad y los ciudadanos ya veremos qué hacen. Voy a cambiar de táctica porque les he advertido en Junta de Portavoces que aviso a 2/5 segundos. Voy a abusar y como me he dado cuenta de que al final os aprovechan, pues voy a advertir en el segundo 1 en el que se ponga el rojo de la pantalla. Izteko txanda elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo cierto es que una vez que hemos escuchado a la concejala delegada de movilidad, pues la decepción es aún mayor. Porque planteamos que se hagan, o sea, que se planteen ya las vías alternativas y nos da de plazo un mes. Dentro de un mes van a dar información a la ciudadanía, pero es que la obra empieza este lunes, que entiendo que usted ya tiene esta información como la tenemos el resto, pero pareciera que aún no la ha recibido, porque tener la tranquilidad de responder que dentro de un mes van a informar de las vías alternativas, pues desde luego que no es una respuesta que entendemos adecuada al problema que se va a generar, que ustedes mismos han reconocido que es y que toda la ciudadanía tiene claro que es una arteria principal y que la afección va a ser de nivel 10 y además que va a convocar un consejo asesor de movilidad. Oiga, pero es que acaban de tener un consejo asesor de movilidad, acaban de tenerlo y como ustedes dicen, ya sabían que esta obra desde hace 2 años iba a ser muy complicada, iba a ser una gran obra, pero ni entonces ni ahora han planteado nada y, bueno, pues a posteriori pues venga, ya convocaremos al Consejo Asesor de Movilidad. Bueno, pues creo que no es muy serio. Y no es muy serio porque ustedes han visto que en la Avenida de Tolosa se han producido una serie de afecciones para una cosa puntual y esto va a estar un año cerrado. Entonces, no han hecho las pruebas de cierre como se les pedía y ahora, evidentemente, pues tampoco las van a hacer porque ¿para qué? Ya van a ver el percal el lunes y a partir de lo que se produzca el lunes, pues bueno, pues a ver cómo pasa. Y viendo el chaparrón, como les decía antes, y venga, que la gente no se cabree mucho y que pase cuanto antes. Y yo creo que hay un problema de fondo que tiene este gobierno, que es un problema en materia de transparencia, porque nos estamos desayunando toda la información día tras día a través del Diario Vasco. Entonces, creo que es poco serio y simplemente es una recomendación porque supongo que la ciudadanía con quien se va a cabrear es evidentemente con ustedes, que como gobierno municipal no está haciendo nada al respecto. Eskerrik asko. Bai, zuri, bi mozioak bozkatuko ditugu jarraian, puntuz-puntuka, ez dago arazorik, ez? Horrela joango gera, eta denengo talde popularrarenari ekingo diogu, talde popularrak aurkezten duen mozioaren lehen puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Talde popularrak aurkezten duen mozioaren bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da, eta hirugarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da. Eta orain Elkarrekin Donostiak aurkezten duena, 4 puntu dira, lehen puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bai. Repito. Es que ha habido una incorporación y ya he descontrolado, no sabía exactamente.
Elkarrekin Donostiak aurkezten duen mozioaren lehen puntuakin gaude. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Hirugarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ez da onartzen, eta laugarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz bi puntu dira bakarrik onartzen direnak. Ez dakit boto azalpentzan da talde sozialistak eskatzen du. Sí. Bueno, para intentar explicar el voto, y le pediré al señor Corominas que no prejuzgue otras veces si no sabe lo que vamos a votar, porque estaba a punto de no apoyarle escuchándole. Por supuesto que nosotros hemos votado que sí y hemos apoyado la moción porque creemos que es necesario compensar a los comerciantes de San Martín como a los comerciantes de Aso. Pero ya lo establecimos en su momento y se va a hacer. Hay una norma por la cual cuando las obras duren más de 6 meses, sean de carácter público, tengan las afecciones de eliminaciones de aceras y demás, esas compensaciones se deberán dar. Y nosotros creemos que en ese marco es en el que usted lo planteaba y por eso hemos apoyado la propuesta. Y con respecto a lo demás, son obras complejas, son difíciles, el Gobierno creo que lo está haciendo lo mejor posible, pero en Bilbao desmontaron la Plaza Moyúa, lo hicieron. Duró 2 años y medio y Bilbao no se quemó. Tranquilidad para todos, las cosas son complicadas, pero si Bilbao lo pudo hacer, yo creo que Donosti también es capaz de hacerlo. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera jarraian. Laugarren kontrol mozioa. Laugarren kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, kirolarientzako webgune bat sortzearen inguruan. Cuarta moción de control presentada por el Grupo PP sobre la creación de una página web para los deportistas. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Badakigu Donostin kirolari asko daudela, eta edade askotakoak, eta mota askotakoak ere, eta badakit ere egiten dela promozioa kirolaren alde, baina uste badagoela oraindik leku asko promozioa handiagoa egiteko. Badaude donostiar asko, kirolari onak daudela Europan edo munduan oso emaitza onak egiten, eta ez dute merezi duten, edo nire ustez merezi duten laguntza dena udaletxearen babes osoa. Mozionekin kirolari guzti hauei laguntzeko gai izatea nahiko nuke. Egia da, bizibilitate gehiago eman behar zaiela, baina ez bakarrik medaia bat edo irabazten dutenean, ze hor bakarrik egiten duguna da udaletxe bezala medaia horren jabe bezala egin. Honekin egin nahi dudana da, kirolari hauei guztiei, medaia hau edo premio hau irabazi baino lehen, bizibilitate hori ematea, ze medaia hauen atzetik edo emaitz on hauen atzetik, negar asko dago, sufrimendu asko dago, eta diru asko dago, eta askotan bere poltsikotik etortzen da diru hau. Antes de que se me anticipe también, como así fue también en la comisión, es cierto que esto que solicito, que es aprovechar la pestaña de deportes que tiene ya la página web del ayuntamiento, tiene unos costes, es cierto, pero antes de que se me reproche que tiene unos costes muy grandes, lo dije también en comisión, que esto tiene que ser un trabajo no del ayuntamiento y de montar aquí un Google entero o un diario vasco deportivo entero, es simplemente dotar de una plataforma para todas las federaciones que tengan un deportista donostiarra federado, sea donde sea, pero siempre y cuando sea donostiarra, para poder darles esa ventana o ese trampolín para que puedan tener esa mínima visibilidad que desde el ayuntamiento creo que debemos dar. Son personas que están poniendo a Donosti en el mapa, que están repartiendo o mostrando los valores de los donostiarras y además dotan luego a Donosti recíprocamente de estos valores deportivos que tanto nos gustan hoy en día. Es muy simple, simplemente dotar a esta pestaña de la página web del ayuntamiento pues de un apartado con cada deporte, como bien he dicho, que tenga alguna ficha federativa de donostiarras, una página inicial con noticias de los mejores o más llamativos resultados, que se actualicen semanalmente o cada vez que haya algún
algún resultado llamativo y que merezca su mención, y información básica de los mejores o más relevantes deportistas de cada modalidad. Es verdad que es un poco ambiguo, porque donde ponemos el límite de cuál es el mejor, cuál es el peor, pues precisamente para evitar estas posibles discusiones o estas posibles guerras, entendérmelo en el mejor sentido de la palabra, que para evitar todo esto deberíamos de dar ese protagonismo también a las federaciones, y así ellas podrían directamente valorar, como primeras conocedoras de todos los deportistas que hay, quiénes son los mejores o más relevantes deportistas dentro de cada federación, después de todo el trabajo que ellas han estado haciendo para colocar a estos deportistas donde están. Por lo tanto, serían ellas las que dieran toda esta información, las que puntualmente redactaran estas noticias que simplemente tendrían que pasar al ayuntamiento. Desde el ayuntamiento simplemente habría que o bien revisar o directamente colgar en la página web, y de esta manera pues dar esta pequeña visibilidad a los deportistas, que aunque sea un pequeño paso, un pequeño granito de arena, poco a poco yo creo que estas ayudas a los deportistas les vendrá fenomenal para poder recaudar o poder, mediante esta visibilidad, ser más atractivos para posibles patrocinadores. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, EH Bilduk bai. Bueno, erabat ados gaude proposamen honekin. Ados gaude, Korominas jauna, behin eta berriro, uste dugu proposamena txukuna eta ona baldin bada, ez daukago inungo problemarik baiezko emateko. Agian, zuk daukazu problema gehiago gu baino. Ordan argi dago, eta zurekin bat dago, Mikel, Donostian goi mailako kirolari mordoa dago, eta baita ere horren atzean askotan sufrimento asko dagola. Hau da, domina bat lortzen denean, edo kopa bat, edo denak arro sentitzen gea, baita gobernuak ere denak arro sentitzen gea, emaitzataz, eta aipatzen dugu eta azpimarratzen dugu zenolako kirol maila daukagun, ez bakarrik maila, baizik eta nik uste benetan Donostia kirol hiria dela eta kirola benetan maitatzen dugula. Horren atzean komentatzen dugu, zenbat eta gorago egon kirolari batek, zailtasun gehiago dazka bere jarduera aurrera emateko, zeren baliabide strukturalak, baliabide ekonomikoak, tekniko aldetik zailagoak izaten dira normalean, eta exigentzi maila altua hartzen denean ere, beste arlotan gorutz egiten du. Eta, badakigu egoera haiek erabat saihestea oso zaila dela, eta instituzioak ezin dutela beti bere gain hartu ardura guztia, eta ere pentsatzen dut ez legokela gona izango, ez? Baina batzuetan, Mikelek aipatu duen bezala, keinu txiki batekin, orain planteatzen bezala, agian norbaiteri bultzakada txukun bat emateko aukera ematen zaiola, ez? Pentsatzen dugu proposamen honekin ere Donostiako talentua balioan jarriko lukeelako web horrek, eta gainera tresna hau martxan jartzeko, lan egiteko borondate kontua besterik ez dela, edo funtseskoan kostu ekonomikoa ere ez dalako oso altua izango. Ondorioz, errepikatzen dut, gure taldea proposamen hau babestuko du, moderna, eskuragarria eta parte hartzailea iruditzen zaigulako, eta gainera gure hiriari ere balio emango liokeelako ikusten dugula. Beste aldetik, aipatu nahiko nuke, halako web horri batean ere, kirol eredu berriak ere zor daitezkeela, eta batez ere emakume kirolarien arlo hortan, mundu hortan ere bultzakada txiki bat emateko, aukera bat izango litzatekela. Beraz, esan dugun bezala, bat egingo dugu. Bai, talde jeltzadeak ez du hitzik hartuko, beraz izteko txanda, talde popularrak ez du erabiliko, bozketara pasatuko gara orduan. Mozioaren aldeko botuak.
Kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta orain botoa azalpen txandan, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, nosotros hemos votado, nos hemos abstenido porque nos parece que, bueno, siempre estamos a favor de todo lo que sea fomentar el deporte, lo que consideramos que utilizar la web del ayuntamiento para patrocinar una serie de deportistas relevantes nos supone algunas dudas, porque en realidad es un criterio un poco arbitrario. Al final, el patrocinar a una serie de deportistas, que en la moción se dice muy claramente, ¿no? Información básica de los mejores o más relevantes deportistas de cada modalidad. Creemos que eso podría ser un problema a la hora de saber qué criterio se utiliza a la hora de fomentar o de dar patrocinio o de visibilizar a una serie de deportistas con respecto a los demás. Y por ello consideramos que es algo, sobre todo las becas o de fomentar las becas nos parecería mucho más interesante, y luego a la hora de fomentar el deporte estamos totalmente de acuerdo con, bueno, todo el deporte femenino, todo lo que es esta ciudad, todo lo que se llama el deporte en esta ciudad, por supuesto, pero no consideramos que esta moción tenga un sentido que vaya a dejar claro las prioridades. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du erabiliko, talde jeltzaleak bai? Bai, bueno, nik Kirol Zinegotzi ordezkariaren izenean hartuko dut hitza, eta batzordean aipatu zuen moduan guk gure ezezkoa honetan oinarritu dugu. Lehenik eta behin uste dugu hau ez dela zehazki udal honek egin behar duen lana, dagoeneko klubek eta kirol federazioek egiten dutelako lan hau eta modu txukun batean, eta guk uste kasu honetan bikoizten ari garela hauen esfortzua eta lana bestalde. Baita ere egia da udalak behin eta berriz eta sistematikoki ematen diela euren babesa eta errekonozimendua kirolariei bai urtean zehar, ohikoak izaten dira udaletxe honetan izaten ditugun hainbat harrera, baina baita ere urte bukaeran zehar, urte guztiko saridunak ere hemen jasotzen ditugu, eta azkenik baita ere guk uste dugulako kiroletatik egiten den komunikazio esfortzua bideratuago egon behar dela, kirol eskaintza sustatzera kasu honetan, kirol txartela duten bazkideen kopurua handitzera, federazioek edo klubek daukaten egunerokotasunan laguntzera edo bestela baita ere kirol praktika bera ere sustatza, eta horietan oinarritu dugu gure ezezkoa. Bai, eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gara. Gai zerrendako bosgarren kontrol mozioa. Bosgarren kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, pentsionisten eskaerak direla eta. Quinta moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a las peticiones de los pensionistas. Sobre las demandas de las personas pensionistas. Oker ez badimanago irakurri eta gero bozkatu ingo dugu, EH Bilduk irakurriko du. Bai, lehenengo puntuak horrela dio, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari hiriko emakume pentsionisten pobreziaren inguruko diagnostikoa 2020an egiteko epea eta plangintza zehaztu dezala. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno Municipal a que especifique cuáles serán los plazos y la planificación para la realización en 2020 de un diagnóstico de la pobreza de las mujeres y pensionistas de la ciudad. Bigarren puntua, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari diagnostiko hori Donostia sustapenak urtero egiten duen hiriko ekonomiaren barometroarekin batera argitaratu dezala. El Pleno insta al Gobierno Municipal a que publique este diagnóstico junto con el barómetro de la economía de la ciudad que anualmente realiza Fomento de San Sebastián. Aldeko botuak. Bai. Hau batez. Eta hurrengo puntuetara. Ez dakit zentzuri daukan, uste, 6. eta 22. irakurri... Baina ez ditugu batuko, ez ditugu. Bale, bauran 6. egingo dugu, bale. 6. kontrol mozioa, Garbine Alkiza López de Samaniego EH Bildu daltal. EH Bildu taldeak aurkeztua, lankidetzaren garaipenari buruzko Euskal Legearen betetze maila dela eta. EH Bildu sobre las obras que se llevan a cabo en las escuelas públicas de San Sebastián. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a la ejecución de obras en las escuelas públicas de Donostia. Eskola publikoetan egiten diren lanen hasierako epeak betearazi ditzala.
Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari eskola publikoetan egiten diren lanetan atzerapenak gerta litezkeen egoeretan eskolak beharko lituzken irtenbideen aurreikuspena egitea. Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari eskola publikoetan aurreikusi gabeko arazoak edo atzerapenak gertatzen direnean, hoien aurrean eskola komunitateek behar dituzten irtenbide eta bitarteko teknikoak proposatzea. Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari eskola publikoetan egiten diren lanen berri ematea eskola komunitateari gardentasunez eta gertutasunez. Aldeko botuak, hau batez eta hurrengo puntura pasatzen gera. Zazpigarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, lankidetzaren garapenari buruzko euskal legearen betetze maila dela eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el grado de cumplimiento de la Ley Vasca de la Cooperación al Desarrollo. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko, egunon. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko 70 erakunde baino gehiagok bideratzen dugu beren aurrekontuetako partidaren bat garapenerako lankidetzara, baina Gasteizko udala da bakarra Eusko Legebiltzarrean onartutako lankidetzaren legea betetzen duena. Hau da, aurrekontu orokorretan ezarritako gastu osoaren 0,7% bideratzen lankidetzara. Honek demostratzen duena da borondate politikoarekin posible dela 0,7% horretara iristea. Euskadiko ONG koordinakundeak azkeneko urteetan Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen azterketa egin du eta datu hauen arabera azkeneko urteetan 0,7% murrizketa egonda orokorrean lankidetzara bideratutako aurrekontuetan. Donostiaren kasuan ere azkeneko urteetan bizi izan dugu murrizketa hau, naiz eta udal gobernuak ezezkoa aipatzen duen datuak eta portzentaiak hor daude. Esate baterako 2015ean aurrekontu osoko 0,38% bideratzen bazen lankidetzara, 2016ean 0,26% murriztu zen portzentai hau, eta gaur egun 2019ean oraindik 0,37%an gaude, beraz 0,7% hortatik oso urrun oraindik. En el Consejo de Cooperación de este mes de octubre, un portavoz de la Coordinadora de ONGs de Euskadi lo dijo muy claro y lo demostró con datos de la renta per cápita del 2016, y esos datos, voy a decirlo utilizando sus palabras porque me pareció que lo describía muy bien, decía: teniendo en cuenta la situación económica de Donosti, somos de los más ricos de Europa, pero los menos solidarios. Tendríamos que dar como Noruega y estamos destinando a la cooperación menos de lo que se destina en Grecia. Los grupos que forman este equipo de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, han incluido en sus programas electorales constantemente, no solo para este ayuntamiento, para otras administraciones también, el famoso 0,7%. En la legislatura anterior no lo cumplieron, pero tienen la oportunidad de hacerlo en los próximos 4 años. De hecho, en breve tendremos el debate de presupuestos encima de la mesa. Con esta moción, además, no les proponemos que lo hagan de un año para otro, que pasemos de ese 0,37 al 0,7 de repente. Entendemos que puede ser entendible que sea una subida proporcional y proponemos que en 4 años el Gobierno municipal proponga un calendario con compromisos de manera que se cumpla la Ley Vasca de Cooperación y que se cumpla lo que en otros ayuntamientos gobernados por ustedes, en el caso de Gasteiz, ya es posible. La delegada en más de una ocasión nos ha respondido, y en el Consejo de Cooperación también lo dijo, que iba a aumentar posiblemente en 100.000 euros el presupuesto destinado a cooperación. Pero es que esto es una trampa a la que nos está acostumbrando constantemente este Gobierno. Que se aumente 100.000 euros una partida económica no quiere decir que el porcentaje aumente. Al contrario, puede incluso bajar. Aumentando el dinero puede bajar el porcentaje, porque de lo que estamos hablando es de qué parte de la tarta destinamos a cooperación, no de los euros en concreto, sino de la proporción. Y quiero insistir otra vez en que hay una ley que obliga a destinar ese 0,7, porque es que a este equipo de gobierno le cuesta bastante cumplir ciertas leyes, que luego les encanta hablar de
de cumplimiento de normas, de reglamentos, de decretos, y son los primeros en los que incumplen las leyes casualmente en materia social, como es la ley de vivienda, como es el decreto de servicios sociales y como es en este caso la ley de cooperación. Bai, eskerrik asko, elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues desde nuestro grupo, desde el Carrequín, consideramos que la cooperación y la solidaridad internacional es una de las principales políticas públicas a desarrollar por cada nivel institucional y también, en este caso, por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Y por ello, bueno, pues no compartimos en absoluto el desmantelamiento de la cooperación a través de la desaparición de los fondos destinados a ella, que se ha producido en algunas instituciones con la excusa de la crisis. Ello no puede ser un freno para no cumplir con la Ley 1/2007 de cooperación al desarrollo, como bien comentaba Olaya, ¿no? Vayamos al caso concreto del Ayuntamiento de Donosti. El Ayuntamiento ha mantenido el presupuesto destinado a cooperación internacional durante los años de la crisis. No obstante, creemos que no se puede esconder detrás del término de mantenimiento del presupuesto o de pequeñas subidas, lo que en realidad, como bien argumentaba la compañera de Bildu, es un descenso efectivo de la partida destinada a este fin, ya que si el presupuesto aumenta, pero la partida sigue igual o no aumenta en ese mismo ratio, el porcentaje destinado a cooperación pues está disminuyendo efectivamente. Pero no solo eso, sino que además el Plan Director de Educación y Cooperación al Desarrollo 2017-2019 del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián recoge literalmente en su página 39, referida al presupuesto del Ayuntamiento que se va a dirigir a este fin, que ese compromiso se concreta en términos cuantitativos en la meta a alcanzar un 0,7% del presupuesto. En el Consejo de Cooperación ya son varias las veces donde se ha puesto de manifiesto que la inversión del Ayuntamiento en materia de cooperación está empeorando comparativamente con otras capitales. Y este es un problema que ya viene arrastrándose de lejos. Bueno, quiero hacer mención a que ya en el pleno de julio de 2017 el anterior grupo municipal Irabazi estaba planteando la necesidad de que el Ayuntamiento asumiera el compromiso de alcanzar un 0,7% a lo largo de esa legislatura que ya terminó. Compromiso que evidentemente no se ha alcanzado, ya que estamos a unos niveles, como se comentaba, que no llegan al 0,4%. Y por tanto, desde nuestro grupo municipal consideramos que urge alcanzar el 0,7% de inversión y hacer cumplir la ley que se viene incumpliendo desde su aprobación, y que es por ello que instamos a este Gobierno a que defina y presente efectivamente, como se plantea en la moción, su calendario para el mandato 2019-2023 y que lo presente cuanto antes ante los miembros del Consejo de Cooperación. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak, bai. Sí, eskerrik asko. La ciudad de San Sebastián, tanto a nivel individual como a nivel institucional, es una ciudad comprometida con la cooperación al desarrollo, con su aportación a la cooperación al desarrollo. Aún así, está claro y parece evidente que todavía estamos lejos del 0,7. El 0,7 comprometido legalmente, por decir algo. Así que, para seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, pero mejorarlo, vamos a votar a favor de esta moción. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak ere ez, izteko txanda beraz EH Bildu taldeari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, eskerrak eman Elkarrekin Podemos taldeari, baiezko bozka emateagatik eta Alderdi Popularrari ere. Gainera gogoan dut aurrekontuetan Alderdi Popularrak ere zuzenketa bat sartu zuela portzentai hau igotzeko, Elkarrekin Podemosekin batera eta gurekin batera, baina ikusten dugunez, naiz eta oposizio guztia alde egon eta lege bat egon Eusko Jaurlaritzan, ez dugu lortzen udal gobernu honek beste udaletan egiten duena aplikatzea. Esperaré la respuesta de la delegada en la explicación de voto. Pero bueno, en el Consejo yo creo que lo dejo claro delante de yo creo que 30 más o menos organizaciones están representadas en el Consejo de Cooperación
y a ellos sí que no les puedo engañar, porque son personas expertas en la materia que llevan muchísimos años, algunos 40 años, trabajando en cooperación y que saben perfectamente que la moción que trae hoy EH Bildu aquí no es algo que se nos ocurra a EH Bildu, es algo que nos piden las organizaciones y que le pidieron a usted como responsable en el Consejo de Cooperación, y que, vuelvo a insistir, estamos hablando del cumplimiento de una ley y del cumplimiento de sus programas electorales. Es que es una doble mentira la que hacen ustedes. Por un lado, no cumplir la ley que ustedes mismos han aprobado y en segundo lugar, no cumplir la propuesta que ustedes hacen para gobernar la ciudad. Eskerrik asko. Bai, zuri, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan, delegatuak daukaitza, talde sozialistak, barkatu. Eskerrik asko. Bueno, y utilizo este turno de explicación de voto para justificar nuestro voto en contra por las explicaciones que, como ya lo ha dicho la que ha puesto la moción, la señora Duarte, pues son explicaciones ya reiterativas. Primero, recordar que se están diciendo falsedades. La obligación de la ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco es una obligación para el presupuesto de la Comunidad Autónoma del País Vasco y para la cooperación que se realiza desde el propio Gobierno vasco. Yo creo que aquí esto igual sí tiene que ver con qué lugar ocupan los partidos políticos cuando están en el Gobierno, cuando están en la oposición. Es verdad que Vitoria lo está cumpliendo, pero lo está cumpliendo después de que un partido como el Partido Popular, habiendo estado gobernando, simplemente y literalmente eliminó y retiró el Departamento de Cooperación y todo tipo de ayuda económica. No vamos a hablar. Por otro lado, también hemos votado en contra. A la explicación de voto, por favor. Sí, por otro lado también hemos votado en contra porque mirando a los municipios de alrededor, Rentería y Arzunazpeitia, no llegan al 4% ni Madrid ni Barcelona tampoco. Entonces, bueno, yo simplemente quiero decir que no me voy a comprometer a lo que no voy a cumplir. Sí que se va a incrementar el presupuesto de participación y el porcentaje, ya lo veremos. Decir que se está manteniendo el porcentaje y que en ningún momento se ha descendido de ese porcentaje desde que estamos en el Gobierno, tanto en la legislatura pasada como en esta. Y el debate de los porcentajes también es muy libre, porque yo diría que incluso es una moción trampa, porque usted habla del 0,7% del gasto total de los presupuestos generales que se destinen a cooperación, pero efectivamente la explicación que se nos tiene el Consejo se afina más y se exige incluso más. O sea que ya no sería el 0,7% presupuesto general, sino incluso mayor el porcentaje que se exigiría de este presupuesto. Por lo tanto, yo creo que nos queda sentarnos, ponernos de acuerdo y seguir avanzando. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko ginateke jarraian. 8. kontrol mozioa. 8. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua udako bizikleten aparkalekei buruz. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el aparcamiento de bicicletas en verano. López Samaniego, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. Bai, hau irakurri eta bozkatu egingo genuke, EH Bildu daukaitza. Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari azkeneko 3 urtetan mantendu duen udako bizikleten aparkaleku kopurua 180 handitu dezala. Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari Zurriola, Ondarreta eta Kontxako hondartzetan gain hiriko beste gune batzuetan udako aparkalekuak jar ditzala. Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari Donostiako hirian bizikletentzako aparkalekuak jartzeko gune berriak aztertzeko plan bat egin dezala, lurgainean zein lurrazpian, gaian adituak diren norbanakoekin eta eragileekin. Bai, mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. 9. kontrol mozioa, Olaia Duarte. 9. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua hiriko auzoetan gune estalia jartzeko obrak direla eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre los espacios cubiertos de la ciudad. Bai, EH Bildu taldeak daukaitza. Bai, bueno, egun estalien beharraren gaia ez dakit ja zenbat alditan landu dugun udalbatza hontan azkeneko urteetan, baina auzo elkarteek etengabe eskatzen diguten zerbait da, azkeneko 5 urteetan estali bar ziren guneetatik, 3 guneetatik bat estali da eta bueno, estali den bezala, Harria parkearen kasuan.
Kasu honetan, Egiako plaza handiko gune estalia hitz egiten ari gara. 2016an auzo elkarteak mahai gainean jarri zuen gaur egun dagoen gune estaliak ez duela funtzio egoki bat betetzen, eta sinadura batzuk aurkeztu zituzten udaletxe honetan partaidetza prozesu bat martxan jartzeko eta gune estali egoki bat definitzeko. 2017 urtean udalak partaidetza prozesu hori burutu zuen eta €1.000.000 aurrekontua aurreikusi zen egun estali hori egiteko, proiektu hori egiteko. 2018 urteko udazkenean hasiko zirela obrak iragarri zuen udal gobernuak eta 8 hilabeteko epea izango zutela. Hau da, apirilerako, 2019ko apirilerako obra horiek bukatuta egon behar ziren eta gaur egun urrian gaude, ja iaia urria bukatzen. Oraindik obrak ez dira, ez da hasi ere egin. Grosen ere antzeko egoera eman da, agian okerragoa, ze Groseko kasuan Zuberoa plazan iragarri zuen udal gobernuak gune estalia 2017rako. 2017an obra amaitu egon beharko luke eta gaur egun jarraitzen dugu proiektu hori burutu gabe eta intentzioa ere udal gobernuak alde batera utzi du. Izan ere, Zuberoa plazarako zegoen aurrekontua, plaza handi estaltzeko bideratu zuten, baina, azkenean egoera da, gune estalirik ez, Zuberoa plazan gune estalirik ez, Egiako plaza handiko plazan, eta 2015etik estaltzera aurreikusita zeuden plazetatik esandakoa, bat bakarri dago estalia. No sabemos si es producto de la mala gestión del gobierno municipal o si es ya una tomadura de pelo, porque es un tema tan recurrente y que hemos tratado tantas veces que ya no sabemos qué argumentos va a poner encima de la mesa el gobierno municipal. Crearon una comisión a propuesta de este grupo, una comisión técnica, para analizar la necesidad de espacios cubiertos en la ciudad. Pero debe de ser de la transparencia de su gestión que esa comisión se ha vuelto así transparente, porque en 5 años no ha habido ninguna propuesta de esa comisión, no sabemos si se ha reunido, si se ha dejado de reunir, no ha habido una propuesta de prioridades de barrios de la ciudad y lo único que sabemos es que habían dicho que iban a cubrir 3 plazas, una en Eguía, otra en Gros y la del Parque Arría. Y bueno, ha costado lo que todos sabemos, cubrir la de Arría, y las otras 2 siguen sin llevarse a cabo. Es que ni siquiera han empezado las obras. La delegada nos decía en comisión, no, es que la plaza, cubrir la plaza de Eguía, Plaza Handi, está siendo muy costoso porque hay unos propietarios privados que no nos dejan avanzar en las obras. Pero vamos a ver, que llevan ustedes desde el 2017 gestionando ese espacio cubierto. En 2 años no han llegado a un acuerdo, no han sido capaces de hablar con los vecinos y de hacer las gestiones necesarias para poder empezar esas obras. ¿Cuándo se van a terminar esas obras? Porque fueron ustedes los que decían que para abril del 2019 las obras tenían que estar terminadas. Y pasan los meses, ha pasado 1 año desde que esas obras tenían que haber empezado y seguimos igual. Entonces, deben una explicación no solo a este grupo, sino a los vecinos de la zona que ya están cansados y cansadas desde el 2016 reclamando un espacio cubierto para Eguía que todavía ni siquiera pueden verlo de cerca, porque ya les digo que va para largo el inicio del proyecto y habrá que ver si para el 2021 se termina la obra o se deja de terminar, porque a este paso nos pasamos una legislatura más sin ver ningún espacio cubierto en la ciudad. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak, ez du hitzik hartuko, talde popularrak bai. Eskerrik asko, bueno, ya se repite ya demasiado. Es todo el rato lo mismo. Da igual ya el tema del que se hable, que en cuanto se meten tiempos, plazos y tal, es siempre la misma historia. Nunca hay un cronograma claro, nunca hay compromiso del equipo de gobierno explícito, nunca hay transparencia con los tiempos. Siempre que se plantea algo, nunca se acaba cumpliendo absolutamente nada. Acabo de decir compromiso, lo voy a repetir varias veces durante esta intervención. Siempre hay mensajes tibios, ahí luego vienen las excusas o las lamentaciones cuando no se llega en los tiempos o los plazos que a priori se marcan. Pero claro, pues siempre es un mensaje, sí, tenemos previsto para este tiempo, luego no se cumple nunca. Luego nos vienen otra vez, como digo, las lamentaciones diciendo, bueno, es que esto lo sabíamos de hace 2 años, pero luego lo decimos tarde. Al fin, lo que digo, compromiso.
no vemos compromisos explícitos, redactados ni firmados en cuanto a tiempos y plazos. Repito, compromiso. Donosti merece un ayuntamiento ágil, claro y transparente y que saque proyectos adelante. Y de momento el equipo de gobierno no está respondiendo en ninguno de los temas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak ere ez, beraz izteko txanda EH Bildu taldeari dagokio berriro. Bueno, pues igual tenemos que hacer una performance, como han hecho los conductores de autobuses en la avenida de Tolosa, o animar a los padres y madres que reclaman espacios cubiertos para sus hijos e hijas para jugar en espacios públicos. Tenemos que animarles a que hagan una performance, porque así igual la delegada se pone las pilas y pasa de tardar 8 meses en arreglar el asfaltado a hacerlo en un mes. De repente, oye, todo se puede acelerar. Así que nada, desde aquí un llamamiento a los vecinos y vecinas de Guía para que hagan algo así, pues igual presionando de esa manera al equipo de gobierno conseguimos moverlo un poco. Porque para lo que sí se mueve el gobierno es para hacer promesas y sobre todo dar titulares en prensa que no va a cumplir. Y he traído solamente 3, que podía haber traído 20 por lo menos, pero no tenemos tiempo para leer todos los titulares que lanza el equipo de gobierno. Uno de 2016. Además de estas 2 actuaciones, la de Zuberoa en Gros y la de Guía, el presupuesto de Donostia para el próximo año, 2017, incluye una partida de 100.000 euros para estudiar la cobertura de algún otro espacio de juegos infantiles, una cuestión que se analiza en una comisión técnica creada al inicio de la legislatura. Esta es la comisión fantasma de la que hablábamos antes, que ni sabemos si existe, si no, que se ha trabajado en ella, ni sabemos qué ha pasado con esos 100.000 euros, ni qué se ha estudiado cubrir, qué plazas ha estudiado cubrir, porque desde el 2016, aparte de este titular, poco más nos ha ofrecido el Gobierno municipal con el tema de espacios cubiertos. Noticia del 11 de febrero de 2017. La cubierta de la Plaza Luis Martín Santos de Guía ocupará 1.200 metros. Anuncian el final de las obras, como decía antes, para abril de 2019. Estamos en octubre, vuelvo a insistir. Noticia de mayo de 2019. Se retrasa la cubierta de la Plaza Zuberoa de Gros, que tenía que estar para 2017, para renovar este año la de Martín Santos. Terminamos el 2019 y ni Martín Santos ni Gros dejen de engañar a los vecinos y pónganse a trabajar con el tema de los espacios cubiertos, que han pasado 5 años desde que están ustedes en el Gobierno y, repito, solo han cubierto una plaza y que venía de legislaturas anteriores. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta boto azalpen txandan, Elkarrekin Donostiak ez dakit hitzik hartu nahi duen, bai? Bai, azalduko dugu, zergatik bozkatu dugun alde ez, comentar que esto es una reivindicación que se repite en muchas zonas de la ciudad, que hay muchas familias que reivindican esta necesidad de espacios al aire libre donde los niños puedan jugar también en días de mal tiempo y que sí percibimos, como se ha explicado en las anteriores intervenciones, pues que hay una dejadez del Gobierno para con ciertas inversiones y es un tema al final de prioridades, ¿no? y de voluntades políticas, ya que en los presupuestos que maneja la ciudad pues no son grandes cuantías las que se requieren, ¿no? Alrededor de unas 700.000 euros por plaza. Comentar que con el coste de la obra, por ejemplo, de la isla de Cristina Iglesias se pagarían 3 o 4 plazas cubiertas de estas, pero bueno, pues como vemos el Gobierno prioriza gastos para promocionar e internacionalizar la ciudad, mientras deja en un segundo o tercer plano las necesidades de los barrios. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak orain. Mila esker Arkate jauna, no vamos a aprobar ninguna moción que suponga abrir el debate presupuestario, que todavía no está abierto y que vendrá cuando corresponda. Y, señora concejala de H. Bildu, para performance, la que ustedes han hecho al comienzo del Pleno, sin ningún gusto, ninguna gracia y bastante irrespetuosa. Eskerrik asko. Bueno, momentu honetan ordubiak eta 10 gutxi dira. Orduan ordubietatik pasatuko gera beste bat egiten badin badegu eta eten egingo dugu. Arratsaldeko 3 arte. Bale?
kontrol mozioarekin oker ez badiman abil. 10. kontrol mozio. 10. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, hiriko hirigintzan mugikortasun murriztua duten pertsonentzako irisgarritasuna bermatzea Antigua auzoan eta hedaduraz Donostiako gainerako auzoetan erabateko irrigarritasuna izan dezateari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre la accesibilidad para personas con movilidad reducida en el barrio del Antiguo y en el resto de barrios de San Sebastián. Aplicable, extrapolable a cualquier otro barrio o probablemente a muchos otros barrios de la ciudad de San Sebastián. Muchas veces no nos damos cuenta. Yo tengo que confesar que no me había dado cuenta, porque ves que la ciudad parece estar adaptada perfectamente a la accesibilidad de todos los donostiarras, pero la realidad no es esa, la realidad es otra. La realidad es que hay pequeños detalles que pasan desapercibidos, que hacen que la accesibilidad de personas que se ven obligadas a una movilidad en silla de ruedas sea prácticamente, bueno, no imposible, pero muy difícil. Hemos centrado esta moción en el barrio del Antiguo porque también en el barrio del Antiguo se encuentra uno de los monumentos más importantes de la ciudad de San Sebastián, que hoy por hoy es inaccesible para buena parte de los donostiarras. En la comisión de hace un par de semanas el Gobierno se comprometió en el plazo de, bueno, antes del mes de finalizar el próximo mes, presentar un plan de accesibilidad al Pin el Viento. Nos alegramos de que así sea y esperamos ansiosos esa propuesta. Disculpad. Con esta moción pretendemos, o lo que queremos es que el Ayuntamiento no solo haga un trabajo pues, junto a las asociaciones ciudadanas pertinentes y junto a los propios equipos de técnicos del Ayuntamiento, haga un análisis de qué lugares necesitan una readaptación. No solo queremos eso, sino también queremos que el Ayuntamiento se comprometa con un cronograma claro, se comprometa a poner en marcha o a finalizar esos trabajos. Y vuelvo al principio, muchas veces son pequeños detalles que no nos damos cuenta, pero un centímetro más, un centímetro menos cambia la vida a mucha gente. Un centímetro más, un centímetro menos cambia la vida a mucha gente. Y hay personas que se ven obligadas, incluso, y parece descabellado, pero se ven obligadas a utilizar el bidegorri, que el bidegorri está perfectamente adaptado para las personas con movilidad reducida. Se ven obligados a utilizar el bidegorri y no utilizar el paso peatones, que lógicamente es mucho más seguro y es por donde deberían circular. Pues estos pequeños detalles, incluso, por ejemplo, la poca visibilidad de algunos pasos de peatones. Claro, nosotros llegamos a un paso de peatones, la gente que no se ve obligada a circular en una silla de ruedas llega a un paso de peatones y tiene cierta visibilidad. Una visibilidad pues, puede ser buena, puede ser mejor o peor, pero en general hay buena visibilidad. Claro, cuando desciendes bastantes centímetros te das cuenta de que muchas veces o los coches impiden esa visibilidad o incluso alguna marquesina de alguna parada de autobús impide esa visibilidad, poniendo en grave riesgo sobre todo a los peatones, pero también a las personas que circulan por la carretera. Entonces, pedimos al Ayuntamiento esas dos cosas, que analice qué zonas en qué zonas se tiene que actuar y sobre todo que se comprometa en un cronograma de actuación. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko, Arratsaldeon. Bueno, pues nos parece una propuesta muy interesante, lógica y, por supuesto, extensible a más zonas de la ciudad. Porque las asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional nos comentan que hay carencias en este sentido. Y, por supuesto, accesibilidad, como bien iba diciendo el
el Grupo Popular, no solo en el antiguo, ¿no? Consideramos que, desde luego, este gobierno de derecha y de pseudoderecha Satisfyer, pues no está atendiendo estas cosas. Y tenemos un ejemplo muy claro en la isla Santa Clara, donde se va a acometer una obra sin tener un informe de accesibilidad que permita a todos los donostiarras disfrutar de la isla en igualdad, cuando la ley actual ya obliga a que todos los proyectos nuevos cumplan con la accesibilidad. Y en ese sentido, lo extraordinario son proyectos como el de la isla, que se acometen sin tener estos informes de accesibilidad. Consideramos que es fundamental incorporar la accesibilidad a todos los proyectos de la ciudad y es por ello que votaremos enérgicamente y con mucha satisfacción a favor. Eskerrik asko, talde sozialistak ez dakit hitzik hartu nahi duen, Bildu taldeak bai? Barkatu, Marisol. Bai. Bai, arratsaldeon. Pues, señor Corominas, discúlpeme, pero yo no dije eso. No dije en la comisión correspondiente que íbamos a presentar un plan antes de fin de mes. Eso no es cierto. No, yo no dije eso, perdóneme. Lo que comenté en esa comisión es que teníamos un borrador de plan de accesibilidad que se ha trabajado en la anterior legislatura y que ahí se establecerán, cuando se apruebe definitivamente, las actuaciones, las prioridades, no solo en el barrio del Antiguo, sino en toda la ciudad. Eso es lo que yo dije, y lo que le dije es que, aunque no tengamos ese nuevo plan de accesibilidad todavía, este ayuntamiento está actuando todos los días. Con 80 actuaciones llevamos ya en este año de rebajes de aceras y de adaptación de los espacios para hacerlos lo más accesible posible. Y un ejemplo pues gráfico que posiblemente lo hayamos podido ver todos y todas es el rebaje que se acaba de hacer en el puente del Cursal, que se ha hecho porque no era accesible después del nuevo trazado del Bidegorri, y esto se acaba de hacer la semana pasada. Y como le digo, todas las semanas y todos los días se hacen pequeñas actuaciones y llevamos ya un total de 80. O sea que esta ciudad es accesible, cada día es más accesible, y lo que tenemos que trabajar todos y todas con las asociaciones con las que también estamos trabajando para hacerlo de una manera total. Pero no se preocupe, que estamos en ello y lo seguiremos haciendo. Eskerrik asko. Bai, zuri, orain bai Bildu taldeak. Bueno, en esta ocasión lo que propone el Partido Popular, desde luego, tiene su razón de ser, que es un derecho universal, que todas las personas de esta ciudad, sea cual sea su condición física, mental o lo que sea, tengan derecho a acceder a cualquier punto de la ciudad de una manera libre y sin que se vea cortada su libertad, ¿no? De todas maneras, bueno, es sorprendente que ni siquiera, tenía preparado un poco mi intervención y ya ni siquiera el peine de los vientos. O sea que es que lo que vemos son promesas constantes, es un borrador desde la legislatura pasada, es decir, volvemos otra vez a este déjà vu, este día de la marmota, prometemos, tenemos un borrador del año pasado, cuando a ustedes les interesa lo de la legislatura pasada no cuenta, y cuando les interesa lo de la legislatura pasada sí cuenta. Entonces entendemos que esto es muy urgente porque está en medio los derechos de muchísimas personas. Cuando usted dice que hacen todos los días actuaciones, ¿qué menos? Pero lo que está claro es que, a pesar de que usted diga que esta ciudad es accesible, yo creo que desde las mismas asociaciones están diciendo que las intervenciones tienen que ser muchísimo más urgentes, muchísimo más directas, dejarnos de borradores, llevar esos borradores a la realidad y, de verdad, respetar los derechos de todas estas personas. Bai, eskerrik asko. Talde jeltzalearen txandan ez gendun parterik hartu behar, baina nik hartuko dut, solo para
constatar una cosa. A mí me parece perfecto que todo sea muy urgente, muy urgente, muy urgente, pero probablemente la accesibilidad del Peine del Viento era la misma que la actualidad en el 2011, en el 2012, en el 2013 y en el 2004 o en el 2014. Y parece que lo urgente solo es urgente ahora y entonces no lo era. Y muchas de las actuaciones que se están acometiendo en este momento se están acometiendo para dar respuesta a situaciones que son a corregir sin ningún género de dudas, pero también lo eran a corregir el 2011, el 2012, el 2013, el 2014 y hasta el 2015. Creo que, como ha dicho bien Marisol Garmendia, se están acometiendo distintas actuaciones de forma continua y hay que seguir trabajando en lograr una ciudad cada vez más accesible. Y en referencia a lo que es un elemento como la isla Santa Clara, pues simplemente tengo que decir a la señora portavoz de Elkarrekin Donostia, pues que el Monte Urgul es igual de accesible que el faro de la isla Santa Clara y tenemos un museo en el castillo. Nada más que añadir. Izteko txanda, talde popularrarena. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues yo personalmente salí de la comisión convencido de que el equipo de gobierno había asumido ese compromiso y lo recibí con mucho agrado y mucha ilusión y así lo transmití en mi entorno y creo que el resto de grupos también asumió o entendió que el ayuntamiento había asumido ese compromiso. En cualquier caso, revisaremos las actas y veremos a lo que realmente se comprometió el gobierno o no se comprometió. En cualquier caso, yo creo que estamos errando un poco, o igual me he explicado mal. Seguro que el ayuntamiento está trabajando de manera constante en mejorar la accesibilidad, transformando zonas no accesibles y transformándolas en zonas con una mejor o perfecta accesibilidad. No pongo en duda. Lo que le estoy tratando de transmitir es que hay muchas zonas que en principio ya son accesibles que realmente no lo son. Hay muchas zonas que están adaptadas, en principio perfectamente adaptadas, pero aquí hay pequeños detalles que, repito, que a nosotros se nos pasan desapercibidos, que hace que sean de muy difícil accesibilidad. Zonas en las que el paso de peatones está aparentemente adaptado, pero hay una regata debajo para que pase el agua que impide que efectivamente la silla de ruedas pueda acceder. O que por desgaste o por el paso del tiempo hay cantos demasiado altos que impiden que efectivamente se pueda acceder con fiabilidad. No pasa lo mismo en los bidegorris. Los bidegorris, sorprendentemente, hay una accesibilidad perfecta para una silla de ruedas. Claro, las sillas de ruedas no pueden circular por el bidegorri. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se tengan también, alcalde, acabo enseguida, se tengan también en cuenta esas zonas que ya se ha actuado, pero necesitan una revisión para asegurar esa accesibilidad. Muchas gracias. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta ez dago boto azalpen txandarik, beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 11. kontrol mozioa, Borja. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Intxaurrondon irisgarritasun vertikalarekin dauden arazoak direla eta. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre los problemas de accesibilidad vertical en el barrio de Intxaurrondo. En relación con problemas de accesibilidad vertical en el barrio de Intxaurrondo. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Está realmente vinculada esta moción quizás también a la anterior. En el 2017 este ayuntamiento elaboró un plan de accesibilidad vertical ambicioso que nos gustó en su momento y asumió el compromiso de poner en marcha 26 medidas de accesibilidad vertical en toda la ciudad. Nosotros hemos querido utilizar el barrio de Intxaurrondo para reflejar la problemática que existe, a la que se enfrentan muchísimos vecinos,
que igual que la moción anterior es aplicable a muchísimas otras zonas y barrios de la ciudad. Bueno, pues de ese plan del 2017, en el que el Ayuntamiento se comprometía a poner en marcha 26 soluciones de movilidad vertical, desde 2017 hasta ahora se ha finalizado solo una solución, que es el ascensor de Morlands, que es fantástico, ha quedado muy bien. Pero ya está, ni uno más. En 2 años se ha hecho uno, bueno, y se está trabajando según me dijeron otro día, se está trabajando en otro. O sea, 1,5 en 2 años, en casi 3 años. Ahora, a este ritmo vamos a tener que esperar 52 años para acabar esas 26 medidas. Nosotros lo que pedimos con esta moción es que el Gobierno se comprometa, ya de una vez por todas, también con un cronograma claro, y que comunique ese cronograma a la ciudadanía, se comprometa a la finalización lo antes posible de ese proyecto que estableció en el 2017. Un proyecto, como digo, ambicioso y muy bien recibido por toda la ciudadanía, que se comprometa en plazos y en tiempos a la consecución de ese plan de accesibilidad vertical. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiak, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo cierto es que, vista la propuesta del Grupo Popular, consideramos evidentemente del todo razonable y positivo que se haga esta propuesta, ya que entendemos que es imprescindible hacer un cronograma y difundirlo a la ciudadanía, ya que se han prometido unas intervenciones que no llegan. Inchaurrondo es un barrio que, como todos sabemos, tiene una orografía complicada y además tiene dificultades a la hora de poder interconectarse. La mayor parte de servicios, polideportivo, biblioteca, centro de servicios sociales o el propio ambulatorio, se encuentran en la zona alta del barrio y, tal y como debatimos en plenos anteriores y en comisión este mismo mes con la interpelación que presentábamos desde el Elkarrekin Donostia, en el que exponíamos los problemas de accesibilidad, en este caso era del ambulatorio, consideramos que hay carencias importantes en este sentido y para lo que el vecindario organizado, en este caso en la Asociación de Vecinos de Inchaurrondo Zaharra ISBE, reclamaba un autobús que conectara al interior del barrio, ¿no? Además de ello, es evidente que hay zonas con un gran desnivel en pocos metros, por lo que se hace del todo imprescindible incorporar soluciones de movilidad vertical. Sin embargo, tal y como señala la moción del Partido Popular, en el plan de movilidad vertical que tiene el Ayuntamiento aprobado ya en 2017, los puntos en los que se plantea intervenir en Inchaurrondo están en los puestos 16, 18 y 19, cuando hasta la fecha, desde que se aprobara el citado plan, solo se ha realizado la primera de las propuestas de las 26 que se recogieron en el plan. 2 años, por tanto, para un ascensor. Y al paso que vamos, bueno, sería muy reduccionista, pero hay que tenerlo en cuenta que tendríamos que esperar 32 años para el primero de los ascensores de Inchaurrondo. Así que, esperando que se acelere en el proceso que se tiene que llevar a cabo para incorporar todos los puntos de movilidad vertical que están aprobados en el plan y con el objetivo de que se dé una respuesta a la necesidad cada vez mayor, teniendo en cuenta la orografía de la ciudad, consideramos imprescindible establecer ese cronograma, mantener evidentemente informada a la ciudadanía sobre las medidas a tomar y, evidentemente, igualmente, pues si se incumpliera el cronograma que se estableciera, pues poder tomar una serie de medidas al respecto. Por este motivo votaremos a favor de la moción. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak bai? Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, gure aldetik ere ontzat jo dugu Alderdi Popularrak aurkeztu den mozio hau, eta bat egingo dugu berarekin. Bueno, ni Intxaurrondokoa naizen harira, ontzat hartu eta pozgarritzat. Gogoratu behar dut Uztaileko udalbatzara Bilduk 2 mozio ekarri zituela Intxaurrondoko irisgarritasunaren harira, bat zela Irurakeko ranparena egin gabe dagoena oraindik eta bestea mikrobusena, aztertzekoa dagoena. Orduan, bueno, gure aldetik esan, beharrezkoa dela 2017 urtean jarri zen mugikortasun vertikalaren plana serio hartzea, egitea eta Alderdi Popularrak aipatu den bezala kronograma bat egitea. Kronograma egin eta epeak jarri eta epe horiek betetzea. Hemen aipatu den bezala, bi alderdiek aipatu duten bezala, Morlandsekoa dago eginda bakarrik, aipatu zitzaigun batzordean Altzakoa eta Eriz Pasealekukoak izango zirela hurrengoak, jakin nahiko nuke noiz, ikusita zenbat tardatu duten bat egiten, besteak noizko diren.
Eta besterik gabe, planari heldu inbartzaiola, kronogramak bete, epeak jarri, bete eta gauzatu. Eta horrez gain, mugikortasun vertikalaz gain, berriro gogoratzen nahi dut, irisgarritasun planaren zirriborroa, ea zirriborroa izateari usten dion, eta behingoz plan bat egiten dugun. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Sí, bueno, en primer lugar quisiera aclarar que ese plan director que los tres grupos mencionan, ese plan director de transporte vertical que efectivamente hicimos hace unos años, identificaba los posibles ascensores que se podrían construir en la ciudad. No era más que una identificación de 30 puntos donde se necesitaba transporte vertical y además con unas variables técnicas los priorizábamos. No hubo ningún compromiso de que íbamos a hacer los 30 puntos en 4 años ni en 8, solo era identificar dónde se necesitaba y ponerlo por orden de prioridad. Entonces, ahora me gustaría una cosa. Los tres grupos se han puesto de acuerdo en que diseñemos un cronograma temporal para construir los 26 ascensores que están identificados. Digo que me gustaría una cosa, me gustaría que las personas que nos están viendo por la tele, cuando se presenta una moción, en este caso por el Partido Popular, debajo, así en la moción, el título de la moción, ¿verdad? Y abajo apareciera la repercusión económica que eso que se está explicando tiene. Porque ya hoy llevamos, no sé cuántas mociones con mucho dinero, que no se dice, parece que todo se hace sin dinero y sin recursos, pero concretamente esta moción, esas 26 soluciones a millón y medio, de eso que dicen que no hemos hecho nada, pero por ahora llevamos la de Morlands 1,5 millones, la de Larracho 1,5 millones, Paseo de Eriz más de 1 millón. Entonces, cada una de esas mociones, de esos puntos donde se necesita ascensor, en el caso de Eriz, por ejemplo, no es uno, son 4 ascensores. O sea, el total de las 26 actuaciones suponen entre 40 y 50 millones de euros. 40 o 50 millones de euros. Entonces, a mí me parece que están fuera de la realidad completamente. Podemos venir aquí a decir en una moción que nos comprometamos con esa cantidad de dinero. A mí me parece demagógico y me parece, completamente, ya digo, fuera de la realidad, ¿no? Estamos de acuerdo en que es necesario esas soluciones, estamos de acuerdo, pero es que se necesitan recursos. Por tanto, ¿yo qué les voy a decir? En los presupuestos nos encontraremos, a ver cuánto somos capaces de destinar a los ascensores que efectivamente son necesarios y están en ese plan director. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Eskerrik asko. Sí, estamos tan fuera de la realidad que nos basamos en un papel real, un documento real que presentó el gobierno de la ciudad de San Sebastián. O sea, estamos tan fuera de la realidad que toda nuestra argumentación se basa única y exclusivamente en un documento que elaboraron ustedes. Nosotros no les pedimos que hagan que ese cronograma implique una solución a las 26 soluciones verticales en un año, ni siquiera en 3 o en 4, ni en 4. O sea, entendemos que es un trabajo que requiere tiempo, que requiere un compromiso a largo plazo, un compromiso que ofrecemos parece ser los tres grupos de la oposición. Asumimos ese compromiso de apoyar al ayuntamiento, al equipo de gobierno, para que se realice lo que la ciudadanía está demandando desde hace tiempo. Entonces, simplemente pedimos que se asuma un cronograma, igual es a 10 años, no lo sé, ese es el trabajo de ustedes, ese es el trabajo que ustedes tienen que desarrollar. Es decir, oiga, en 10 años nos comprometemos a haber finalizado las 26 soluciones de movilidad vertical a las que nos comprometimos en el documento del 2017, en 10 años, en el primer año segundo año tal, tercer año unos hitos intermedios, asumir unos hitos intermedios y asumir unos compromisos. Porque claro, no vale en el 2017 sacar un documento y en el 2019 decir, no, es que era una broma, era un documento, no sé, pues para ganar unas elecciones o pues para salir del paso o lo que sea. No, eso no vale. Si se asume un compromiso en el 2017, es un compromiso para llevarlo a cabo. Repito, no les pedimos que lo hagan en un año, en 2 años, en 3 años. Les pedimos que asuman un compromiso de realización, de ejecución efectiva de esas actuaciones en el marco temporal que ustedes estimen oportuno, pero que asuman también las responsabilidades de no llevarlo a cabo. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Largo tiempo decía este gobierno municipal, pero bueno. Procedemos a la votación.
Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, boto azalpen txandarik ez da egin nahi den, ez, beraz hurrengo puntura guaz. 12. kontrol mozioa, Borja Semper Pascual. 12. kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, suma aldapeta ikastetxeko sarrera irteeretan mugikortasun agenteak edo udaltzainak egotea dela eta. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre la presencia de agentes de movilidad o guardias municipales en las entradas y salidas del centro educativo Suma Aldapeta. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, ya sabéis que el colegio Suma Aldapeta es, en cuanto a alumnos, el más grande de la ciudad, incluso de Guipúzcoa, y que está en el centro de la ciudad, y ahora mismo pues está justo en curso con unas obras que también coinciden con unas obras de la propia zona, que se está renovando toda la zona, no solo el colegio. Es un momento de excepcionalidad, esto no lo sabemos todos, pero también es verdad que esta excepcionalidad está generando unos problemas también de seguridad muy graves. Hay un peligro muy grave en toda la Cuesta Aldapeta, hay un carril, los coches suben y bajan muy rápido, y sobre todo los alumnos de quinto y sexto de primaria, que empiezan a ser en muchos casos independientes, que tienen que subir un poco más arriba hasta la curva, van por una acera súper estrecha, de 1 metro más o menos, sin barandilla, y el colegio ha tenido que costearse, que bueno, ahí tampoco está el problema, porque creo que muchas veces es el colegio quien se lo costea, pero que el tema no sé si ha tenido que costearse un semáforo que además no se ve apenas, que está mal señalizado en plena curva. Esto está generando muchas situaciones, muchas de gran peligro, y afortunadamente todavía no hemos asistido a ningún accidente de la gravedad de la que podría haber. Iba a decir afortunadamente, pero tampoco digo eso, porque ya hemos vivido también el atropello de un perro. Decía afortunadamente porque afortunadamente no atropelló también a la señora que iba paseando el perro, que era una abuela que iba a buscar al nieto al colegio. Y ese es uno de los primeros, y espero que último, acontecimiento grave que hemos vivido en esta zona. Lo único que pedimos desde el Grupo Popular es que el Ayuntamiento se comprometa, y repito, lo he dicho antes que iba a repetir hoy mucho esta palabra, que se comprometa a garantizar la seguridad de esta zona. Es un periodo excepcional, no estamos diciendo que se asegure durante, no sé, 500 años esa zona, que estaría bien también, pero es que no llegamos hasta ahí. Decimos que en este momento de excepcionalidad el Gobierno municipal se comprometa a dotar de todos los medios humanos necesarios para, sobre todo en las horas de entrada y salida del colegio, asegurar esa zona. Incluso con la entrada y salida de camiones podríamos hablar que no coincidan con las horas de entrada y salida, pero que el Gobierno del Ayuntamiento, el Gobierno municipal, se comprometa a asegurar la zona de entrada y salida del colegio, porque Dios no lo quiera, pero a este paso vamos, espero que no, pero estamos viviendo un momento de... Bueno, lo voy a dejar ahí, pero que estamos viviendo un momento que espero no tener que no tengamos un día que hacer un comunicado pidiendo disculpas por algún accidente grave en ese colegio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiak, gero, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai? Bai, labur, udal honek hiriko espazio publikoetan obraren bat egiten badu, pertsonen segurtasuna arriskuan jartzen ez duela bermatu behar du. Eta gainera, aurrak badaude tartean, zorroztasun handiagoz jokatu behar duela uste dugu. Denok dakigu puntako orduetan, eskoletan, sarretan eta irteeretan, eroemena sortzen dela eskolan handietan batez ere. Eta momentu horietan, lasterkak, hau da, zorabila pixka bat, jende pilaketa, eta adin txikikoek sortzen duten deskontrol logikoa. Hori horrela gobernuak dituen baliabide guztiak jarri beharko lituzke Aldapeta inguruan kasu honetan, aur bat istripua ez izan dezan, eta are gehiago istripua arriskua baldin badago, bintzat hola adierazten dutena. Bestalde, zerrekin behar den jakiteko, bertako eskola komunitateari galdetzea besterik ez dauka gobernuak. Orain ere berriz gure aldeko botoa emango dugu. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Sí, a ver, bueno, en primer lugar, decir que la primera preocupación siempre es la primera del Departamento de Movilidad, en todos los modos, es la seguridad de las personas y, en este caso, y por supuesto,
de los escolares desde 2 hasta 18 años que acuden a este centro. Esa es siempre la primera preocupación. En este centro, y efectivamente es un entorno complicado porque ahora está en obras, ahora mismo, desde el inicio de curso, hay asignados 3 agentes de movilidad. Hasta hoy, en varios días, han estado asignados 4. El cuarto se ha movido a la avenida Tolosa, ahora recientemente con el asfaltado. Hay muchos centros en Donosti que no tienen ni uno, no 3 agentes de movilidad, ni siquiera uno. Hay muchas más necesidades que agentes y la decisión de dónde van, dónde se colocan los agentes es siempre técnica y siempre mirando la seguridad. Y eso lo estamos haciendo así, ya digo, asignando a 3 agentes de movilidad a ese centro. Pero yo quería completar la información con información que probablemente no sepan, solo tienen la versión de ahora del peligro que supone. El centro Sumaldapeta entró en el proyecto Camino Escolar en 2003 y trabajó en el proyecto Camino Escolar hasta el 2005. Me centro en Camino Escolar o Escola Bidea, como se llama ahora, o Oñez Escolará, como se ha denominado en otros años, porque este es un centro de proximidad. No coge a alumnos y alumnas que sean de lejos. Por tanto, entiendo que la mayor parte de los alumnos que acuden son de cercanía, por tanto, es muy importante ese trabajo en Escola Bidea. Bien, en 2005 abandonaron Escola Bidea, desde el 2005 hasta el 2018 tengo una relación de actuaciones en semáforos, con volardos, con pasos de peatones, con cambio de contenedores, con presencia de agentes también, por supuesto, con adaptación de fases semafóricas para seguridad, muchas actuaciones. Y recientemente, en 2016, efectivamente, vuelve a haber otro problema porque algunos de los alumnos del Colegio San Bartolomé, del Sumaldapeta, ¿no? Se crea un problema con las bicis que nos volvemos a reunir con ellos, volvemos a colocar nuevos aparcabicis, se reeduca o se reconduce la situación. Quiero decir con esto que estamos absolutamente pendientes de este centro, ya digo, desde... Y hay una cosa triste que quiero comentar. En 2016 y 2017, muy recientemente, se intenta trabajar con el AMPA, ya digo, en el proyecto de Oñez Escolará. Se acaba, no se sigue trabajando. En 2018 se vuelve a intentar, ya digo, por esta proximidad y esta cantidad de alumnado que acude andando o que podría acudir andando, en 2018 se vuelve a intentar, después de que ha cambiado la dirección, se vuelve a intentar que con la nueva dirección accedan a entrar en el proyecto y a encaminar los esfuerzos a ir andando o a ir en bici por parte de los escolares, y la respuesta es negativa de la dirección del centro. A partir de ahí, un grupo de padres y madres se pone a trabajar con Escola Bidea del ayuntamiento y al cabo de un tiempo nos transmiten que lo dejan porque la situación sin el respaldo de la dirección es muy dura. Y a día de hoy no hay Escola Bidea. Nosotros les remitimos una carta también a inicio de curso, invitándoles a formar parte de este proyecto, poniendo a disposición suya los recursos que en Escola Bidea tenemos. Todavía no hemos tenido contestación a esa carta. En cuanto a los agentes, sí quería recalcar que hay 3 asignados allí y hay otros bastantes centros de Donosti que no tienen ni un solo agente. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, no me cabe ninguna duda en que la seguridad es la primera preocupación del equipo de gobierno, igual que la de todos, pero es verdad que si se hubieran tomado todas las medidas como primera preocupación, no estaríamos sacando este tema aquí en el Pleno, estaría todo solucionado. Decís que hay 3, incluso 4 agentes de seguridad. Pues me gustaría también que dijerais dónde están. Decís que responden a valoraciones técnicas, pero ya diréis vosotros dónde están, porque que yo sepa no los han visto. Luego también me habláis de Oñez Escolará, de medidas del 2004, no, seguro que habéis hecho un montón de actuaciones, pero es que yo no estoy hablando de lo que hicisteis en 2002, en 2004, en 2010. Es que no estoy hablando de eso, estoy hablando de unas obras que hay ahora, que es un estado de excepcionalidad. Seguro que hasta ahora estabais haciendo un montón de actuaciones y muy bien hechas y las defenderé, pero ahora mismo no. Y yo me estoy centrando en lo que hay hoy, lo que hay ahora, y es un momento en el que hay
una obra de excepcionalidad, no solo del colegio, sino del barrio, y no hay una seguridad plena para los alumnos. Además, con esto que me dices, que se han vuelto a poner en contacto con el colegio, etcétera, para que entren en este plan, no sé, me da la sensación de que encima están echando la culpa al propio colegio y ya ergo a los alumnos. O sea, como los alumnos no tienen una educación de Oinez Eskolara, directamente la culpa es del alumno porque no está asistiendo a esa educación, a esas clases. Bueno, yo creo que es que no hay que darle tantas vueltas. Si es que no pongo en duda todo el trabajo que se haya hecho hasta ahora y que a lo mejor debieran de estar dentro de estos cursos o de este movimiento de Oinez Eskolara, Eskolara Oinez. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando que se pongan todos los medios, todos los recursos humanos necesarios para evitar que tengamos que asistir a un evento de mayor gravedad. Queremos que se afiance la seguridad de todos los alumnos en esa zona. Y la culpa, repito, no es ni del colegio ni de los alumnos. De haber alguna culpa, alguna responsabilidad, repito, sería del equipo de gobierno, Dios no lo quiera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, bai Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Nosotros consideramos que el Colegio Sumaldapeta, como se ha explicado, se encuentra en situación de mejoras y de obras y los alumnos tienen que ir diariamente al centro y eso que supone muchos inconvenientes. Las medidas de seguridad que se lleven a cabo supongo que también recaerán en los técnicos y en el estudio que haya en dicho centro, eso lo entendemos. Se comenta que el Ayuntamiento, bueno, ahora mismo estamos recibiendo más información, ¿no? Diciendo que es complicado destinar agentes de movilidad, aunque se están haciendo, ¿no? Que se ha comentado aquí, 3. Pero además también entendemos que es una situación complicada. La Cuesta del Aldapeta tiene hora punta, bueno, ya sabemos lo que pasa en horas punta, entrada y salida en un sitio complicado por la poca visibilidad. Y, por otro lado, también la supervisión de horas de entrada y salida, lo que se ha comentado aquí. Pero consideramos que es una obra cuyas medidas de seguridad están resultando insuficientes y que hay un semáforo que tiene una mala visibilidad y que está pasando, bueno, hechos que ha comentado el compañero, el concejal del PP, y son datos suficientes como para tomar en consideración, puesto que la seguridad de los alumnos, yo pondría por encima de todo la seguridad de los alumnos, familiares y personas que diariamente acuden al colegio y a sus alrededores y pueden verse comprometida. Esa es la prioridad y supongo que lo que se ha comentado del tema de este proyecto Escola Bidea pues, es muy interesante, pero yo creo que las alternativas tienen que estar ensambladas. Supongo que si realmente falta fomentar o que esas personas lleven a cabo este proyecto, supongo que tendremos que hacer desde el Gobierno municipal algo para que se pueda llevar a cabo mayor participación ciudadana, que volvemos al tema, ¿no? La participación ciudadana es un tema para mí, una asignatura pendiente dentro de este Gobierno municipal. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde sozialistak. Sí, no íbamos a explicar el voto porque nos parecía obvio, pero uno escucha cosas y por lo menos para que quede clara nuestra posición. En este momento, la situación compleja y complicada que se da en ese entorno de Sumaldapeta es por las propias obras de Sumaldapeta. Es por las propias obras de Sumaldapeta. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento mientras tanto? Habilitar una calle entera nueva, con una inversión pública de todos, que es la calle Lizarra, con una acera de más de 2 metros de anchura, con un bidegorri nuevo, con espacios donde se puede ir y transitar, que antes no eran ni siquiera posibles. Los que somos de Amara Viejo lo conocemos bien. Ahora hay una acera y un camino razonable, que antes ni existía, con pendientes inferiores al 8% para cumplir con la ley de accesibilidad. Claro, decir que todo es culpa del Ayuntamiento, como oigo aquí permanentemente, me empieza a preocupar seriamente. Porque hemos votado que no, porque vemos reiteradamente que se está pidiendo constantemente que favorezcamos a núcleos privados, en este caso a la educación privada, que igual hay que favorecerlo o no. Sí, en este caso también. Porque lo que sí debe primar el Ayuntamiento es que el transporte escolar colectivo de grupo tenga garantizado el acceso, y lo tiene. Y lo que se está pidiendo, sin embargo, es que el acceso privado en coche, privado y particular, sea el protegido, que es el que contamina con el CO2 y el que va en contra de la lucha contra el cambio climático. Con lo cual, cuando hablemos de los temas, sepamos de qué estamos hablando. Eskerrik asko, urrengo puntura pasatzen gera. 13. kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Senper Pascualek aurkeztua, Tolosa hiribideko autobus erreian brea botatzea dela eta.
13. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Tolosa hiribideko autobus erreian brea botatzea dela eta. Bai, talde popularraren txanda. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre el asfaltado del carril bus de la avenida Tolosa. Evidentemente está dentro del reglamento, nos parece como hurtar a la ciudadanía y sobre todo a la oposición de la capacidad de debatir, utilizar el turno, renunciar a hablar en el turno de cada grupo y utilizar el turno de explicación de voto para argumentar. Entonces, claro, nos hurta a nosotros de la capacidad de réplica. Pero bueno, simplemente quería dejar esto. No le interrumpo por nada, simplemente batera egitea erabaki gendun, ¿es? O sea, sí, estaba agrupada con la número 15. No, que lo tengamos en cuenta. Le doy un minuto adicional, que es el que teníamos acordado para tratar conjuntamente dos temas y tiene usted la palabra. Vale, es que ricasco. Nada, ya entrando en el tema de esta moción de control, bueno, en primer lugar, y para que el equipo de gobierno vea que no todos son críticas, darles la enhorabuena por la pronta actuación en la avenida Tolosa, aunque haya venido dada por quizás una más urgencia mediática que una urgencia real, que esa urgencia real lleva ya muchísimo tiempo encima de la mesa. Pero bueno, como decía mi compañera Olaya antes, tuvo que haber una performance de los trabajadores de Debus para que efectivamente el ayuntamiento pusiera toda la carne en el asador y sí, ahora por fin cogiera el toro por los cuernos y actuara ya de una vez por todas en la avenida Tolosa. Así que bueno, pues mi enhorabuena con esa puntualización al ayuntamiento por su rápida actuación. Pero esta moción de control, aunque está también enraizada, por decir algo, en las obras de Avenida Tolosa, pretende también plantear un problema que consideramos que es ampliable a toda la ciudad. La concejala delegada pues se nombró una serie de actuaciones que de manera también muy diligente nos envió enseguida, después de la comisión, a todos los grupos, de calles en la ciudad que iban a ser asfaltadas o en las que se iban a realizar trabajos de mantenimiento en las próximas fechas. Claro, el problema es el de siempre, en que son todas buenas palabras, se va una gran lista de calles, una gran lista de actuaciones, pero ningún compromiso sobre cuándo se van a realizar esas obras. Entonces, claro, esto nos da miedo que se convierta en otro plan de movilidad vertical. Que dentro de 10 años nos vuelvan a enseñar esta lista y haya muchísimas actuaciones que todavía no se hayan hecho. Y volviendo ahora sí otra vez a la avenida Tolosa, disculpen. Es verdad que se han empezado los trabajos, pero bueno, tenemos que ver también de qué manera se hacen esos trabajos. Ayer pasé por delante, habían tres empleados operarios trabajando en la avenida Tolosa. Cuando nos estamos todos despertando por la mañana con las noticias de grandes colapsos, grandes colas en esa zona, debido precisamente a esas obras. ¿Se plantea el ayuntamiento alguna manera de aligerar la carga o aligerar los colapsos a los que hacen frente los donostiarras cuando circulan por la avenida Tolosa, sobre todo en hora punta? ¿Se plantea el ayuntamiento que esos trabajos, como se había sucedido, como se ha sucedido anteriormente en esta misma ciudad, que esos trabajos se realicen por la noche, por ejemplo, en momentos en los que no hay tanto tráfico? Nos gustaría saber qué propuestas tiene el ayuntamiento, no solo para esta actuación, repito, no solo para esta actuación de la avenida Tolosa, sino para muchas otras que se van a desarrollar, según parece, en la ciudad de San Sebastián en los próximos tiempos. Muchísimas gracias. Bai, elkarrekin Donostiaren taldea. Bai, eskerrik asko. Bueno, creo que compartimos varios grupos, al menos la oposición, de que la afección o la situación que se había producido en la avenida de Tolosa merecía traer una moción a pleno, ya que bueno, pues es un tema que se viene arrastrando en el tiempo.
La falta de mantenimiento de calzadas y vías públicas ha sido una de las demandas más reiteradas por la ciudadanía donostiarra a través de Udalinfo la pasada legislatura, y el estado de las vías públicas ha generado problemas en la seguridad vial. El último informe de quejas y sugerencias de Udalinfo de 2018 indica que el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos recibe la mayor parte de quejas y sugerencias, un total del 43% del total, un 3% más que el año anterior. En este sentido, el informe recoge un incremento de las quejas relativas al estado de las aceras y calzadas en la ciudad, pasando la primera de ellas de 226 a 250 entre 2017 y 2018, y las quejas relativas al mal estado de la calzada han pasado de 116 a 267 en el mismo periodo de tiempo. Sumado a las quejas ciudadanas, como recordarán, el colectivo de trabajadores de transporte público regular que llevan a cabo el transporte tanto desde diferentes puntos de la provincia como aquel que realiza el transporte interno de la propia ciudad, han trasladado la necesidad de renovar el asfaltado en numerosas calles de la ciudad, ya que hay un problema generalizado en el estado de las vías públicas, y el último de los episodios fue una performance que llevaron a cabo los trabajadores recientemente, y fruto de aquello pues han llegado las urgencias del propio Gobierno a la hora de actuar en este sentido, ¿no? Y acabar con el mal estado de la vía, que, como queremos recordar, ya llevaban produciéndose quejas al menos en los 2 últimos años por parte de la ciudadanía donostiarra. Es cierto que el asfaltado de la avenida de Tolosa, a pesar de que no estaba contemplado en la campaña de asfaltado del presente año, sin embargo, declararon en el momento de adjudicarse la campaña en el mes de febrero que, al haberse adjudicado por un importe inferior al que se había licitado, estaban estudiando incluir entre las intervenciones de este año la mejora del carril bus de la avenida de Tolosa. Sin embargo, no se ha procedido a actuar hasta casualmente la fecha de la denuncia. A la vista de la falta de solución de otras muchas vías en la ciudad pendientes de actuación, planteábamos en la comisión del presente mes, al objeto de agilizar la gestión y ejecución de estas actuaciones y otras futuras en materia de asfaltado, que estas pudieran ser ejecutadas con personal municipal propio, posibilitando para ello la creación de empleo público y una gestión adecuada de las vías públicas. En este sentido, recordar que los 2 puntos que traíamos en la moción desde el Elkarrekin Donostia, en primer lugar, instábamos al Gobierno municipal a llevar a cabo un estudio sobre las necesidades de personal y medios técnicos para desarrollar las actuaciones necesarias de asfaltado y mantenimiento de vías públicas, y, en segundo lugar, planteábamos un estudio comparativo de los costes de subcontratación de las campañas de asfaltado anuales respecto a los costes que pudiera suponer la incorporación de material técnico y personal necesario para llevarlos a cabo de forma directa. Y analizar, por tanto, igualmente la creación de un plan de empleo público para incorporar personal en las brigadas municipales y reforzar con ello la eficacia y eficiencia de la actividad municipal. En este sentido, queremos recordar que respecto a la intervención que finalmente ya se ha llevado a cabo en las obras, que se está llevando a cabo de las obras de asfaltado de la avenida de Tolosa, es cierto que en este caso el Ayuntamiento ha publicado en su web información relativa a esta circunstancia, y desde el Departamento de Movilidad se han recomendado, o al menos se ha planteado, el uso de rutas alternativas. Por el contrario, aún están a tiempo. Igual de aquí al lunes la web municipal incorpora, y desde aquí una sugerencia que se haga, en el caso de San Martín, que igualmente se haga esta información a través de la web municipal. Sin embargo, hay una aplicación móvil que, si accedemos a la web del Ayuntamiento, que habla de la información en tiempo real del tráfico en la ciudad y de alternativas a utilizar, aplicación móvil que se denomina Donostia Transport, no hay ningún aviso ni de la avenida de Tolosa ni de la calle San Martín a la hora de poder utilizar vías alternativas. Por tanto, consideramos que, a pesar de que se establezcan una serie de aplicaciones móviles que pudieran ser útiles para la ciudadanía, luego el Ayuntamiento no las mantiene al día, por tanto no son útiles ni dan ningún tipo de información veraz sobre la circunstancia que se pueda estar dando sobre el tráfico en la ciudad. Y eso desemboca, evidentemente, en el colapso que se ha producido estos días en la vía. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistaren txanda orain. Bai, mila esker, alkate jauna. Bueno, pues gracias, señor Corominas, por lo menos reconocer que nada más terminar la comisión, a través de este email se les envió toda la documentación disponible con el detalle exacto
de todas las calles, 57 en total que se van a bachear y 20 calles y paseos que van a tener renovado total o parcialmente su asfaltado. Lo dije que lo haría y lo he hecho. Lo que no le puedo mandar todavía, porque estamos en periodo de licitaciones, ¿cuándo vamos a empezar con estos bacheos y estos asfaltados? Porque no lo sabemos todavía. Estamos en periodo de licitación, pero no se preocupe que en cuanto tengamos todo preparado, los grupos municipales serán informados al igual que la ciudadanía. Y en cuanto a las obras que ya han comenzado del carril bus de la avenida Tolosa, hemos duplicado los equipos para que trabajen en 2 turnos hasta las 9 de la noche, porque más allá entendemos que bueno, pues no conciliaríamos de la mejor manera posible el descanso de los vecinos y vecinas, tampoco de esa zona, y seguramente usted nos vendría con una moción de control quejándose de que estamos haciendo obras por la noche, que los vecinos y vecinas no duermen. Pero le digo que estamos haciendo más de lo que se suele hacer, que es prolongar hasta las 9 de la noche las obras de asfaltado con 2 turnos. Y a la señora Garay, decirle que aquí no se trata de asaltar los cielos, sino de asfaltar los suelos. Y con demagogia y con populismo no se consigue ni una cosa, ni asaltar los cielos, ni asfaltar los suelos. Usted nos pide brigadas municipales y personal funcionario del ayuntamiento para asfaltar. Pues bien, le voy a decir lo que supone eso. Un equipo de extendido, es decir, para realizar estas tareas, está compuesto por 9 personas, un técnico, un encargado, un capataz, un operador de extendedora, un operador de regla, 2 operadores oficiales y 2 peones. Puesto que es necesario trabajar en jornada de mañana y tarde y en muchas ocasiones incluso más allá o hasta las 9, este equipo tendría que estar duplicado para atender los 2 turnos, es decir, 18 personas. Coste aproximado de estos equipos, 1.100.000 euros al año. Maquinaria. Necesitaríamos una extendedora de aglomerado asfáltico, una extendedora de repuesto, un compactador de neumáticos, un compactador tándem, un camión de riego de emulsión asfáltica, una fresadora y una barredora. Total, 1.250.000 euros. Solo con la maquinaria súper básica, no hablemos ya de transporte, de aglomerado asfáltico, si deberíamos de tener o no una no sé cómo se llama, una factoría propia. Conclusión, si al extendido le sumamos el coste del transporte y la adquisición de material, alcanzaríamos una cantidad en torno a los 200 euros por tonelada de aglomerado o de bacheado. Teniendo en cuenta que el coste actual que ahora soporta este ayuntamiento para una tonelada de aglomerado ya extendida está entre los 85 y 90 euros, no hay que hacer más que la suma y la resta y la regla de 3 correspondiente para ver que su propuesta para asfaltar los suelos pues nos va a llegar al cielo, efectivamente. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai. Bueno, voy a empezar por el final respondiendo a la señora Garmendia. ¿Quiere saber cuánto se ha gastado el Gobierno municipal y en este caso por iniciativa de su partido en toda la maquinaria para retirar las piedras de Ondarreta o en todos los esfuerzos que se han hecho para supuestamente hacer desaparecer esas piedras naturales, pues superan los 5 millones de euros y seguro que me quedo corta porque solo tengo en mente todo lo que preparé en la legislatura anterior. O sea que eso sí que es demagogia, decir que contratar a trabajadores de forma directa sin subcontratar sale tan caro. Y estamos hablando de reforzar las brigadas municipales, que serían trabajadores que estarían años
trabajando en el ayuntamiento. En la legislatura anterior también se lo puede contar el señor Viles, si lo desconoce, se hizo un estudio sobre cómo reforzar las brigadas municipales y precisamente se hablaba de eso, de que había necesidad y se propuso hasta un plan para ir reforzando esas brigadas con trabajadores. Entonces, me parece que decir que el empleo público sale demasiado caro y que es mejor contratar a empresas privadas, que es lo que usted acaba de hacer de forma resumida, pues me parece la verdad bastante poco responsable por parte de la administración pública si de verdad queremos fomentar un empleo público y de calidad. Y ya centrándome en la avenida de Tolosa, bueno, kasu honetan berriro hitz egiten dugu gestioaz edo gestio faltaz, hobeto esan da, atzerapenaz eta urgentziei udal gobernu honek ematen dion atentzioaz. San Martineko lanekin antzekoa pasa da, gun estalien kasuan ere berdina gertatzen da, baina bueno, kasu honetan demostratu egin dezute nahi dezutenean, bai bizkortzen dituzuela prozedurak eta 2 asteetan obra batzuk aurrera eraman daitezkela nahi izatekotan. Eta hori da hain zuzen ere eskatzen dutena oposizioko bi taldeek, Alderdi Popularrak eskatzen duena da prebizioa urrengo urtera begira, eta Elkarrekin Podemos taldeak eskatzen du lan hauek langile publikoen bidez egin ahal izatea. Horregatik gure taldeak bi kontrol mozioak babestuko ditu. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko? Ez. Orduan, izteko txanda denengo talde popularrak izango duke. Eskerrik asko. Pues acaba de pasar algo muy curioso y no sé si había sucedido antes. No sé, la concejala delegada no se ha manifestado, creo, por lo que he entendido, ni a favor ni en contra de momento, luego ya votarán ustedes a favor de nuestra moción, pero sí ha asumido el compromiso de asumir esta moción, la número 13, la que presentamos, que lo único que pedimos es un calendario detallado sobre las actuaciones que se van a desarrollar. La concejala delegada ha asumido ese compromiso, así que más allá del resultado de la votación, le agradecemos que el Gobierno apoye nuestra moción. Y en cuanto, lo que es todavía más curioso, es en cuanto a la moción de Podemos. Nosotros sí vamos a votar a favor de la moción de Podemos, porque tanto en el punto 1 como el punto número 2 lo que pide es un estudio. Un estudio que la concejala delegada ha traído hoy aquí. O sea, que asumiendo que va a votar en contra, porque ha manifestado que va a votar en contra de esto de Podemos, ya ha hecho el trabajo y ya ha presentado ese estudio, por lo que le doy la enhorabuena por el trabajo realizado. Entonces no sé si ahora Podemos va a retirar su enmienda, o se va a votar o no se va a votar. Yo en cualquier caso, si la mantiene, votaré a favor, pero bueno, el estudio ya está hecho, así que muchísimas gracias. Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Lo cierto es que la concejala delegada cada pleno me sorprende con su afición a la poesía, pero aquí estamos haciendo política para resolver los problemas de la mayoría social y ante la propuesta que usted plantea, bueno, no la propuesta, sino la respuesta que me da a la propuesta que nosotras hacemos, nos dice, van a hacer falta 18 personas, como si fuera algo negativo la creación de empleo público. Es sorprendente. Yo sí que le animaría a que revisara las propuestas que en la anterior legislatura desde Irabazi y Donostia trabajamos en materia en el presupuesto de creación de empleo público, porque evidentemente entramos perfectamente en la información, en las cantidades que usted plantea de la necesidad de personal para llevar a cabo este trabajo. Entiendo que dentro del material técnico, dentro del 1.250.000 euros, nos ahorraremos la despedregadora de piedras que ya tienen ustedes comprada y que me imagino que habrá dado un servicio maravilloso para las piedras de Ondarreta. Entonces yo creo que incluso nos puede salir algo más baratito. Por tanto, yo seguiría animando al Partido Socialista a reflexionar sobre qué tipo de intereses defienden. Si defienden los intereses de la mayoría social, si defienden la creación de empleo público y, por tanto, una creación de empleo de calidad, o responde a los intereses de unos pocos, de algunas empresas que probablemente sean amigos y amigas de ustedes. Por lo tanto, menos poesía y más política. Eskerrik asko. Yo y un poco más de respeto también pediría. Eso, yo pido respeto porque creo que las está acusando sin ningún tipo de prueba de un delito y pido que lo retire, ese sea.
pido que lo retires, porque si no yo diré lo que quiera. Se está acusando de un posible delito a un grupo político de este ayuntamiento y eso me parece muy grave, es falso totalmente y no estamos dispuestos. Y si no lo retiras, nos abandonaremos el pleno. Me parece muy grave oír aquí que un partido político tiene connivencias con empresas privadas y que por eso hace política. Si no lo retiras, nos vamos del pleno. Estamos totalmente ofendidos. Me parece gravísimo. Sí, por alusiones. Insisto, hemos venido a hacer política. Es que ricasco. Etenaldi bat egingo dugu, da eskatuko dizuet, bozeramaileei goizean egin dugun bezala, tartetxo baten elkarrekin egoteko aukera izatea. Ernesto. No, que voy a hacer un receso y si os parece, como hemos hecho antes, nos reunimos un momento.
aldizateko asmotan ere, egon da adierazpen bat, eztabaida bat horren inguruan, eta nahiko nuke, eta eskatuko nioke, Elkarrekin Donostiako bozeramadeari, ez dakit, Alderdi Sozialistak egin duen erretiratze eskaera horren aurrean, zerbait esaterik badu, eskertuko nioke. Bai, eskerrik asko. Bueno, por hacer alusión a las palabras que he dicho, en el que yo planteaba qué tipo de intereses defendía el Partido Socialista, decía por un lado, bien, defiende la creación de empleo o defiende los intereses de unos pocos, de unas empresas que probablemente, y quiero recordar lo que he dicho, son amigos de ustedes. El Partido Socialista se ha sentido, agraviado con las declaraciones que he realizado, fruto del debate que estamos teniendo, y creo que ha entendido que le estaba acusando de corrupción. Puede, ¿no? ¿Ha creído usted? Me remito a las declaraciones. Bueno, pues el señor Gasco ha saltado y ha sido el que, como portavoz del grupo, ha hecho. Bueno, se ha producido esta situación que del todo creo que incómoda, porque creo que se dan debates en el Pleno y en otras ocasiones hemos sufrido pues otra serie de declaraciones que igual nos podían parecer o gustar más o menos. Pero en ningún caso, pues sí, yo entiendo que si el grupo que se quería ir del Pleno, pues yo respeto eso y yo nada más lejos de decir que yo no los quería acusar de corrupción, sino que me remito a las palabras que había dicho, que si ellos defienden los intereses de la mayoría social o de una serie de empresas. Nada más, es que ricasco. Tiene la palabra el señor Gasco. Vuelvo a repetir, usted reitera que nosotros defendemos intereses de empresas de las cuales somos amigos, que no sé ni cuáles son ni conozco ninguna. O retira eso, o si no, está diciendo que aquí hay un delito. O tiene pruebas, o si no, eso no es crítica. No, yo lo he escuchado. Por lo menos escúchenos. Disculpe, sí. Porque claro, si no nos escucha, igual nunca llegamos a ningún acuerdo. Usted está acusando de que estamos defendiendo intereses de empresas privadas particulares que son amigas nuestras. No sabe ni yo sé qué empresa es, qué nombre, qué relación, qué intereses defendemos. Por lo tanto, o lo retira, o si no, evidentemente usted, una de dos, podrá hacer lo que le dé la gana, pero se autocalifica a sí misma. Bueno, tiene la palabra la señora Garay, si quiere añadir algo. Bueno, que yo creo que he aclarado el asunto, que las declaraciones evidentemente están ahí, el Pleno queda reflejado y yo pregunto qué intereses defiende el Partido Socialista. El Partido Socialista sabrá responder qué intereses defiende. Por tanto, creo que lo importante es continuar el debate como se produce en multitud de ocasiones, sabiendo de las discrepancias de ambos grupos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ez dakit plenoarekin jarraitzeko moduan gauden, eta horrela bada, egia esan, ez dakit nun gelditu geran, baina pentsatzen dut hurrengo puntura pasatzekotan edo bozkatu. Amairuz duzu bozkatu, ez? Bozkatu egin behar dira, biak batera bai, denengo bat eta gero bestea. Bueno, pues votamos primero la moción número 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Onartzen da. Eta jarraian 15garrena, aldeko botuak, kontrakoak, hau ere onartzen da. Ez dakit boto azalpen txandari dagoen, ez, hurrengo puntura pasatzen gera. Eta hauek ere elkartuak dauzkagu 16garrena eta 26garrena. Bai, 14garrena bai. 14. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Ulia mendiaren garrantziaz sentsibilizatzeko kanpaina bati buruzkoa.
Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la puesta de valor de Ulia. Bai, eskerrik asko. Bien, el Gobierno municipal tomó en pleno de enero de 2018 un acuerdo por unanimidad al objeto de desarrollar una campaña de sensibilización a la ciudadanía para poner en valor el Monte Ulia. En aquel acuerdo se instaba al Gobierno municipal a realizar una campaña dirigida a la ciudadanía en general para poner en valor el Monte Ulia, así como para concienciar sobre la necesidad de hacer un uso responsable del mismo y evitar la degradación de este espacio y garantizar que las generaciones futuras también pudieran disfrutar de él. A pesar de aquel acuerdo, y siendo interpelado el señor Ramos en la comisión del presente mes, indicó que el Gobierno municipal no había llevado a cabo la citada campaña de puesta en valor del Parque de Ulia, ya que con la nueva legislatura los acuerdos de la anterior decaían. Lo cierto es que, sorprende teniendo en cuenta que en cada pleno, por ejemplo, hoy mismo hemos traído a aprobación definitiva una iniciativa que había sido aprobada inicialmente en la legislatura pasada. Por tanto, con cada nueva legislatura, pues entiendo que los acuerdos del anterior no decaen, porque si no, no avanzaríamos nunca. La sensibilización de la ciudadanía es un aspecto esencial para garantizar una buena conservación del Monte de Ulia. Si la ciudadanía percibe el valor del Monte de Ulia, lo cuidará mejor. Y, por tanto, a la vista de la vuelta de la caza al monte, consideramos imprescindible llevar a cabo esta campaña de concienciación. En vista de la orden foral emitida por el cual se han incluido en el registro de líneas y puestos de pase tradicional de Guipúzcoa las líneas de caza denominadas Ulia Mendiola y Mendiola Faro de la Plata, situadas ambas en el Monte Ulia, esta puesta en valor del parque queda en entredicho. Aparte del hecho de que la actividad de los cazadores difícilmente puede ser compatible con el disfrute pacífico de este parque periurbano, es fundamental garantizar la seguridad de todas aquellas personas que acuden, transitan o pasean por este espacio. Cuestión difícil teniendo en cuenta la cercanía de la localización de los puestos de caza a los caminos públicos de Ulia recientemente inventariados. Por otra parte, la actuación de los cazadores sobre el terreno va a repercutir negativamente sobre la fauna y flora, produciéndose una degradación de este espacio verde, pulmón de la ciudad. En este sentido, cabe señalar que la degradación de su ecosistema no supone solamente un daño desde el punto de vista ecológico o medioambiental. La pérdida de espacios verdes o bien del disfrute pacífico de estos espacios repercute inevitablemente en una pérdida de calidad de vida de la ciudadanía. Dado que el Ayuntamiento debe velar, por un lado, por la seguridad en el entorno y por la buena conservación de los recursos naturales medioambientales y de la fauna de la ciudad, hemos presentado esta moción en el que instamos al Gobierno municipal a rechazar públicamente la vuelta de la caza a Ulia. Igualmente, instamos al Gobierno a informar a grupos municipales, colectivos sociales y ciudadanía en general sobre las medidas que van a tomar en materia de seguridad a fin de garantizar el disfrute pacífico de la ciudadanía de este parque y, asimismo, para ello desarrollar una campaña informativa relativa a los posibles riesgos que la vuelta de la caza a Ulia puede suponer para las personas que disfrutan del entorno. Igualmente, planteamos la necesidad de poner en marcha una mesa interinstitucional, habida cuenta de las competencias que sobre esta materia tienen otras instituciones, al objeto de establecer soluciones que permitan rechazar y que no se produzca la caza en el monte, ¿no? Asimismo, y considerando que es prioritario establecer la puesta en valor del Parque de Ulia, instábamos a aprobar el Plan Especial de Ulia como paso previo a la necesidad urgente de un plan de gestión de usos y a convocar una reunión urgente con el Ayuntamiento de Pasaia al objeto de contar a la mayor brevedad con el plan de compatibilización de usos del Parque de Ulia. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. A pesar de que esta moción gira en torno a la caza, luego es verdad que hay muchos puntos y que no todos hacen mención directa o expresa al mismo tema, cada una es un poquito diferente, entonces sí, lo único que nos gustaría es pedir la votación por puntos. Eskerrik asko. Zuri, EH Bildu taldeak. Yo no sé muy bien para qué se toman ciertas decisiones en este pleno, ¿no? Porque a veces nos dicen que como es de la legislatura pasada no valen y otras veces nos dicen que porque es de la legislatura pasada tampoco vale lo que presentamos. Por lo tanto, es un poco la sensación de que
de que a veces, no sé, nos están tomando el pelo un poco, ¿no?, a la oposición. Esto suena más a una excusa por parte del señor Ramos, que espero que luego escuche el audio o vea la tele, una excusa para no poner en marcha las decisiones que se toman en este pleno, ¿no? Uliara junda, Ulia gure hiriko biriketako bat da. 100 pertsona igarotzen dira bertatik, hiritar asko, bisitariak, eta ez dugu ahaztu behar kostaldeko doienako bidea bertatik pasatzen dela. Beraz, gure iritziz, premiazkoa da gune berde hau babestea. Baina ez gaitu gehien harritzen gobernuaren jarrera, ez da daukan kontraesan bakarra. Hor daukagu Santa Clara Oarteko ingurunea, erraustegia, Zuaitzen mosketa, badian gertatu ziren olio isurketak, eta bar, eta bar. Ulia bara bueltatzen, eizaren edo eiztaren eztabaidatik haratago, ez dauka inongo zentzurik jaurduera honek mendi hontan mantentzea. Eta are gehiago, ez badira natura babesteko neurririk hartzen ingurumenaren zinegotzia zarela, dela, gogoratzen diot Ramos jaunari. Baina borroka aldaketaren klimatikoaren kontrako borroka bakarrik izango da benetakoa, integrala baldima da. Besteak beste, ingurumeko politikariak arduraz jokatuz dauzkaten baliabide guztiak naturaren mesederako jartzen badira. Ulia, aldiz, orduan, babestu egin behar da, eta nik uste dut indar guztiak ere hor jarri behar direla kasu honetan. Bisitariak babestu egin behar dira, auzokideak babestu egin behar dira, ingurumena arrisku larrian dagoelako. Beraz, zuen mozioa aurrera emango dugu. Bai, gu besterik gabe puntukako bozketa eskatu nahiko genuke. Eragozpenik ez badimago, puntukak egingo dugu, 8 puntu dira, baina denago itxi egingo du. Bai, eskerrik asko. Bueno, agradecer a los grupos que han mostrado su apoyo a la moción que hemos presentado. Bueno, a la espera de saber el Gobierno qué posicionamiento va a tomar. Sí que me gustaría recordar, creo que algo compartido tanto por la Diputación Foral como el propio Ayuntamiento de San Sebastián y de Pasaia en ocasiones anteriores a tener que emitirse esta norma foral, cuando el pasado año reiteraba la Diputación Foral su rechazo a que se produjera la caza en Ulia. Decía en su momento la Diputación, en mitad de una campaña que realizaban numerosos colectivos sociales, vecinales, educativos del entorno, que se llama Ulia por un parque seguro para todas las personas, la Diputación decía lo siguiente: dicha propuesta, la de excluir el registro de puestos tradicionales de caza en Ulia, se fundamenta en la afección que el ejercicio de la caza tiene sobre otros usos recreativos que confluyen en dichos espacios, Ulia Mendiola y Mendiola Faro de la Plata. Dada la gran afluencia de visitantes al citado monte, al estar el mismo muy cercano a zonas con alta densidad de población y por contar con la existencia de senderos homologados de gran importancia en Guipúzcoa, como son el GR 121 Camino Talaya, Camino de Santiago y el SLGI 33 Vuelta a Ulia. El ejercicio de la caza en este contexto supone una afección considerable para el resto de la ciudadanía usuaria de ese espacio, tanto por el ruido generado por los disparos como por motivos de seguridad física de las personas. En este sentido, pues resaltar lo que ya habían manifestado el propio Ayuntamiento de Donostia con anterioridad, su preocupación por esta cuestión, habiendo solicitado al Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial que no se autorizara la caza en el monte de Ulia, dada la vocación de parque periurbano. Por tanto, pues animamos a que el Gobierno siga en la misma línea y rechace la vuelta de la caza a Ulia. Eskerrik asko. Zuri, bosketari ekingo diogu, puntuz puntuka, beraz den puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, bigarren puntuari aldeko botuak,
kontrakoak, onartzen da. Hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Laugarren puntuari aldeko botuak, onartzen da. Taldeak ez du bozkatu. A ber, laugarren puntuarekin gaude, ez da? Bade, barkatu. Berriro. Laugarren puntuari aldeko botuak, aho batez. Bosgarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Seigarrenari aldeko botuak, aho batez. Zazpigarrenari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta zortzigarrenari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere, onartzen da. Beraz, oker ez badimanago, hirugarren puntuak enduta, beste zazpiak onartuta, gelditzen da mozioa onartuta. Ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz, urrengo puntura pasatuko ginateke. Urrengo puntuatara, 16 eta 26 garren orain bai, batera tratatuko ditugu. 16 garren kontrol mozioa, Belartzarra. 16 kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Belartzari buruzkoa. 26 garren kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Belarratzagoikoa eremuan utzitako lurrak erretiratzeko agindua betetzea dela eta. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a Belartza. Y moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre el cumplimiento de la retirada de tierras depositadas en el ámbito de Belartza Alto. En relación con la retirada, el cumplimiento de la retirada de tierras depositadas en el ámbito de Belartza Alto. Bai, den txanda Elkarrekin Donostia. Bai, eskerrik asko. Bien, vecindario de Añorga y colectivos sociales denunciaron en 2016 vertidos en la zona de Belartza Alto, Belartza 2, de material extraído del ámbito de Belartza Cantera. En aquel momento estas organizaciones interpusieron un recurso de reposición al considerar el vertido anterior ilegal. En aquellas fechas este asunto también fue tratado en pleno y desde la oposición se advirtió al Gobierno municipal que la licencia provisional no era legal. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, gracias a la acción de Aritzalde y la plataforma Belartza Gelditu, ha acreditado que el concejal delegado de Urbanismo la pasada legislatura emitió una licencia de obra ilegal, contraria a la ley de suelo. Tal y como demuestra la citada sentencia. Se declara en ella la disconformidad a derecho de las resoluciones recurridas, dejando sin efecto las mismas, con obligación de restablecer la situación derivada de la ejecución de la licencia anulada. Con esa licencia municipal ilegal, el Gobierno municipal dio amparo a una actuación que ha provocado un grave impacto sobre el ecosistema del lugar. Posteriormente, el Ayuntamiento, ante el incumplimiento por parte de la empresa del plazo de 20 meses otorgado en la licencia provisional, inició un expediente sancionador del que se han impuesto hasta la fecha 8 de las 10 multas que permite la ley del suelo. Desde que se iniciara el expediente sancionador, el Gobierno municipal planteó que no agotarían el expediente, valoraban la ejecución subsidiaria, tanto la pasada legislatura como en esta, cuando en la comisión del mes de julio y ante la interpelación presentada por nuestro grupo, la concejala delegada indicó entonces que aún no tenían el acuso de recibo de la última multa, de fecha de 13 de junio, aquella era la séptima, y por tanto querían esperar a ver si la propietaria del terreno procedía a retirar voluntariamente las piedras o, por el contrario, valorar la posible ejecución subsidiaria. Posteriormente, ya en el mes de septiembre, la concejala delegada declaró en un medio de comunicación, y le cito textualmente: seguimos poniendo multas coercitivas a los promotores y valorando la ejecución subsidiaria, pero entiendo que habrá un entendimiento y habrá que ver el marco medioambiental adecuado en la retirada, porque ellos podrían pedir ahora licencia para ejecutar el proyecto vigente en el planeamiento y sería un despropósito por nuestra parte empezar a sacar las piedras con los 5.000 camiones necesarios para luego volver a llevarlas. Alarmadas por las declaraciones de la concejala delegada, presentamos una interpelación en comisión. En ese momento la señora Arzayus informó que el pasado mes de septiembre se había impuesto la 8ª multa y confirmó en ese momento que esperarían a agotar el expediente sancionador con la intención de que fuera el propietario el que retirara voluntariamente el material vertido. En la respuesta dada por la concejala delegada señaló que la solución menos lesiva sería emplear ese material en el entorno donde está. ¿Para qué mover el material con 5.000 camiones si la propiedad pide licencia para ejecutar las obras según planeamiento y tener que volver a llevarlos? 5.000 camiones.
La concejala delegada, al hacer tales afirmaciones, ignora que el plan parcial de Belartza II indicaba que el balance de tierras debía de ser neutro, es decir, que ni quitar ni sobre todo poner nada, y que la memoria del proyecto de edificación en Belartza Cantera indicaba que las tierras se llevarían a vertedero y no a Belartza II. Por tanto, esas tierras tienen que salir de allí, sin condicionantes y sin demora, porque tienen que cumplir una sentencia que así lo exige y porque tienen que cumplir de una vez con la legalidad urbanística y el planeamiento. No se puede decir que se va a cumplir la sentencia y a la vez decir que para qué sacar las tierras. Por ese motivo, hemos planteado 4 cosas muy claras en la moción. Instar al Gobierno municipal a ejecutar la sentencia y proceder sin demora a la ejecución subsidiaria de la retirada de tierras y restablecimiento de la zona a su estado original. En ese sentido, nos gustaría saber qué pasos van a dar ahora que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Donostia le ha impuesto un plazo de 2 meses al Ayuntamiento para que retire las piedras de Belartza Alto y restaurar el entorno a la situación anterior, y para ello deberá designar a una persona encargada de ejecutar la sentencia. En segundo lugar, hemos solicitado al Gobierno municipal controlar que el material retirado de Belartza II se deposite en vertedero y así garantizar que no se realice ningún aporte externo en el ámbito. Igualmente solicitamos llevar a cabo a la mayor brevedad el proyecto de regeneración de la zona y, en último lugar, planteamos la necesidad de que se haga igualmente a la mayor brevedad la licitación para la ejecución del proyecto de restitución del ámbito a su estado original. Eskerrik asko. Bildu taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Que en el subámbito de Cantera ha habido distintas irregularidades, no es una cuestión que nosotros opinemos ahora, sino es una cuestión que ha quedado constatada y, de hecho, precisamente por esas circunstancias, el Ayuntamiento ha ido dictando distintos expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas en ese ámbito. Evidentemente, las denuncias que partían inicialmente por parte de los vecinos y vecinas de Añorga, por parte de asociaciones medioambientalistas y por parte de los grupos de la oposición la pasada legislatura, fueron todas ellas constatadas y, efectivamente, como consecuencia de ello, se dictaron la apertura de determinados expedientes por infracción urbanística. Que la licencia otorgada por el Ayuntamiento para la autorización de un vertido provisional, porque así se otorgó, no era legal, es algo de lo que tuvimos ocasión de debatir la legislatura pasada y, efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado al respecto y se ha pronunciado en sentido afirmativo a lo que decíamos desde los grupos de la oposición, que efectivamente la licencia no estaba bien basada en derecho, en lo que establece la ley del suelo y, por tanto, anula la citada licencia. Con lo cual obliga efectivamente a restituir el estado del terreno a la situación en la que se encontraba con anterioridad al vertido. Cuestión esta además coincidente con la propia orden que están emanando los servicios técnicos municipales del área de urbanismo, en la medida en que efectivamente incluso ante el supuesto de la licencia otorgada, era una licencia provisional, al cabo de 20 meses tenía que finalizaba la misma y tenía que retirarse estos elementos, con lo cual no cabe ninguna posibilidad de que esos metros cúbicos, miles de metros cúbicos que han sido depositados en la zona de Belartza Alto de forma ilegal, una vez ha sido anulada la sentencia, la licencia por el Tribunal Superior de Justicia, deben ser retirados. Hasta aquí no hay cuestiones que hoy en día puedan ser opinables, son hechos totalmente demostrables. A partir de aquí podemos seguir mirando hacia atrás o podemos mirar hacia adelante. ¿Y mirar hacia adelante qué significa? Mirar hacia adelante significa cumplir la sentencia en sus propios términos. ¿Qué significa cumplir la sentencia en sus propios términos? Pues evidentemente, una vez ha sido anulada la sentencia, lógicamente lo que procede es a que se proceda sin demora a la retirada de esos material, de esos miles de metros cúbicos que han sido depositadas en la zona de Belartza Alto y a que se deje la zona en el estado anterior al que se encuentra. Eso es ni más ni menos lo que estamos proponiendo en la moción. Se insta al Gobierno municipal a que inicie los trámites legales oportunos para que, sin mayores dilaciones, se devuelvan los terrenos de Belartza Alto al estado en que se encontraban con anterioridad al vertido depósito de tierras cuya licencia ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia. Entendemos que esto no debiera tener el Gobierno municipal ningún problema para apoyarlo, porque no es otra cosa sino el cumplimiento de lo que establece la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Eso sí, lo que nos gustaría es que evidentemente no siguiéramos en esa senda iniciada de imposición de multas coercitivas y dilatando el cumplimiento de la sentencia
sentencia que se está cumpliendo, puesto que se están imponiendo multas coercitivas, porque, primero, las multas coercitivas no tienen nada que ver con la sentencia recaída. Las 7 u 8 primeras multas coercitivas han sido con anterioridad a la sentencia, con lo cual no es el objeto que pretenden. Y, en segundo lugar, una vez anulada la sentencia, estamos propiamente ante otro elemento. Y este otro elemento es necesario, y a partir además de la primera multa coercitiva se puede inmediatamente ejecutar subsidiariamente la restitución, la restitución de la legalidad urbanística. Lo que estamos pidiendo es que efectivamente se retire ese elemento. Entendemos que el Gobierno municipal debería apoyar esta moción, porque es lo que está pretendiendo, porque es el cumplimiento de la sentencia, porque si no lo que se estará poniendo en una posición es de incumplir la sentencia o intentar dificultar el cumplimiento de la sentencia. Efectivamente, se ha señalado ahora mismo por parte del Tribunal Superior de Justicia, se dictó firmeza del hecho, ha sido comunicado al contencioso y han sido remitidos y devuelta la documentación al contencioso administrativo de Donostia. El contencioso administrativo de Donostia efectivamente ha dado un plazo de 10 días al Ayuntamiento para que designe quién es el órgano encargado de ejecutar la sentencia y un plazo de 2 meses para ejecutar la sentencia. Pongan, por tanto, el procedimiento sin ninguna dilación para que se cumpla la sentencia. Esperemos no tener que volver atrás, y si efectivamente ejecutan la sentencia en sus propios términos, nos quedaremos ahí. Si no, lógicamente, entraremos en otro tipo de cuestiones. Eskerrik asko, talde Popularrak, ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak. Bueno, la verdad es que no compartimos en absoluto el enfoque que están dando a esta cuestión los grupos de H. Bildu y Elkarrekin, que incluso plantearon recientemente la creación de nada más y nada menos que una comisión de investigación que este Pleno ya rechazó. Continúan en la misma línea a pesar del rechazo del Pleno y por ello vamos a votar que no a estas 2 mociones que profundizan en una línea de actuación que entendemos equivocada. Y la entendemos equivocada porque el Gobierno municipal está actuando, en el caso de Belartza Alto, con total transparencia y según el más estricto rigor de procedimiento, como es norma en esta casa. Como ya se ha explicado reiteradamente, el Ayuntamiento quiere la retirada de las tierras y si finalmente no se retiran las tierras, voluntariamente por el obligado, se acudirá a la ejecución subsidiaria, como ya se ha explicado respectivas veces. En este sentido, hasta la fecha de hoy, y que yo sepa, y la verdad es que no tengo yo ni mis servicios jurídicos así no me lo han comunicado, que existe ahora un plazo para la retirada de las tierras, con lo cual, si es así, lo miraremos y, lógicamente, haremos caso a lo que dicen los tribunales. Me sorprende, porque, desde luego, no tenemos ninguna, que yo sepa, notificación hasta el momento. Y de la misma manera que yo a la mañana, que haciendo aspavientos aquí, han dicho como hay un informe aquí que sale ahora en temas de urbanismo, ayer se les comunicó y se lo hemos comunicado antes del Pleno, pues hubiese estado bien que por lo menos si tienen ustedes conocimiento de esa sentencia o de esa notificación del juzgado en la que dicen que esto es así, me lo hubiesen comunicado, ¿no? Porque sería jugar de la misma manera. Y no tengo nada más que decir. Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak, lehenengo. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo cierto es que una pena que el Gobierno siga en la misma línea en relación a Belartza Alto. Lo cierto es que bueno, el plazo ahora dado por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que si no le ha llegado, le llegará, pues el colectivo Aritzalde ha recibido evidentemente la información, porque es la parte que ha denunciado. Entonces, igualmente que ellos tienen la información de que se ha establecido ya un plazo determinado y que el propio Contencioso Administrativo ya le ha dado al Ayuntamiento un plazo, pues será cuestión de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento le trasladen esta información, pero ahora ya sí, y evidentemente ustedes estaban a la espera de que eso llegase al Juzgado de Donostia, vamos, que era algo que iba a llegar inevitablemente, tienen un plazo definitivo e improrrogable para quitar las piedras que ilegalmente habían sido vertidas y por tanto, trasladar definitivamente a vertedero, tal y como dice la norma, estas piedras y proceder a la restauración, ¿no? Entonces, bueno, pues consideramos que es importante que si el Ayuntamiento no había tenido esa previsión de lo que inevitablemente iba a llegar, que iba a ser el cumplimiento de la sentencia, pues no entendemos cómo rechazan estas mociones que lo único que llevan es a hacer lo que esa sentencia les exige, que de una vez por todas aquella licencia que en un momento fue temporal, pero provisional, pero que evidentemente pues que nunca debiera de haberse producido, que era el vertido en esa zona de Belartza Alto, pues de una vez por todas se proceda a recuperar el ámbito y en ningún caso poder hacer gestos en un momento determinado al propietario del terreno para evitar lo que le exige esa sentencia, que es la retirada de las piedras. Eskerrik asko. Izteko txanda EH Bildu taldeak.
Pues la verdad es que este grupo, desde una posición totalmente voluntarista, ha hecho una intervención blanda, precisamente entendiendo que el Gobierno municipal iba a asumir el cumplimiento de la sentencia, que es lo único que se estaba pretendiendo. No hay mayor obstinación que, precisamente ante una situación que ha sido contraria a los intereses que ha defendido, en este caso el Gobierno municipal, seguir insistiendo en decir que obedecen la sentencia, pero van a hacer todo lo posible para retrasar el máximo el cumplimiento de la misma. Y la verdad es que no acabamos de entender esta cerrazón, esta forma de actuar por parte del Gobierno municipal, que para nada está defendiendo ni la restitución de la legalidad urbanística ni el interés público. Decía antes que efectivamente dice la delegada que el Gobierno va a actuar con la transparencia en la que hace gala. Bueno, no sé si esto es un ejemplo de la transparencia en la que hace gala y que no tiene ninguna noticia de lo que estábamos refiriendo, que por cierto creo que ha sido publicado en algún medio de comunicación. Yo creo que Iruchulo también daba reflejo efectivamente de esa circunstancia. En cualquier caso, me extraña que efectivamente sea así, porque ha sido notificado al menos a los procuradores de la parte actora y entiendo que también de la parte demandante. Yo no sé si tiene algún problema de recepción de la documentación o de acceso a la misma. Nosotros sí. Nosotros desde la oposición solemos tener un problema a acceder a los documentos que conforman ustedes, porque a veces determinados elementos no los incorporan en los documentos y si no los incorporan, pues difícilmente podemos acceder a lo que no nos han incorporado. Pero efectivamente esto no tiene nada que ver con la situación de la mañana, donde ustedes traen un expediente municipal y tienen que dedicarse y tienen la función de que el expediente municipal esté completo. No tiene nada que ver con eso. Aquí lo que estamos hablando es otra cosa. Y estamos hablando, efectivamente, de un colectivo ambientalista que ha llevado una licencia a los tribunales porque entendían que era ilegal, que los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, le ha dado la orden, que efectivamente tienen que proceder a la retirada de la tierra y que ustedes están intentando demorar el cumplimiento. Si en realidad desde junio, desde el momento en que ustedes no presentaron recurso al Supremo, recurso de casación, ya sabían que efectivamente este hecho iba a llegar, con lo cual, a partir de entonces, ustedes sabían que lo que iba a llegar es efectivamente el cumplimiento de la sentencia. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia la tenían, fue comunicada y tienen que cumplirla. No entendemos por qué va a haber dilaciones efectivamente en el cumplimiento de esta sentencia. Eskerrik asko. Eztabaidak amaituta, bozketara pasatuko gera, bi mozioa bozkatuko ditugu, denengo Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa, horren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta orain EH Bildu taldeak aurkeztutakoa, aldeko botuak, kontrakoak, hau ere, onartzen da. Botoa azalpen txandan, talde popularrak dauka hitza. Sí. Bueno, me gustaría justificar nuestro voto. Si hay una sentencia firme por medio, las sentencias están para cumplirse. Y me encanta, me satisface y me llena de satisfacción ver a Bildu exigiendo el acatamiento de las sentencias judiciales del Estado español, de España, de los juzgados españoles. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 18. kontrol mozioa. 18. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, 45 urtetik gorakoek lan sustaketa programari buruz. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre el programa de fomento del empleo para mayores de 45 años. Bai, eskerrik asko. La Junta de Gobierno local del pasado 17 de septiembre aprobó, en relación al programa de fomento del empleo para personas desempleadas mayores de 45 años y dentro del marco de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio de este año 2019 publicado por Lanbide, un programa que consiste en la contratación de 47 personas de forma temporal con contratos de entre 5 y 6 meses. Perdón, entre 3 y 5 meses. El programa se viene desarrollando de forma anual, si bien el resultado del programa no es bueno, en tanto que no genera estabilidad y continuidad en el empleo. Resulta además muy limitado, ya que abarca un número muy reducido de personas. Queremos recordar que el informe de género realizado previo a la elaboración de los últimos presupuestos de la ciudad plantea que falta una línea específica para mujeres dentro del programa de promoción de empleo y a pesar de haberse aprobado una iniciativa al respecto en noviembre de 2018, en la convocatoria de este año no se ha planteado una línea específica encaminada a potenciar la empleabilidad de las mujeres. Los índices de paro en el municipio donostiarra, aquí, así como en general, son mayores en las mujeres y así lo confirman los últimos datos elaborados por el Servicio de Análisis, Estudios y Estadística y Gabinete Técnico de Lanbide de septiembre de este mismo año. Y según esta fuente, pues los parados registrados en el municipio de Donostia San Sebastián
son algo más de 7.000 personas, de ellos 4.000 son mujeres, ¿no? Por tanto, el índice de paro se sitúa entre las mujeres en un 9% respecto al de los hombres, que sería un 7,3%. Y entre las mujeres mayores de 45 años, pues igualmente se da un número muy elevado, es decir, son 2.287 frente a los 1.740 hombres. Por tanto, ante estos datos, pues entendíamos pertinente traer una moción al Pleno, ya que, bueno, pues como recordamos, por otro lado, la representación de los y las trabajadoras del Ayuntamiento ha denunciado año tras año que este programa de apoyo al fomento del empleo para mayores de 45 años basa la generación de empleo en contratos temporales en tareas que debieran de ser estructurales. De modo que se está fomentando una empleabilidad temporal y precaria en lo que en realidad debieran de ser puestos cubiertos a través de ofertas de empleo público que permitiesen crear puestos de trabajo estables y de mayor calidad. Por otra parte, teniendo en cuenta que gran parte del gasto de las actuaciones desarrolladas está subvencionada, consideramos que la aportación del Gobierno en los últimos años destinada a estos contratos destinados al colectivo de mayores de 45 años suma una cifra que entendemos que es muy baja, desproporcionalmente con la inversión que se pueden estar realizando en otras actuaciones, ¿no? Por este motivo, pues planteábamos la moción en la que solicitábamos que se pusiera en marcha un programa de fomento del empleo para mayores de 45 años con contratos más estables y de mayor duración. Asimismo, que se introdujera en estos programas el enfoque en perspectiva de género, que igualmente el Gobierno municipal desarrollara un plan de empleo público con líneas específicas para mayores de 45 años y mujeres en desempleo. Y asimismo, tal y como se había trasladado desde el negociado de igualdad, desarrollar una línea específica para el fomento del empleo de mayores de 45 años, ¿no? En este sentido, consideramos que un dato importante es que en esta línea que plantea la ANVIDE establece como un requisito básico que las mujeres que sean incorporadas en estos programas sean un mínimo de un 40%. Sin embargo, el Gobierno municipal, que pudiera y debía de haber incrementado ese porcentaje, no lo ha hecho. Por tanto, consideramos que la moción debiera de ser un paso importante a la hora de mejorar la empleabilidad de las mujeres. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, adelanto que vamos a votar a favor de la moción de Podemos, porque la empleabilidad, y esto no es... no sucede eso únicamente en el Ayuntamiento de San Sebastián, sucede en otras muchas administraciones. La empleabilidad de los mayores de 45 años es la gran olvidada. Muchas veces las administraciones se centran sobre todo en la empleabilidad de los jóvenes, en planes de empleo para gente joven, cuando los que realmente sufren o han sufrido los estragos de la crisis han sido sobre todo los desempleados de 45 y más, que encuentran, se encuentran en una situación de desempleo y les es prácticamente imposible reengancharse en el mercado laboral. Así que cualquier cosa, cualquier acción que tomemos desde lo público para favorecer la empleabilidad de todas esas personas que han trabajado durante toda su vida con gran sacrificio y ven interrumpida su cotización al final de su vida laboral, con la repercusión enorme que eso tiene para sus pensiones futuras, pues yo creo que cualquier cosa que hagamos en favor de esos desempleados de más de 45 años será muy positiva para el conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias. Zuri, Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, hain zuzen ere, edo hain justu ere, joan den astean datuak eman dituzte, bai Eustatek eta bai INEk, egia datua kontrasankorrak izan daitezkela, INEk esaten du azken lau hiruhilekoan langabezia tasa puntu erdia baino gehiago handitu dela Hego Euskal Herrian, bai 0,56, eta Eustatek berriz esaten du 10 bat jaitsi dela, bai 0,11. Kontua da, bai bat eta bai bestea, edo biztanleria aktiboaren inkestek bat egiten dutela kontu batekin, eta da Hego Euskal Herrian langabezia tasa 8,8 dela, baina horretaz aparte
beste gauza batekin ere bat egiten dute, eta da, sexuen arteko arrakala sakondu egin dela, bai. Aurreko 3 hilekoko inkestetatik aldeak oso nabarmenak dira, puntu bat jaitsi da gizonen langabezia, eta aldiz 3 puntu igo emakumena, bai. Datuak ematen dute gizonak 8,43ko langabezian aurkitzen direla, eta emakumeak berriz izango liratezke 11,42. Egia da, Donostian langabezia tasa hau txikiagoa dela, eta gizon edo arrakala, sexuen arteko arrakala hau ere txikiagoa dela, baina hala eta guztiz iruditzen zaigu, 2 puntuko alde hau nahikoa egoera larria dela, emozioarekin bat egiteko, eta gero kalitatearen inguruan, lanpostuen kalitatearen inguruan esan denarekin, era bat egiten dugu, orduan gure bozka baiezkoa izango da, puntu guztiet. Bai, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, Elkarrekin Donostiak dauka izteko txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, en principio los grupos que han tomado la palabra se han mostrado favorables a la moción presentada y quisiéramos agradecer desde nuestro grupo los apoyos recibidos. En estos momentos, bueno, pues sin saber lo que el Gobierno municipal opina al respecto, pues sí trasladar la necesidad, que creo que es compartida, de reflexionar y de tomar medidas para luchar contra la precariedad generalizada, que también afecta a la ciudadanía donostiarra y que en el caso de los y las mayores de 45 años pues requiere de iniciativas mucho más profundas y que permitan cambiar esa situación que ya se ha convertido en estructural y cronificada de paro y de desempleo, ¿no? En este sentido, consideramos, tal y como lo ha trasladado año a año el propio negociado de igualdad, que el ayuntamiento debiera de implementar planes y programas específicos dedicados a las mujeres, ya que es una evidencia que la brecha salarial, pero también no solo la brecha salarial, sino la propia estabilidad y continuidad en el empleo, es un hecho que hay que modificar porque ahora mismo pues la inestabilidad es muy alta, y reconocer y recordar que la brecha salarial en la ciudad es mayor que en el propio territorio y en Euskadi, por tanto el problema también es un problema específico de la propia ciudad y debieran de implementarse una serie de medidas que hasta el momento consideramos que no se han producido, ¿no? En este sentido, la creación de empleo público puede ser un motor que dinamice y que empuje al propio sector privado a cambiar una serie de dinámicas que están muy establecidas en cuanto a un empleo precario y con bajos salarios, y que creo que con la creación de empleo público y estable y de calidad pudiera ser un motor para modificar la propia realidad donostiarra. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu ingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 19. kontrol mozioa, Donostiako hondakinak. 19. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Donostiako hondakinak kudeatzeari buruz eginiko interpelazioaren ondorioz. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la gestión de residuos en la ciudad. Bai, eskerrik asko. Bueno, volvemos sobre un asunto que hemos tratado ya en pleno esta mañana, y es la gestión de residuos en la ciudad. El documento director de residuos para los años 2018-2022 plantea las bases de un marco de planificación que permita orientar y planificar la acción a desarrollar sobre la gestión de residuos. A partir de un diagnóstico de la situación, plantea una serie de retos estratégicos al objeto de conseguir un modelo de ciudad que integre los principios de economía circular. Y sobre esa base, y partiendo de las cifras de recogida selectiva, que solo alcanzan el 38,85% del total de residuos generados, todas las medidas encaminadas a aumentar y mejorar la recogida selectiva, entendemos desde nuestro grupo que son pocas, ¿no? De modo que una vez que se ha iniciado el reto de mejorar la contenerización en la ciudad, partiendo de las experiencias de Intxaurrondo y Amaraberri, y vistos los problemas que aún se producen en otras zonas y sobre las que tratamos en la comisión del pasado mes de septiembre, consideramos que es necesario avanzar en esta materia, ¿no? El pasado 16 de octubre recibíamos la información, ya que se publicaba el Inventario Municipal de Emisiones de Efecto Invernadero, con datos, quiero recordar, de 2017, y en el mismo se alertaba de un aumento de la contaminación en la ciudad de un 5,8%, ¿no?
Este hecho supone que vamos a tener serias dificultades a la hora de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero marcados para el año 2020, una reducción que debiera hacerse de un 20%, y sin embargo ahí ya se apuntaba, el propio concejal de Ecología apuntaba que se retrasaban esos objetivos hasta 2030 para conseguir entonces una reducción del 40%, ¿no? Dentro de los factores que han provocado un cambio en la tendencia y un aumento de estas emisiones, se señala que se ha producido en la generación de residuos, ¿no? Además de aumentarse esa generación de residuos, se desciende la tasa de recogida selectiva. Por tanto, entendemos, a tenor de los datos que tenemos, que este es un momento fundamental, máxime cuando se está analizando la declaración de emergencia climática en la ciudad, para establecer como uno de los primeros pasos, actuar sobre el eje relativo a la gestión eficaz de los residuos generados. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptado por la ONU en 2015, así como diversos acuerdos internacionales, consideran la gestión de residuos como una cuestión urgente y crítica que debe de abordarse para garantizar la prosperidad futura y la sostenibilidad de nuestro planeta, y, por tanto, esta ciudad no puede escaparse a ello, ¿no? En este sentido, quiero recordar el trabajo que se realizó en la comisión no permanente que a tal efecto había la pasada legislatura. Se hizo un análisis relativo a la contenerización y a partir de ese análisis se estableció un nuevo plan para la ciudad, ¿no? En la comisión del pasado mes de septiembre trasladamos diferentes quejas de colectivos y asociaciones vecinales, así como material gráfico donde se apreciaban numerosas casuísticas de mala praxis. Y, por tanto, planteamos la necesidad de avanzar y completar este plan de contenerización de una forma definitiva en todos los barrios de la ciudad. Por ello, hemos trasladado esta moción donde planteamos la necesidad de extender en el plazo de un año la nueva propuesta de contenerización al conjunto de los barrios de la ciudad. Igualmente, impulsar una campaña entre los comercios de la ciudad al objeto de garantizar la separación y depósito de las diferentes fracciones de residuos que se generen en los contenedores correspondientes. Asimismo, aumentar el número de papeleras de separación de fracción de residuos, priorizando aquellos puntos críticos en los que hay comercios que son grandes generadores de residuos. Y igualmente, sí, Barkatu, termino, a realizar una campaña de concienciación entre la ciudadanía al objeto de incentivar el uso de los contenedores de residuos orgánicos. Eskerrik asko. Bai, zuri talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Bai, arratsaldeon. Nik uste dut goizean aurkeztu dugun hiri hondakinen kudeaketarako ez batzordearekin argi gelditu dela EH Bilduk ardura bat daukala eta preokupazio bat hiri hondakinen kudeaketaren inguruan. Orduan guk babestu ingo dugu Elkarrekin Donostiak ekarri duen proposamena. Behin eta berriz aipatu dugun bezala, berziklapen tasa ez delako 4 urtetan, hondakin gehiago sortu delako, eta gaikako bilketa jetxe egin dela. Baina badirudi eta goizean ordezkari zinegotziak ez dagoena hemen Marisolek esan didan moduan, badirudi Zubietako errosgailuarekin dena konponduta dagoela, eta ez dugula behar bestelako batzorderik edo bestelako kudaketa berezirik Donostiako hirian, eta behintzat batzordea ez, baina horrelako neurriak aurrera ateratzen badira, ikusiko dugu udal gobernuak ze bozka egiten duen, baina gure aldetik babesa daukazuela, eta horixe, hiri honek aldaketa errealak behar ditula hondakinen kudeaketan. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde jeltzaleak. Bai, proposatzaileari eskatuko digu talde proposatzaileari ea puntukako bozketa onartzen duen, ze guk behintzat 2. eta 4. puntuen alde baiezkoa emango dugu eta. Eskerrik asko. Bai, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. En principio agradecer los apoyos recibidos, igualmente pues facilitaremos la votación por puntos y por terminar, pues porque el debate igual resulta, siempre falta algo, ¿no? Por saber al final el gobierno municipal qué posicionamiento tiene o qué preocupación tiene en cuanto a la gestión de residuos, habida cuenta de las emisiones que se producen
gases de efecto invernadero y, por tanto, del perjuicio para el propio medio ambiente y la sostenibilidad de la ciudad. Recordar que, bueno, pues que hay una reflexión que se realiza por parte del propio ayuntamiento y de los técnicos a raíz del estudio de pilotaje de Inchaurrondo y Amaraberri de la nueva contenerización, en el que bueno, pues habla que se ha producido un aumento de las cantidades de residuos de envases ligeros y papel cartón en las recogidas que se realizan en estos barrios y, por tanto, hacen recomendable aumentar en un futuro próximo la capacidad de recepción de estas fracciones mediante el aumento de la frecuencia de recogida, ¿no? Hay una serie de indicaciones más que se recogen en ese pilotaje y sí que, bueno, desde nuestro grupo una sugerencia al Gobierno municipal, habida cuenta de que no va a ser posible debatir sobre estos asuntos en una comisión no permanente, pues la necesidad de mejorar las tasas de reciclaje, ya que estamos dando pasos hacia atrás y que inevitablemente tendrá que ser una responsabilidad y un reto de este Gobierno el poder tratar de reducir las tasas, las tasas de generación de residuos e igualmente aumentar la tasa de recogida selectiva por el bien de toda la ciudad. Eskerrik asko. Zuri, puntuz puntuka ekingo diogu beraz bozketari. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Bigarren puntuari aldeko botuak, aho batez. Hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Eta laugarren puntuari aldeko botuak, hau ere aho batez. Beraz, mozioa bere osotasunean onartua gelditzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. 20. kontrol mozioa, erreketako izuriei. 20. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, erreken isuriketari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a vertidos en regatas. Del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Hau okerrez padimanago irakurri eta bozkatu egiten dugu, Elkarrekin Donostiak irakurriko du. Bai, eskerrik asko. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a solicitar en el seno de la Mesa Interinstitucional del Puerto de Pasaia la ejecución urgente de las obras necesarias en la regata de Txingurri que permitan acabar con los vertidos contaminantes en la bahía. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a determinar y, en su caso, sancionar a los responsables del vertido de añorga producido el pasado 29 de septiembre. Y, en tercer lugar, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a desarrollar una campaña de concienciación en la ciudad que permita prevenir y evitar nuevos vertidos contaminantes en regatas de la ciudad. Eskerrik asko. Mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. Kontrol mozioa, udala jarritako puntu moroiei buruz, Reyes Carrerez Zabala, EH Bildu udaltaldeko zinegotziak egina. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, udala jarritako puntu moreak direla eta. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu en relación a los puntos morados instalados por el Ayuntamiento. Bueno, cuando traemos estos temas aquí a pleno parece que estamos un poco repitiendo, o está un poco la sensación de otra vez en un déjà vu, pero no obstante en el tema de violencia de género y prevención de la citada violencia, yo creo que hay que citar que hoy mismo hemos conocido o hemos tenido conocimiento de una agresión aquí en San Sebastián y yo creo que eso, pues bueno, quiere decir que el tema, a pesar de ser recurrente y a pesar de que, bueno, en determinadas ocasiones parece que estamos otra vez insistiendo en ello, no debemos de bajar nunca la guardia, ¿no? Entiendo que, bueno, es una manera de solidarizarnos con la víctima de esta tarde. En relación a la moción de control que presentamos esta tarde, es un poco en la línea de hacer ese trabajo y de completar ese trabajo que tenemos la responsabilidad de hacer con respecto a la prevención de violencia de género y más concretamente centrado en los puntos morados que se han colocado en algunas fiestas, ¿no? Entre ellas Semana Grande o Gros o aquí en Eguía y en las fiestas del Carmen. Entonces, en ese sentido, lo que entendemos que los puntos morados oficiales, los que ha puesto el Ayuntamiento, dejan un vacío y bueno, tal y como
indicó la delegada, la concejala de Igualdad, eran puntos de información y entendemos que la sociedad y los mismos movimientos populares feministas están demandando que, además de ser de información, sean puntos de recepción y de recepción de denuncias y de recepción y de acoger a esas mujeres que han sido agredidas en todas sus formas, ¿no? En ese sentido, pues entendemos y vamos a pedir al Ayuntamiento algo muy lógico, es completar y darle más salida y dar más cobertura para poder hacer un trabajo de verdad, de fondo, en cuanto a la prevención de violencia de género. Es sumar más a lo que ya se está haciendo por parte del Ayuntamiento. Entendemos que hay que dar pues adelante. En ese sentido, pues bueno, yo creo que pedimos cosas muy lógicas. Eskatzen diegu udalbatzari jartzen dituen salaketa puntuek baldintza hauek bete ditzatela. Jai egunari egokitua egotea, pertsonei laguntzeko programazioa eta aurreikuspen bat izatea, salaketa jartzen dituen emakumeen beharrei erantzuteko prestatua eta egokitua egotea, eta genero indarkeriaren espezializatuko profesionalek ematea harrera. Bigarren puntuan ere, nolabait zenbatu ditzala eta jakinarazi ditzala puntu moretan jasotako intzidentziak, hau da, balantze bat egitea eta publikatzea ze gertatzena eta nolako harrera edo egiten da hor. Eta hirugarrenak ere eskatzen diogu udalbatzari salaketa sozialak behin eta berriro eskatzen ari gara, ez bakarrik salaketa judiziala, baizik salaketak sozialak kontuan hartzea eta laugarren puntuan eta azkenengoan puntu horiek auzoetako puntu horietan egin ditzala bilerak bertako emakume taldeekin eta koordinatu bertako emakume taldeekin nolako ezaugarriak izan behar dituen bakoitza bere arloan, bakoitza auzo bakoitzean. Hori eskatzen dugu udalde batzarra honi, uste dugut ere dala beste pauso bat ematea orain arte egiten denari. Mila esker. Zuri, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Guri erabat zentzuzkoa iruditzen zaigu planteamendu hau, eta erabat ados gaude planteatzen Bildu taldeak planteatzen dituen puntu ezberdinekin. Lo vamos a apoyar, como no, porque además va en la misma línea que la moción que el grupo Elkarrekin Donostia presentamos el mes pasado y que fue rechazado por el Gobierno, ¿no? Y que además iba muy en consonancia con la moción que ha defendido la señora Carrere, donde se instaba al Gobierno municipal a definir y a exponer qué criterios tiene el Gobierno para contabilizar a las víctimas, a definir y a concretar las diferentes acciones que va a ejercer según la diversidad y la gravedad de los casos que se presenten en el futuro y también, y justo con esta con esta agresión, una más, que hemos sabido en el día de hoy, de personarse como acusación particular en los casos más graves. Actualizar también el protocolo ante casos de agresiones sexistas y, fundamental también, ampliar los recursos dedicados a los puntos morados y aumentar el número y el horario de dichos puntos para ajustarse a la realidad, que es cuando están sucediendo estas agresiones, ¿no? Y también planteábamos habilitar otros recursos fuera del punto morado para trabajar también para lograr una mejor comunicación y coordinación con los movimientos sociales de la ciudad que de manera voluntaria estaban asumiendo parte de este trabajo. En el pleno del mes pasado, desde luego, con unas argumentaciones preocupantes, eran rechazados todos los puntos de la moción que presentamos y nosotras no podemos sino suscribir cada una de las palabras de la moción que presenta Bildu, ¿no? Consideramos que mientras no se pongan medios y se aborde esta seriamente, esto va a seguir sucediendo, no se va a solucionar.
Bueno, hoy la concejala delegada no está para responder, pero sí que me gustaría preguntar, porque hacía referencia en comisión, a un informe técnico sobre estos puntos morados que decía la concejala delegada que se estaba trabajando a principios de septiembre. Ya han pasado 2 meses, hacía referencia a las fiestas de Porronchos, no tenemos noticia de estos informes sobre los puntos morados y no tenemos esos datos. Nos parece fundamental ampliar los recursos y tenemos también, y hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no?, un negociado de igualdad, no un departamento de igualdad, con un presupuesto de 1 millón de euros, de 358 millones de euros de este ayuntamiento, lo que corresponde a un 0,27% del presupuesto en políticas de igualdad, 0,27%. Ahí está sobre la mesa, bueno, pues la importancia relativa que tiene esta cuestión. Entendemos que se exigía, ¿no?, la concejala delegada hacía referencia el mes pasado a hacerlo con rigor, a hacer un trabajo con rigor. Bueno, pues que el rigor no nos paralice, porque están sucediendo los casos un día sí y otro también, ¿no? Tampoco tenemos una buena coordinación con el movimiento feminista, con las organizaciones que están también ayudando y asumiendo de manera voluntaria parte de este trabajo, ¿no? Y, bueno, pues yo insto a salir del inmovilismo y a ponernos en marcha. Bai, oraintxe bukatuko dut. No sé, con propuestas como, por ejemplo, poner también un servicio de acompañamiento para ayudar a esas mujeres a denunciar y acompañarlas en el delicado proceso del recorrido que tengan que hacer, ¿no? Y, bueno, pues esa es nuestra pregunta, más allá de votar a favor, pues ¿qué va a hacer desde el Gobierno para... Araneta Andrea, denbora... Bueno, hori da gure galdera. Zein da, kasu hauen aurrean, gobernuak izango duen planteamendua. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, gure baiezkoa adierazi nahi dut, eta gure babes osoa. Emakumeen babesa ziurtatzeko neurrien alde egon garela beti. Eta gero, nahi ditut azpimarratu gauz pare bat hemen. Lehenengoa, bueno, hirugarren puntuan esaten dena talde desberdinak eta hori egia dela ze alditugun esfortzu eta rekurso guztiak jarri behar ditugu emakumeen, kasu honetan emakumeen babesa ziurtatzeko eta lortzeko. Eta gero ere, asko gustatu zaidana da profesionaltasuna aipatzen dela. Eta uste hau dela, benetazko kabitzen importanteena hemen barruan, ez? Zer, azkenean, kasu bat jarrikoet, manada kasuan ala izan zen, neska hau zoritzarrez gertatu zitzaiona, baina gero aurkitu zion emakumea zan psikologa zala uste, eta gaina zerbitzu sozialetan egiten zuen lan, eta emakume hau izan zen, konbentzitu ziona salatzeko, eta gaina lagundu zion uste gero salatzera, eta berarekin junzala eta orduan, hori azpimarratu nahi dut, honen garrantzia, profesionaltasunaren garrantzia eta gure baiezkoa. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, EH Bilduk izteko txanda. Eskertzen da, bueno, apoio horiek, ez dakigu gobernuak zer dion hontaz, baina, bueno, nik bukatzeko esan nahiko nuke borroka honetan ere oso ezberdina daude, batzuk daude eragile sozialak edo kaleetan edo elkartzen diren emakumeak eta beste bat udaletxetik jartzen diren baliabideak. Argi dago eraso honetan eta bueno, jasatzen dugun erasoak ere ez direla egun Donostiako errua, eta hau da zerbait gertatzen dela leku guztietan, baina bai uzten dugu Donostiatik jarri behar dian ahal den
edo berak daukan baliabide guztiak. Hortaz, funtsezkoa irutze zait, mugimendu ez bakarri feminista baizik eta beste eragile batzuk, beste emakume taldeak daude herri eta auzoetan eta herrian, horiek bat egitean eta sinergiak lortu guztion artean aurrera joateko. Aipamena gustatu zait profesionaltasunarena, zeren egila da, ere, hori indar sozial hori oso garrantzitsua dela, zeren errealitate punto bat jartzen gaitu, hau da, benetan gertatzen den, enan beste aldetik horrekin ez da nahikoa, baizik eta oso babestu egon behar du, jarduera guztiak jende edo pertsona profesionalekin, baina hori ere uzten dugu hemendik, eta hau bai da udaletxearen edo berdintasun zinegotziaren erresponsabilitatea, hori dena koordinatzea eta hori dena alda moduan bideratzea, denok guztion artean lan polita egiteko. Mozioa bozkatuko dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 22. kontrol mozioa, Arriberri Oleta ikastetxeko. 22. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Arriberri Oletako ikastetxeko lanekiko gobernuak dituen aurreikuspuntuei buruz. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre las provisiones del Gobierno de las obras de la Escuela Arriberri Oleta. Bai, hau irakurri eta bozkatu egingo dugu zuzenean. Bai. Arriberri Oleta eskolako publikoko lanak udaran hasi ziren, ikasturte berria astean ahalik eta eragin txikiena izan zizaten hezkuntza. Puntuak bakarrik, puntuetara joko ez zuzenean. Oso ondo. Donostiako lehenengo puntua, Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari halako arazoa gertatzean eskola komunitateari alternatiba eta epe berriak dituzten planak proposa diezazkiela. Donostiako udalbatzak, bigarren puntuan, ertxiki eskatzen dio udal gobernuari hezkuntza komunitatearekin interlokuzio arina eztar dezala. Hirugarren puntuan, eskatzen dugu Donostiako udalbatzak ertxiki eska diezaiola udal gobernuari Arriberri Oleta ikastetxe publikoko lanak hitzartutako data berrirako bete ditzala, eta azkenik, laugarren puntu bezala, Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari ikastetxe publikoetan gauzatuko diren lan handietan hasierako epeak betearazi ditzala. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. 23. kontrol. 23. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Idiak Ezkaleko 6. eraikinaren enkanteari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la subasta del edificio de la calle Idiázquez número 6. 2019, por autorización del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se aprobó la convocatoria de subasta pública del edificio situado en el número 6 de la calle Idiáquez. Dicho edificio ya ha sido subastado anteriormente y, en ese caso quedó la subasta desierta. Y es por ello que planteamos que, ante la posibilidad de que la subasta pueda quedar desierta nuevamente, que es lo que parece que puede volver a ocurrir, y teniendo en cuenta que la zona centro de la ciudad no dispone de espacios para nuevas construcciones, nos parecía muy interesante, ¿no?, que este ayuntamiento pudiera negociar con el Ministerio de Trabajo una manera de que los futuros usos de ese edificio pudieran revertir y ser gestionados en la ciudad. Se podría usar el edificio, parte de él, para equipamientos que se echen en falta en la zona centro o, quizás también respondiendo a varias cuestiones que han salido en plenos anteriores. Por ejemplo, una idea podría ser, por ejemplo, que fuera una nueva ubicación para la Casa de las Mujeres. Y, en ese sentido, aprovechar para hacer este planteamiento y recoger los puntos de vista de los diferentes grupos. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda.
Entendemos que la moción presentada por Elkarrekin Podemos se circunscribe a la posibilidad futura, en caso de que la subasta quede desierta, de que el Ayuntamiento trate de llegar a un acuerdo o abra una negociación con el Ministerio creo que es de Trabajo, ¿no? De Trabajo para ver qué se puede hacer con ese edificio. O sea, nosotros, teniendo en cuenta que la moción se circunscribe a la posibilidad de que el Ayuntamiento inicie una negociación, pues no nos parece mal que hable con el Ministerio de Trabajo, y si se llega a algún tipo de acuerdo, imagínense, igual el Ministerio de Trabajo le cede al Ayuntamiento de forma gratuita el edificio. Nunca se sabe, pues que se inicie esa conversación, esa negociación, nos parece estupendo. Gracias. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Pues la verdad es que algo nos tocó a nosotros también relacionarnos con este edificio cuando se iniciaron las gestiones previas para ampliar precisamente el hogar del jubilado que está en el bajo de esta zona, y la postura precisamente de Madrid no era muy favorable a negociar las cosas, ni siquiera los precios eran tampoco tan muy favorables. Nos hubiera gustado, nosotros encantados, y seguramente no solo si nos regalan, que si nos regalan sin duda, si nos dan a un precio adecuado a un edificio de equipamiento y no un edificio donde pretenden hacer caja y pretenden tener un rendimiento lucrativo, encantadísimos. Pero la verdad es que, desgraciadamente, no fue la postura que nos encontramos. Nos hubiera gustado encontrar otra. Sinceramente, nos hubiera gustado encontrar otra, porque seguramente hubiera ayudado muchísimo más a la operación. Bueno, nosotros en este caso nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener no porque no creamos que efectivamente en unas condiciones ventajosas o en unas condiciones adecuadas de precio no pudiera darse un uso a este edificio, sino lamentablemente porque sobre este edificio ya intentamos hacer e entablar distintas negociaciones con la Administración del Estado español, y la verdad es que no fueron muy fructíferas. La cerrazón fue bastante absoluta con respecto a cualquier tipo de negociación en precio a la misma. Nos encantaría, desde luego, que hubiera una modificación. Si viene una modificación, encantadísimos de comisionar al Gobierno municipal que esté en ese momento a que negocie, pero bueno, tampoco queremos generar falsas expectativas cuando, desgraciadamente, la realidad que nos hemos encontrado hasta la fecha pues ha sido la que ha sido. Bueno, señor Brutarán, voy a hablar yo en el turno del Grupo Nacionalista. Lo primero que quiero es agradecer de su intervención, porque después de lo que hemos vivido en este pleno hoy, en cierto modo me hace usted recuperar la fe en la política. Porque ha hecho usted un planteamiento que es, para bien o para mal, pues el sensato. Y sé que ustedes también vivieron la misma situación, incluso con la compra de la planta que quedaba por comprar en el edificio de la Plaza de la Sala, que tampoco se lo regaló a usted la Administración General del Estado, como tampoco se lo va a regalar en la calle Idiáquez la Tesorería General de la Seguridad Social, que todavía es peor, que además expresamente dice siempre que en todas sus subastas lo único que busca es hacer caja, porque te lo dicen así, para equilibrar las cuentas de la tesorería. Entonces, yo pues veo eso, propuestas que se hacen aquí, no sé si son bien intencionadas o irresponsables en algunos casos, me ahorro elegir el calificativo, cada uno que valore lo que estime oportuno, pero que en este caso no tiene ningún sentido. Nosotros negociamos la cesión de la parte que nos hacía falta para poder adecuar el hogar del jubilado de Erdialde, y lo conseguimos. A partir de ahí, el edificio, yo ahora mismo desconozco si la calificación que tiene es residenciado terciario, pero en cualquier caso está sacado a subasta con una valoración correspondiente a esa calificación. Por cierto, nosotros tenemos la opción de adquirirlo en el precio de salida de la subasta, pero sinceramente es carísimo para este ayuntamiento el adquirir ese edificio con esa valoración y ese precio para ninguno de los fines que se nos puedan ocurrir. Sería probablemente el equipamiento más caro de toda la ciudad por metro cuadrado, con diferencia, si decidiéramos adquirirlo para trasladar la casa de la mujer a este edificio. Entonces, sinceramente, yo creo que no tiene mucho sentido el que se nos haga este planteamiento, y por lo tanto vamos a votar en contra. Daizteko txanda, Elkarrekin Donostiak dauka. Bai,
Bueno, eskerrik asko. Bueno, pues desde luego el planteamiento no es ni quererla meter doblada, ni irresponsable, ni nada. Efectivamente es un planteamiento bien intencionado. La verdad es que la moción va enfocada a abrir una vía para conseguir espacios para cubrir necesidades de la ciudad. Bueno, y simplemente decir que si luego el Ministerio no accede, pues se habrá intentado y no se habrá podido, pero al menos, bueno, pues eso, constatar que existe la voluntad política de ampliar los espacios disponibles para la ciudad. Besterik ez? Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik ez dago, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gara. 24. kontrol mozioa, Amarako garai bateko gobernu. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Amarkako garai bateko gobernu zibilaren eraikinaren gainekoa. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa al edificio del antiguo gobierno civil en Amara. Civil de Amara. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bueno, pues como sabrán, hace años que existe una reivindicación de los vecinos de Amara para que el edificio del antiguo gobierno civil se recupere para la ciudad y sus usos tengan un retorno para el barrio. Este movimiento vecinal ha desembocado en la creación de la plataforma Gobernu Zibila Kulturetxe, que viene realizando diferentes eventos para pedir la transformación del edificio en una casa de cultura para el barrio de Amara. Bueno, también decir que somos conscientes que el edificio tiene un gran tamaño, por lo que desde nuestro grupo no nos cerramos a que ese edificio tenga que acabar siendo exclusivamente una casa de cultura, pero estamos totalmente de acuerdo con que los futuros usos del edificio retornen al barrio. Y bueno, pues es en ese sentido en el que presentamos esta moción. Sabemos, como bien además escuchamos la interpelación en la comisión, que la legislatura está arrancando y que una negociación de este tipo se puede dilatar además en el tiempo. Y sin embargo, pues también creemos que es importante reflejar en el Pleno las voluntades políticas de los grupos. En ese sentido va quizás en la misma línea que la moción anterior. Y teniendo en cuenta que durante la campaña la plataforma Gobernu Zibila Kulturetxe se reunió con todos los grupos políticos y pues todos nos mostramos favorables a su petición, pues entendemos que es un tema que, tal y como está planteado, puede generar el consenso de los grupos. Y es en ese sentido en el que lo planteamos. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du txanda erabiliko, Bilduk ere ez. Talde jeltzalearen izenean nik, porque contesté yo en comisión también, aunque voy comprobando que las respuestas que se dan en comisión son indiferentes a la hora de tomar la decisión de presentar una moción a este pleno. Eta esan nuen, arazoa ez da legealdi hau hasieran dagoela, arazoa da Espainiako gobernuan edo Espainiako kasuan ez dago da legealdirik. Legealdi berri baten atarian bizi gera da etengabe. Eta interlokuzioa bilatzerako orduan, momentu hau, txarra ez, oso txarra da. Osea, funtzioetan egondan gobernu baten aurrean gaude, hauteskunde batzun atarian, bere garaian planteatu zen eskaera hau, baina ez du aurrera egin, ez duen aurrera egin bezala, kuartelen gaiak eta beste hainbat gaik. Momentua ez da dako alde horretatik egokia. Kasu hau, berriro diot, guk onartu egingo dugu mozio hau, gure posizioa delako eraikin hori hiriaren esku edukia dizatea kulturetxe gisa, berriro diot hori eskatua daukagu aldez aurretik. Hay una incorrección en lo que es la redacción de la moción, que la quiero señalar, lo digo para que todos seamos conscientes de lo que estamos hablando, porque se cita o se dice que se recupere. Bueno, una cosa se recupera cuando antes fue. No es el caso. Este edificio fue en origen construido para ser lo que es.
No era una casa de cultura del barrio y después se convirtió en gobierno civil, ¿me explico? Entonces, eso no es, terminológicamente no es correcto pedir que se recupere, porque entonces, o sea, porque no es algo que nunca tuviéramos, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Pero bueno, saltando ese pequeño matiz, votaremos a favor, porque creo que en el fondo, que es en el de poder disponer de ese espacio para otros usos en ese barrio, estamos de acuerdo. Daizteko txanda, Elkarrekin Donostiak dauka. Bai, bueno, eskerrik asko. Sabemos que, bueno, que es difícil predecir qué va a pasar con este tema, con ese futuro gobierno. Y bueno, a pesar de todo, bueno, nos parecía importante, ¿no?, recalcar o que quedara plasmada la voluntad política en este sentido de este pleno. Y ese era el sentido de presentar esta moción. En cualquier caso, bueno, pues si esta reclamación tiene tanto el consenso de los vecinos como el consenso de los grupos, entendemos, bueno, pues que esta moción puede ser un refuerzo para el Gobierno municipal en una futura negociación con ese Gobierno central que, bueno, ahora mismo está en funciones y que después de las elecciones, bueno, pues se activaría, ¿no? Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta orain boto azalpen txandak talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, hemos votado que no, porque a diferencia del edificio de la calle Díaz, que me quería silenciar ya, que a diferencia del edificio de la calle Díaz que acabamos de hablar, que está en desuso, realmente sigue teniendo, quiero recordar que sigue siendo la subdelegación del Gobierno y que ahí todavía hay oficinas, hay trabajadores. Quiero decir, no es un edificio que esté en desuso. Es verdad que ha dejado de ser el Gobierno civil, pero sigue siendo la subdelegación del Gobierno. Lo que no entiendo es la postura, sinceramente, de Bildu y de PNV en este caso, que en el caso anterior han votado en contra de un edificio en desuso, han votado en contra de pagar por un edificio que está en desuso, sin embargo ahora queréis pagar por un edificio que está en uso. Por lo tanto, simplemente no llego a entender, habrá algún motivo, pero no consigo llegar, no lo conozco. Y no, eso, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Urrengo puntura. Guk bai nahi dugu hitza azalpena. Barkatu, bai. Bai, bueno, aipatzea edo gogoratzea aurka ez dugula bozkatu, abstenitu egin gerala, eta segurenik erabilerak, precisamente eraikinaren erabilerak badaukala zergaiti handiagoa. Bat egiten dugu, proposatu diren arrazoi guztiekin, baina gu gainera orain nahi dugu beste arrazoi bat gehiago gehitu, eta da zigor etxeburuk lankideak goizeko saioan aipatu du Intxaurrondo eta Intxaurrondoko tortura kasuak, bueno, Intxaurrondoko kuartelarekin batera, Donostian tortura kasu gehien jaso dituen eraikinetako bat, precisamente Pio XIIko gobernu zibilaren eraikina bera da, ez? Orduan, zer gauza politagoa, herriarentzat berreskuratu, kultur etxe bilakatu eta memoria kulturaren aldetikan eraikitzea baino, ez? Orduan horrengaitik bozkatu dugu. Bai, eskerrik asko, orain bai puntua amaituta urrengora pasatuko ginateke. 25. 25. kontrolmozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Defentsa Ministerioak Zorroaga gainea dituen lursai batzuen enkatearoaren gainekoa. Moción de control relativa a la subasta de parcelas del Ministerio de Defensa en el Alto de Zorroaga. En el Alto de Zorroaga. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bueno. Bai, aurrera joz, bueno, pues comentar que el Ministerio de Defensa en este caso ha puesto en venta 2 parcelas que suman 30.171 metros cuadrados de superficie, ubicadas en la calle del Alto de Zorroaga y que forman parte de los terrenos propiedad del Ejército en los alrededores de la Real Sociedad Hípica Deportiva Militar de San Sebastián. Bueno, nuestra propuesta de adquirir esos terrenos viene marcada principalmente porque Donostia es una ciudad que está prácticamente al límite de su expansión y en la que queda ya bastante poco terreno en el que poder construir. Y además, sabiendo que Donostia es una ciudad donde sabemos todas que la vivienda es muy cara y hay muchos demandantes de vivienda protegida, pero a pesar de esto, de las alrededor de 7.500 viviendas protegidas previstas en el plan general, aproximadamente 5.600, es decir, un 75%, no se van a construir.
Y en cuanto a la vivienda dotacional, de algo más de 1.300, aproximadamente 1.000, otro 75%, pues tampoco se prevé que se construyan. Y por ello estábamos planteando que, bien sea negociando una cesión o bien participando en la subasta, el ayuntamiento pudiera valorar la adquisición de los terrenos precisamente con ese objetivo de construir vivienda protegida o dotacional. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda, ez du erabiliko, Bilduk. Bai, eskerrik asko. Pues la verdad es que aquí también nos surgen ciertas dudas y aquí me voy a explicar. A ver, nos surgen dudas por dos cuestiones. Ya no en este caso por la postura del Ministerio de Defensa, que la verdad es que también tuvimos una experiencia bastante negativa, incluso con un protocolo firmado donde hubo una consignación, además por la llegada del Oretoki, donde hubo una consignación presupuestaria y donde hace 2 gobiernos o 2 gobiernos anteriores, efectivamente, incluso llegamos a consignar la partida para comprar y para recuperar para la ciudad toda la llegada del Oretoki en el precio que estaba establecido, sino aquí a su vez nos surge una segunda duda y es doble. De las 2 parcelas que saca a subasta el Ministerio de Defensa español, una de ellas efectivamente tiene calificación de residencial, con una tipología, bueno, pues no evidentemente de edificar en altura, y la otra tiene una calificación urbanística de rústica. Claro, si nosotros decimos aquí que tenemos intención de hacer vivienda residencial, pues lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es confiriéndole mayor valor. Al mismo tiempo, en la zona en la que estamos hablando, tenemos nuestras dudas de que pueda ser el mejor encaje para hacer vivienda, para construir vivienda, digo, por la propia tipología residencial que está prevista en la zona, con lo cual, bueno, pues entendiendo que efectivamente es necesario conseguir terrenos para adquirir y para construir vivienda de protección oficial, nuestro grupo tiene claro que efectivamente si tenemos que poner algún acento, ese acento tiene que estar con respecto al Ministerio de Defensa español, precisamente los cuarteles de Loyola, que es nuestro objetivo y efectivamente destinaríamos todos los esfuerzos, si queremos que se destinen todos los esfuerzos, precisamente a ese ámbito. Bai, eskerrik asko. Hau ere talde jeltzalearen izenean, ni defendatuko dut. Eta puntu honetan ere aurrekoan bezala gertatzen zait. Nire aurretik hitz egin duenak, nik uste dexente argudio eman ditu da gai hau ez oso egokitzat jotzeko. Egia da, eta EH Bildu taldeak dioen bezala, partzelaren metroak begiratzea gauza bat da, baina gero horren zenbat den rurala, horrek oso argia adierazten du, hor egin daitekena oso gutxi dela. Que las viviendas que uno puede obtener en ese ámbito, francamente, son pocas. Y yo no creo que este ayuntamiento tenga especial interés en promover viviendas de protección oficial en forma chalet, que es básicamente lo que sale en esa parcela con lo que está previsto en el planeamiento. Entonces no veo, desde luego, que sea una parcela adecuada en absoluto para tratar de dar respuesta al problema de la vivienda. Así como sí creo que es absolutamente imprescindible el tratar de buscar una solución en cuanto a los cuarteles de Loyola, porque ahí sí, realmente si fuéramos capaces de lograr un acuerdo estaríamos incidiendo de verdad en una respuesta en lo que a política de vivienda se refiere. Pero creo sinceramente que esta parcela no tiene ninguna virtualidad a ese respecto. Y me dirá el Grupo Popular que caigo o incurro en contradicciones porque hemos votado que no a la de Idiáquez, hemos votado que sí a la de Pío XII y vamos a votar que no a la de Zorroaga, y no le voy a decir, aunque no tengo por qué ocultarlo, que desde luego sería un deseo por mi parte el que la subdelegación dejara de tener uso y por lo tanto estuviera vacío, pero sin llegar a ese extremo, que espero que algún día llegara, le diré que la situación es bien distinta, porque estamos hablando de la Administración General del Estado y de su delegación en nuestra ciudad, con los servicios que presta en la misma, y en este momento esa Administración General del Estado dispone de edificios vacíos que están en desuso. Pongamos, por ejemplo, el caso del Banco de España, bien cerca de aquí. O pongamos, por ejemplo, también el caso del antiguo INEM, que está en la calle Oquendo.
Y como se hizo en su día también con el Gobierno vasco, a través de un acuerdo más amplio, pues nada impide el que se pueda llegar a un acuerdo entre administraciones para reordenar los servicios que deban existir en la ciudad y poder disponer finalmente de un espacio que yo creo que por ubicación y características es interesante porque está centrado en el barrio de Amara. Tendrá también otros significados tal vez, pero desde un punto de vista más aséptico, si se quiere, es que la verdad es que el punto en el que se encuentra es un punto ideal, porque confluye en las distintas zonas de Amara, así como, por ejemplo, la Casa de Cultura Ernest Lluch, que ha quedado magníficamente bien, pues está desplazada con respecto a lo que es el eje central del barrio de Amara. Luego, creo que son casos diferentes, pero como digo, bueno, en cualquier caso, a esta moción votaremos que no, eta izteko txanda elkarrekin Donostiak izango duke. Bueno. La verdad es que la naturaleza de la moción o el fondo de la cuestión era buscar alternativas en la ciudad, ¿no? Precisamente para la construcción y para ofrecer algún tipo de solución al problema que tenemos con la vivienda. Bueno, hombre, desde luego no vamos a construir chalets de protección oficial, eso vamos, estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, sí, por establecer una diferencia con los cuarteles, es que los cuarteles en este momento se los quiere quedar el ejército, mientras que de estos terrenos se quieren deshacer y bueno, pues era un poco el objetivo, buscar soluciones y alternativas a que desde luego el terreno edificable en la ciudad es cada vez menor y tenemos un problema acuciante con la vivienda. Y lo planteamos en ese sentido. Eskerrik asko. Bai, zuri bozkatu egingo genuke jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz hurrengo puntura pasatuko ginateke. 27. kontrol mozioa, Txirrindularitza Federazioaren. 27. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Txirrindularitza Federazioaren lehiaketa bat bertan bera utzi dela eta. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu en relación a la suspensión de una jornada de competición de la Federación de Ciclismo. En realidad nos viene esta petición y esta situación a través de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo en Pista, en el que nos plantean esta situación por la que ellos, bueno, a pesar de que tal vez para un ayuntamiento es cosa pequeña, para esa organización deportiva pues es algo que tiene gran relevancia, ¿no? El caso es que bueno, a la hora de solicitar la reserva de las pistas, de las jornadas que necesitan para competir todos los años, este año se les ha denegado se les ha denegado esa concesión los días 21, 22, 23, 24 de noviembre, porque se organiza en el velódromo Antonio Lorza en un evento comercial privado. Entonces esta situación para ellos supone que pues, una serie de inconvenientes importantes, ¿no? Entre ellos se tienen que desplazar a otro velódromo cubierto, que recordemos que en la comunidad autónoma vasca no hay ninguno, por lo tanto tienen que irse a otro de Euskal Herria, que es el de Tafalla, no hay más velódromos cubiertos, y con el trastorno económico y deportivo que eso supone, ¿no? Entonces entienden que es una situación que se está repitiendo desde hace varios años, y su gran miedo es que este ayuntamiento, una vez más, pues bueno, priorice los eventos comerciales privados, insisto, lo de privados, sobre un evento de carácter público y deportivo en una instalación que precisamente está hecha para ellos. Ellos entienden muy bien, la Federación de Ciclismo entiende muy bien, y además comprenden que una instalación pública en determinadas ocasiones, en muchas ocasiones, una institución pública pues necesita la instalación pues para el Cinemaldi o para cualquier otra actividad, pero entienden que si es pública pues de acuerdo, ¿no? Pero el gran miedo que tienen ellos es que
se utilice de una manera reiterativa la reserva del velódromo para eventos comerciales privados. De hecho, ellos plantearon al patronato un cambio de ubicación, es decir, bueno, pues plantearon la posibilidad de utilizar Iyumbe o plantearon la posibilidad de desplazar a otros días ese evento, ¿no? Entienden que, bueno, que priorizar de esta manera los eventos comerciales privados, pues porque pues, bueno, le requiere para ellos pues, muchos trastornos. Además, hay que tener en cuenta, y bueno, informo que el calendario de ciclismo en pista es un calendario cerrado, no se puede desplazar ni jornadas antes ni jornadas después por sus propias características, ¿no? Y además recordemos que el velódromo, pues bueno, el ciclismo en pista es una modalidad deportiva de muchísima tradición en Donosti, que además mueve muchos chicos y chicas de base y muchas chicas. Y luego otra cosa que nos comentaban también era que, claro, después de esos eventos también había una serie de trastornos que ellos tenían que sufrir. La asistencia de tanta gente durante esos días, pues bueno, provocaba una serie de inconvenientes, ¿no? En cuanto a suciedad, rompían las pistas las furgonetas para descargar los stands, es decir, decían que, bueno, que luego tenían una serie de consecuencias, ¿no? Y por lo tanto la petición es, yo creo que es del todo lógica y espero que se apoye en este pleno. Zer eskatzen dute eta zer eskatzen dugu udalbatzar honi. Bueno, azter dezala beste tokitan antola daitezen merkataritza ekitaldi pribatuak, baldin eta horretarako velodromoa eskatu badute eta egun horietan kirol lehiaketak baldin badia. Eta bigarren eskaera da, azter dezala Iyumbe presta ote daitezen azoka eta merkataritza ekitaldiak antolatzeko. Alde honetan ere Iyumberi, bueno, agian erabilera berri bat emango genioke. Mila esker. Zuri, Elkarrekin Donostiaren txanda, gero, talde popularrak, bai. Eskerrik asko. Bueno, tengo que decir que es un tema que me ha dado bastantes quebraderos de cabeza, dándole vueltas a ver cómo afrontar la moción, porque es cierto que es un evento que está generando muchos problemas, efectivamente, a la Federación de Ciclismo en Pista, pero también es verdad, creo recordar que de nueve solicitudes que se hicieron se aceptaron 8. Esto, si no me lo corrige Reyes, no recuerdo bien en comisión, creo que de 9 se les aceptaron 8, exceptuando esta. Hay que tener en cuenta también que este es un evento que se hace anualmente y es un evento deportivo potente a nivel de ciudad de San Sebastián, que no es un evento privado como puede ser simplemente abrir unos stands un día para vender zapatillas Nike, que va más allá, que es aprovechando también el tirón de una carrera como la Beovia, pues para que se acerque la gente a la recogida de los dorsales, etcétera. Por lo tanto, teniendo en cuenta que sí, que es por el tema de calendarios, que es muy difícil por la propia naturaleza del deporte, cambiarlo, sí que es verdad que por un lado, desde el ayuntamiento, a lo mejor, desde el grupo de gobierno, se podría haber planteado alguna modificación, haber hablado con la federación para llegar a un entendimiento de a lo mejor, o bien llevarlo, como bien ha planteado Reyes en la moción, a Iyumbe, o a lo mejor hacerlo un día más tarde, un día antes. La verdad es que los tiempos no sé cómo se gestionan en este caso. Pero ante tantas dudas y poniéndole la balanza, la verdad es que me es imposible decantarme por un ciclismo o por un Beovia. Nos vamos a tener que abstener, teniendo en cuenta y en consideración que las afecciones son muy graves también para el ciclismo en pista. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde jeltzaleak orain. Bai, bueno, nik kirol zinegotzi ordezkariaren izenean hitz egingo dut, eta adieraziko guk ez egula mozio hau onartuko. Lehenengo puntuan, PP taldeko kideak esan duen bezala, kasu honetan balantza baten jartzen delako, txirrindularitza ekitaldi bat, edo kirol ekintza bat, eta baita ere, kirolari lotuta dagoen beste ekintza bat, eta kasu honetan maratoia. Eta esan den bezala, kirol patronatuak egunero jasotzen ditu kirol ekintzak egiteko eskariak, eta kudeatu egin behar ditu hauen artean. Eta kasu honetan, 9 eskari egin ziren, 8 onartuak izan ziren, eta beste hori
onartua etzan hori kudeatzeko beste alternatiba batzuk ere estudiatu ziren. Kasu honetan, ez dut uste maratoiak bertan antolatzen duen feria delako hori evento edo ekitaldi pribatua denik. Bertan parte hartzen duenak maratoian, nik neuk horrela egin dut, erdian behintzat, belodromora jutentzea, dorsala hartzera, beraz ez da evento pribatua, eta gainera behin maratoi erdia bukatuta zure mutxila, zure gauzak bertan hartzen dituzu. Eta esan zitzaion gainera baita ere, txirrindularitza federazio honi, hau, ilunbera pasaz gero 42 kilometro korritzen duten horiek ez genitula ilunbera goruntza eraman behar bere gauzak hartzera, pentsatzen dutelako pertsonak 42 kilometro kirola egin ostean nekatuak ere sentitzen direlako eta ez zela bidezkoa orruntza bidaltzea. Eta bestalde, bigarren puntuari dagokionez, ez dugu babestuko, baina gehien bat, ilunberen etorkizuna baldintzatzen duelako. Guk uste ilunbek badaukala oraindik ere lana egiteko, baina soilik feria edo jarduela komertzialei mugatzea edo erabilera hortara bideratzea, ilunbek izan dizaken aprobetxamendu guztia baldintzatzea. Beraz, arrazoi egingatik behintzat guk ez dugu mozio hau onartuko. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Pixka bat azalpen batzuk eman behar ditut. Ez hori gara maratoiataz hitz egiten. Ari gara ekitaldi pribatu baten, hau da, horre egiten da feria. Eta feri hori pribatua da, eta hortaz ari gera. Nik ulertzen dut oso ondo, esaten duena, zinegotziak esaten duena, 42 kilometro lasterkan ibili ondoren, agian ilume, eta hori ulertzen dugu kirolari, baina hori agian izango zen egun bateko gauza. Hemen ari gara hitz egiten lagun egunetan itxita egongo dela, eta gero, lehen esplikatu den bezala, zenolako ondoriak jasatzen dituzten normalki. Eta gure proposamena, eta hemen kontrol mozioa da, ilunbe soilik hortara ez erabiltzea, eta erabilera hori, hau da, beste leku bat bilatzea ekitaldi pribatu hauek antolatzeko. Usten dugu ezin dela aurretik jarri ekitaldi pribatuak edo jarduera pribatuak publikoaren aurretik. Eta hori da gure kontrol mozioaren ideia. Beraz, usten dugu ere, eta gogoratu egin behar dugu, ez dela kirola, baizikera merkataritza pribatu, hau da, feria pribatu baten asuntoa. Nik uste ezberdindu egin behar dugula hori. Venga. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez empate badao. Berriro bozkatu behar da, ez da? Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioa, beraz ez da ateratzen, ez? Bigarren bozketan ez da atera, beraz ez da onartzen. Eta urrengo puntura pasatuko ginateke irakurriko den puntura. Bai, barkatu. Elkarrekin Donostiak dauka boto azalpen txanda. Eskerrik asko. Sí, nosotras hemos votado a favor de la moción porque consideramos que el Patronato Municipal de Deportes de Donostia prioriza la realización de un evento comercial privado y eso nos parece algo a tener en cuenta sobre la práctica deportiva. Suspenderla también supone, pues lo que ha comentado Reyes, llevarlo a Tafalla, supone que los deportistas van a sufrir agravios, van a llevar, económicamente hablando también supone consecuencias y lo que queremos es poner en valor el deporte en esta ciudad y que se pueda utilizar Illumbe pues para estos eventos comerciales privados que tienen lugar en esta ciudad, pero que las prioridades del Patronato Municipal de Deporte tienen que estar muy claras al respecto. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta orain bai urrengo puntura pasatzen gera da. 28. kontrol mozioa, altzako kiroldegiko lanak direla eta zigor etxeburua urbizuk EH Bildu taldeko. 28. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, altzako kiroldegiko lanak direleta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a las obras del Polideportivo de Alza.
Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari antolatzea bilera ireki bat, Altzako herritarrei zuzendua, Altzako kiroldegiaren egitasmoaren egoeraren inguruan jarduteko, kiroldegi berriaren eta kanpoko igerilekuen eraikuntzak, eta baita lur kutsatuen estalketaren jarraipena eta laugarren itemeko lurrak estaltzeaz. Santa Barbara, Arriberri, eremuan aparkaleku berri bat eraikitzeaz. Oleta ikastetxera irisgarritasuna bermatzeaz, eta oroar herritarrek dituzten kezkak eta beharren inguruan. Aldeko botuak. Aho batez onartzen da, hurrengo puntura goaz. 29. 29. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua udal lokalen logazpenaren gestioa dela eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa con la gestión de la cesión de locales municipales. EH Bildu irakurri eta bozkatu egingo dugu. Udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari 2008ko martxoaren aurretik orain arte erabilerarik ez duen lagapena bertan bera utzi eta berria egin dezala. Herritarrek Donostiako bizitza soziopolitikoan parte hartzeko bitartekoak, guneak eta dinamikak sustatzeko bidean. Aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Jarraian, 2 puntu batera dauzkagu, ez barkatu, puntu bat 2 taldek aurkeztua, irakurri egingo da, eta zuen artean ja konpondu zeraten oda egingo dezuten, orduan zuek erabaki. 30. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia eta EH Bildu taldeak batera aurkeztua, Okendotegiko auzotarren egoera dela eta. Moción de control conjunta presentada por los grupos Elkarrekin Donostia y EH Bildu, relativa a la situación del vecindario de Okendotegi. Moción de control relativa a la situación del vecindario de Okendotegi, presentada por Aisea Garay Gallastegui, del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, y Ricardo Beltrán Ferrer, concejal del Grupo Municipal EH Bildu. Donostiako udalbatzak udal gobernuari ertxatuki eskatzen dio AHT-ren lanean ardura duten erakunde eskudunen artean bitartekeari gisa jarduteko. Okendotegiko erbitegi etxea nahita ez desjabetu eta presaz okupatu beharrekotzat jotzea dela kausa. Gaur egungo legez darabilten etxeak utzi beharra gertatu aurretik. Donostiar horiei beste bizitegi iraunkor edo aldi baterako emateko. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a mediar entre las instituciones competentes responsables de las obras del TAP para que ante la expropiación forzosa y declaración de urgente ocupación de la Casa Erbitegui de Okendotegi se les proporcione a este grupo de donostiarras, antes del desalojo de las viviendas que ocupan actualmente de manera legal, una alternativa habitacional estable o vivienda de realojo. Bi, Donostiako udalbatzak udal gobernuari ertxatuki eskatzen dio oinezkoentzako eta autoretarako sarbide seguruak bermatzeko Okendotegi inguruan irisgarritasun baldintza egokiak ahalbidetzeko are aipatutako lanak egiten bitartean ere. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a garantizar vías de acceso seguras, peatonales y viarias que permitan facilitar una adecuada condición de accesibilidad en el entorno de Okendotegi, también durante la realización de las mencionadas obras. Aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 31. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Altzako herri lanak direla eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre los trabajos de Alza. Igor Etxeburua Urbizu, relativa a las obras públicas de Altza. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, tamalez ez dago hemen ardura duen zinegotziak, baina espero dut gobernuak erantzungo duela. Hain zuzenek eskatuta gaudelako,
altzan egiten ari diren herri lanen kontrol ezarekin. Batzordean aipatu genuen, hau ez dela oraingoa, badatorrela aurreko agintalditik, adibideak hor daude, bai Harria parkea, hemen lehenago ere aipatu dena, edo Oleta ikastetxearen inguruko amiantoaren estaltzen lanekin gertatu zana, edo kiroldegi berriaren lanen atzerapena, eta bar, adibideak dira. Kontua da, legealdi honetan ere, berriz ere, kontrolezak jarraitzen duela, eta horrek kezkatzen gaitu, eta horren adibide dira larrez eremuan gertatu direnak, estaltze lanak egin dira, baina luiziak egon dira, eta zolatze arriskutsuak egin dira, ematen du inorrez dela, joan konprobatzera zelan egiten ari zen, eta barrez. Adibide larriagoa izan da, eta gaur ere aipagai izan da, Harriberri ikastetxean estalpea egiteko lanena, ez? Atzerapenak pilatu dira, atzerapen horiek ekarri dutena izan da, antolaketa aurrikuspenak hankaz gora jartzea, eta horrek ekarri du gurasoak, haurrak eta profesionalek beren egunerokoa aztoratuta ikustea eta kaltetua ere bai, ez? Donola, gurasoen eta komunitatearen aldetik, lehen aipatu ditudan beste kasuetan bezala, irtenbideak bilatzen saiatu dira, auzotarrak hainbat aldiz saiatu izan dira beren arazoak edo herri lan hauek sortu dituzten arazoei irtenbideak ematen, eta udalarengana jotzen, udaletik ez dalako ekarri irtenbiderik. Eta hain zuzen ere, erreaktiboki jokatzeko ohitura hori ez egokia iruditzen zaigu. Kezkagarria da, ezintasuna den ala moteltasun hutsa den, ez dakigu, baina iruditzen zaigu ezin dana ibili dela medioetan azaldu honen olako herri lanen onurak eta beretzako hartuz, baina gero herri lan horien ejekuzioaren gabeziak izkutatuz edo beren ardurak gainean ez hartuz. Horregatik kontrol mozio hau aurkeztu dugu, eskatuz Donostiako udal batzak ertxiki eskatzeko udal gobernuari, altzan egiten diren herri lan horiek altza bertatik zaintzea. Zehazki, ekialdeko barrutiko bulegotik bertatik. Herritarren informazio eskubidea bermatzeko, eta baita ere, herritarren parte hartzea ahalbidetzeko. Eta bereziki, administrazio publikoek zaindu behar dituzten efikazia eta efizientzia printzipioak betetzeko. Ze ez duguna onartuko da, zinegotziak batzordean aipatu zituen hainbat kontu leporatzea, ez? Nolabait sanez, altzan inbertsioak egin direla. Eta zorionez egin dira, aipatu nion bezala batzordean. Ederki borrokatuta, gainera, auzotarrek ederki borrokatuta. Baina ez dioguna onartuko da nolabait halako mezu gaizto bat bidaltzea herritarrei, nolabait favore bat egiten ari zaigula horrelako lanekin. Ez da konzesio bat, herritarrei zor zaizkigun eta behar ditugun baliabideak dira. Beraz, exigitzen dugu jarraipen estu bat egitea, zuzen egitea, eta areago, hainbeste kalte eta hainbeste gorabehera bizi izan diren eremuan, uste dugu udalak arduratsu jokatu beharko lukela, eta beste leku batzuetan egiten duena, baino implikazio handiagoz eta herritarren gandik gertutasun handiago erakutsiz, jarraipen hori egin beharko lukela. Badaukagu hortarako ekialdeko barrutia, datorrena hain zuzen ere
hainbat urtetan izan diren gabeziak estaltzera, eta gabezi horietako bat hain zuzen ere izan da, urrutiratze hori erakundeen eta herritarren arteko. Etxeburua jauna. Bai, eskerrik asko. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Lo cierto es que voy a hacer una intervención muy breve porque estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que ha trasladado el grupo EH Bildu en relación a este tema. Sí quisiera recordar, tal y como señala la moción, que se presentó una interpelación en relación a este asunto en la Comisión de Espacios Públicos de este mes y la concejala delegada no respondió ante la sugerencia o la pregunta que trasladan desde el grupo en relación a las obras públicas que se estaban llevando a cabo en el barrio de Alza y cómo el distrito este no estaba siendo un eje vertebrador a la hora de poder recoger todas las informaciones y a su vez extenderlas a la ciudadanía y fomentar así la participación ciudadana, ¿no? En este sentido consideramos que es indispensable que este gobierno municipal dé pasos firmes en favor de la transparencia y la participación ciudadana, ya que, como hemos visto a lo largo del pleno de hoy, pero en relación a muchos temas que se están produciendo, hay un grave problema a la hora de transmitir la información a la ciudadanía sobre qué pasos se están dando en relación a múltiples obras que se realizan, ¿no? Y teniendo el distrito este, como se ha puesto en marcha la pasada legislatura, como un eje vertebrador a la hora de facilitar desde el punto de vista más cercano de la ciudadanía herramientas para que ésta pueda estar informada y también para que ésta pueda reclamar las intervenciones como se estén realizando y que los problemas que surgen a partir de estas, consideramos que es importante que se haya trasladado esto a pleno y por tanto nosotras votaremos a favor. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alcalde jauna. Nosotros hemos sido históricamente en este ayuntamiento los principales, incluso muchas veces los únicos defensores de la creación de los distritos en esta ciudad. No sabemos muy bien por qué se ha creado solo el distrito este equipo de gobierno parece no tener ninguna intención de crear los otros distritos, veremos qué pasa. En cualquier caso, todo lo que sea dotar de contenido a los distritos nos parece bien y es absolutamente coherente con nuestra línea argumental a lo largo de todos estos años. Así que efectivamente vamos a votar a favor. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko eta ixteko txanda beraz EH Bildu taldeak izango duke. Lehen esan detena, gobernuaren iritzia berriz ere entzun gabe joango gara. Pena da, ze eskatzen duguna, uste dut zilegi dela, eta alde horretatik gainera eskertu oposizioko gainerako bi alderdiei aldekotasun hori, ze hemen ematen du hori kapritxozko gauzak eskatzen ari garela. Eta uste dugu justifikatuta dagoela, ondo justifikatuta ere, herritarrek, altzatarrek nahi izatea gauzak beraien bizikalitatea hobetzeko baliabide horiek ondo egitea, epean egitea, ez dugu eskatzen urrezko iturriak eukitzea kiroldegian, ez gara eskatzen ari material luxuzkoak, eskatzen ari gara gauzak egitea bere garaian, ondo egitea, informatuta egotea, eta hori bertatik bertara kontrolatzea baino gauza eraginkorragorik ez zaigu iruditzen. Guk pertsonengan jartzen ari gara ardatza eta kezka, eta haiei irtenbideak ematea bertatik bertara, ekialdeko barrutiak eginkizun hori egitea, uste dugu oso zilegia dela. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. 32. kontrol mozioa, usoa. 32. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, usoa kudeatzeko planari buruzko kontrol mozioa. Moción de control presentado por el grupo Elkarrekin Donostia sobre el plan de gestión de palomas. Concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Elkarrekin Donostiak du hitza. Eskerrik asko. Con fecha del 23 de agosto de este mismo año, la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de contratación
del Servicio de Captura y Control de Palomas en Donostia San Sebastián. La creciente sensibilidad social en torno al respeto sobre la protección y la defensa de los animales ha ido haciendo necesario incorporar esos principios a la práctica diaria en la gestión de la Administración. Entendemos que la práctica de capturar y exterminar palomas, más allá de ser cruel e ineficaz, puede ser considerada contraria a las leyes en materia de protección animal. Elkarrekin Podemos ha planteado una reforma de ley vasca de protección de los animales que data de 1993. Creo que es algo que hay que tener en cuenta y creo que hay consenso en el Parlamento para ir actualizando el contenido, ir actualizando esta ley que ya data de 1993. En la moción que hemos presentado he querido citar el informe elaborado por la Agencia de Salud Pública del Museo de Historia Natural de Cataluña, en el que se constató que la población de palomas existentes en la ciudad de Barcelona aumentó hasta un 95% entre los años 1991 y 2006, habiendo sido utilizado el método de capturas y gasificación. El estudio atribuye la ineficacia del método a la circunstancia de que normalmente son los ejemplares más jóvenes y enfermos los que quedan atrapados, mientras que los machos dominantes continúan reproduciéndose con menor competencia. Yo quisiera incidir en el hecho de que, de que es muy sorprendente que no haya un plan de gestión de palomas ni que se sepa cuántas palomas hay en la ciudad, que no se ha hecho un estudio. Nuestros compañeros de Irabasí hicieron preguntas al Gobierno municipal y nos respondieron que no existía ningún plan de gestión, no existía... tampoco se sabe la evolución de la población de palomas y tampoco hay, parece que, ninguna intención de que se haga. Se podría seguir porque, realmente lo que quiero decir es que hay muchas pruebas científicas que avalan el éxito del método del pienso esterilizante. Permitiría reducir la población entre un 30 y un 50% en un año y entre un 70 y un 80 en 4 o 5 años. El fármaco, además, no deja residuos que pueden afectar al ecosistema y no causa efectos adversos a las personas ni en el medio ambiente, siendo los riesgos muy reducidos. Ante un posible consumo accidental por parte de personas y otros animales, estos deberían consumir cantidades ingentes de este producto para sufrir efectos adversos. Hay que tener en cuenta que el consumo diario de producto es prácticamente imposible y mucho menos ingerir la cantidad que podría generar problemas. Hasta este momento no ha existido esta estimación, como comentaba, y en comisión el concejal delegado Enrique Ramos, que no está presente, pues me comentó en la comisión que se iba a hacer un censo de palomas en la ciudad. Y también añadió que desde la Salud Pública y Bienestar Animal se han propuesto realizar campañas. Realmente esperamos que eso se haga realmente. Y también, además de considerar ineficaz y nada ético el método convencional de captura y sacrificio, hace falta este plan de gestión de palomas y el uso de nicarbacina es un método a tener en cuenta para ser implantado en la ciudad. También se está realizando en Barcelona, en Cataluña, en Génova, en Italia, en un montón de ciudades. Y yo quería hablar también un poco de las comisiones de protección de los derechos de los animales de los colegios de abogados catalanes, por ejemplo, han avalado el uso de pienso anticonceptivo como método para controlar la población de las palomas. El método de esterilización de palomas a través del pienso anticonceptivo se basa en la ingesta de nicarbicina. Vale, de acuerdo, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak, bai. Solo por matizar un punto, que no sé si, porque hablábamos del censo y de si están contabilizadas, no sé realmente si es una que compete directamente al ayuntamiento que tenga que hacer el censo, pero quiero recordar que hace 2 semanas en la mesa de contratación se abrieron sobre la contratación de las empresas, pues para ver a cuál se le adjudicaba el exterminio, el control de las palomas, y una de las cosas que se valoraba era precisamente el estudio de estas mismas empresas pues para controlar el censo. Entonces, era una de las cosas que se valoraban. Entonces, sin más, por matizarlo. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bueno, un poco esta moción lo englobamos dentro de
de la protección que hay que hacer en esta ciudad y en otros sitios, yo creo que a nivel global, de lo que es la naturaleza, ¿no? En ese sentido, bueno, pues entendemos que la moción está bien porque lo que pide es hacer un plan de gestión, es decir, no liarse, bueno, un poco lo contrario sería, pues bueno, pues aumenta mucho las palomas y bueno, pues nos las cargamos la mitad y hasta la siguiente, ¿no? Casi como que va a ser una posible excusa para utilizar también los puestos de Ulia, tal vez igual disparan para otro lado. Entonces yo creo que hay que proteger un poco en ese sentido, nos tenemos que proteger para no vaya a ser que bueno, que a alguno le dé tentaciones de disparar para otro lado y así además parezca que nos haga un favor. En este sentido yo creo que desde la izquierda siempre hemos defendido el derecho a la libertad y a los buenos usos y costumbres de todos los animalitos que vivimos en este planeta y como tal hay que protegerlo y por lo tanto no puede ser un partido como el nuestro que vote a favor de esta moción. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitzik erabiliko, Elkarrekin Donostia dauka izteko txanda. Bai, eskerrik asko. Yo vuelvo a incidir en el hecho de, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que el concejal delegado comentó que realmente la nicarbacina no está incluido entre las sustancias biocidas, según el reglamento europeo, relativo a la comercialización y uso de biocidas para el control de plagas. Es que realmente la sustancia biocida es algo que va a matar a un animal. Entonces, la nicarbacina no puede ser un biocida. La nicarbacina es una sustancia que son los veterinarios lo que tienen que dar. Entonces, yo me pregunto si esta empresa que va a llevar a cabo esta gasificación y bueno, todo esto, realmente no podría llevar a cabo el tema, aplicar la nicarbacina. O sea, me refiero que estamos hablando igual también de que esa empresa no está autorizada para ello. Y luego también comentar que está considerado plaga y yo creo que con los datos, que bueno, que tampoco es que tengamos muchos, pero no se considera que aquí hay plagas de palomas por los animales que se han exterminado, por decir algo. En el 2018, 935. Entonces, yo lo que no entiendo muy bien es qué es la otra alternativa, ¿no? Si realmente la nicarbacina no está, bueno, no se han hecho los suficientes estudios para que sea llevado a cabo, pues realmente lo que tenemos es el exterminio de palomas, cuando no sabemos ni cuántas hay, ni qué población hay. Y yo lo que vuelvo a decir es que ya el gobierno municipal comenzó un camino importante, interesante, ¿no? Que es hacer una experiencia piloto y llevar a cabo la nicarbacina. Yo animaría a seguir por ahí y a que... Exactamente, eskerrik asko. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen ez, kasu honetan ez. Ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz, honekin plenoa amaitu dugu.